Noazingo beha. 2012ko irailaren 26. Oiko udal batzarra eta lehenengo puntuarekin. Lehenbiziko puntua 2012ko martxoaren 28an, apirilaren 26an, maiatzaren 30ean ohiko bilkura, maiatzaren 30ean oizkanpoko eta premiazkoa, eta ekainaren 28an egindako bileren aktak onartzea ontzat jo ezkero. Arratsaldeon, muy buenas tardes. Les saludamos desde el Salón de Plenos del Ayuntamiento Donostiarra, donde se celebra el pleno ordinario correspondiente al mes de septiembre. De las sesiones celebradas los días 28 En primer lugar, se van 26 de abril, 30 de mayo ordinaria, 30 de mayo extraordinaria urgente y 28 de junio de 2012. La parte resolutiva, 7 declaraciones institucionales y 37 mociones a debate en la jornada de hoy. Ahora vamos a aprobar las actas, porque las actas han sido ya cambiadas y solamente es el punto que se ha tratado, las enmiendas que se han incorporado y la votación de cada uno de los asuntos. Sin embargo, el diario de sesiones al que vamos a poder tener acceso para trabajar los concejales de lo que ha pasado en los plenos va a ser lo que ha ocurrido exactamente, es decir, en audio, en MP3, pero sin embargo no vamos a tener la traducción de eso. Entonces, el otro día ya lo dijimos en la Junta de Portavoces, sí que nos gustaría que la alcaldía o la presidencia del Pleno planteara la posibilidad de que la propia traducción fuera grabada para que los concejales tengamos acceso a la traducción completa de lo que se ha dicho en el Pleno, para que pues, sea un material de trabajo para todos nosotros. Por lo tanto, aprobaremos las actas, pero pidiendo que también el diario de sesiones, si es posible, se modifiquen los elementos de audio del Salón de Plenos para que puedan ser grabadas también las traducciones que se realicen. Gracias. Aztertuko da, eta bozkatu ingo ditugu dena batea, suposatzet? Bai. Aldeko bozkak, hau batez onartuak, bigarren puntua. Bigarren puntua, aldi baterako langileak kendu eta izendatzeari eta erakunde publikoak eta merkataritza baltzuak atxikitzari buruzko erabakien berri ematea. Punto número 2 del orden del día, dar cuenta de resoluciones de alcaldía. Se da cuenta de una resolución de alcaldía por la que se cesa a José Chivaceta Gómez en el desempeño del puesto denominado secretario de alcaldía. Se da cuenta de una resolución de alcaldía por la que se cesa a Garicoitz Mújica Iriondo como jefe de prensa y se le nombra como secretario de alcaldía. Se da cuenta de otra resolución de alcaldía por la que se nombra a Ainara Mendiola Mirasolain en el cargo vacante denominada jefa de prensa. Y por último, se da cuenta de una resolución de alcaldía por la que se actualiza la adscripción de organismos públicos y sociedades mercantiles locales, en la que en principio se hace desaparecer el patronato de Euskera y la Fundación Caleidos, se incorpora la Fundación 2016 y se modifica la denominación de Inasmet por la de Tecnalia. Esas son las modificaciones con respecto al anterior. Eskerrik asko. Hirugarren puntua. Hirugarren puntua, merkataritzako aholku batzordearen araudiaren aldaketaren behin betiko onarpenaren berri ematea. Punto número 3 del orden del día. Dar cuenta de la aprobación definitiva de la modificación del reglamento del Consejo Asesor de Comercio. Se da cuenta al Pleno de que la modificación del reglamento del Consejo Asesor de Comercio ha quedado definitivamente aprobada al no haberse presentado sugerencia ni reclamación alguna durante el plazo de exposición pública. Eskerrik asko. Itzin berrezu itziber? Ez, bakarrik esan, en fin, ja dakagu araudi berria, baina mesedez, lehen bailen, aber noiz konbokatzen dan, ea konbokatzen dan Consejo Asesore hau. Laugarren puntua. AL12 Buenavista iregintza eskuartze alorreko A321 eta A322 lursaiak barrutik eraberritzeko plan bereziaren eduki batzuen aldaketa behin betiko onartzea. Erabaki proposamenak, lehenengoa, erabakiaren azalpen zatian adierazitako txostenak dioen eran erantzute alegazioei, bigarrena, behin betiko onarpena ematea AL12 Buenavista AL12 irigintzako eskuartze alorreko A321 eta A322 lursaiak barrutik berritzeko Donostiako etxebizitza erakunde publikoak sustatu eta Gurbain SL-ek 2012ko maiatzean idatzitako plan bereziaren eduki batzuen aldaketaren testu bateginari, eta hirugarren erabakia 2016ko ekainaren 30ko 2006 legeak lurzorari eta irigintzari buruzkoak 89. artikuluan agintzen duen aintzakotzat hartu eta planaren irigintza arauak argitaratzea.
Asunto número 4 del orden del día, aprobación definitiva de la modificación puntual del Plan Especial de Reforma Interior del AIU AL12 Buenavista, parcelas A300.21 y A300.22. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Informar las alegaciones en el sentido señalado en el informe a que se hace referencia en la parte expositiva del presente acuerdo. Segundo, aprobar con carácter definitivo el texto refundido de la modificación puntual del Plan Especial de Reforma Interior del AIU AL12 Buenavista, parcelas A300.21 y A300.22, redactado en mayo de 2012 por Gurbain y promovido por la entidad Etxegintza. Y tercero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley 2/2006, proceder a la publicación de las normas urbanísticas del plan. Ricardo. Sí. Bueno, muy brevemente para explicar el objetivo de este plan especial. Mediante este plan especial que fue aprobado por Junta de Gobierno de 7 de noviembre de 2008, lo que se hace es acomodar a la situación jurídica la situación física. En aquel momento, en una promoción de viviendas de protección oficial promovidas por Etxegintza, de 40 viviendas promovidas por Etxegintza, se produce durante el tiempo de ejecución de la obra una afectación en parte de los inmuebles colindantes y en la ladera que exige que se tenga que desplazar 50 centímetros hacia adelante la edificación. Precisamente esta modificación de los linderos fue aprobada inicialmente por Junta de Gobierno, pero no había seguido la tramitación correspondiente. Se aprueba definitivamente la misma al objeto de que se pueda tramitar, acomodada la situación física y la situación jurídica, se pueda tramitar posteriormente la licencia de primera utilización, que es preceptiva. Eskerrik asko. Beste inor itzin behar du, bozkatu ingo dugu. Aldeko bozkak. Onartua gelitzen da, esplikazioik, ez? Bosgarren puntua. Behin goz onartzea, hiri antolatzeko plan orokorrak ANO eta AM08 hirigintza alorrerako agintzen duena aldatzea. Sobre una modificación puntual del Plan Especial de Reforma Interior del AIU a la zona de Buenavista. Ikusgai izan den denboran egindako alegazioei. Behin onarpena ematea hiri antolatzeko plan orokorrak ANO eta AM08 alorrarentzat agintzen duena aldatzeari. Plan orokorreko unitateak eta hirigintza zuzendaritzako proiektuak kudeatzeko lehen unitateko buruak 2012ko abuztuan idatziari. Eta 3, Euskal Herriko Lurraldearen Antolamendurako Batzordeari bidaltzea plan orokorraren aldaketa txostena egin dezan. Punto número 5 del orden del día, aprobación provisional de la modificación del plan general referida al ámbito urbanístico AM08 Anoeta. Se propone al intento pleno la adopción del siguiente acuerdo. Informar las alegaciones formuladas en el plazo de información pública en el sentido señalado en el informe a que se hace referencia a la parte expositiva del presente acuerdo. Punto segundo, aprobar con carácter provisional la modificación del Plan General de Ordenación Urbana referida al ámbito urbanístico AM08 Anoeta, redactada en agosto de 2012 por la Unidad de Plan General y el jefe de la Unidad 1 de Gestión de Proyectos de la Dirección de Urbanismo. Y 3, remitir la modificación del Plan General a informe de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco. Este acuerdo precisa de mayoría absoluta para su aprobación y han sido presentadas 9 enmiendas, 3 por parte del PNV, 4 por parte del PP y 2 por parte del PSE, con la vinculación ya advertida en remisión de Secretaría. Vale, Ricardo, ez hitza. Eskerrik asko. Hilabete hauetan, bergaitze proiektua hobetzeko lanean aritu gera buru belarri. Sektore eta jente desberdinanekin aritu gara lanean. Horien artean, errealarekin. Udalbatza honek onartu zuen bezala. Oinezkoen, sarbideetan ahalik eta eragin gutxien izan dezan egin degulan. Horretarako, egungo, estadiotik kanpo sortzen den espazioaren okupazioa maila basuago proposatzen dugu. Izkina bakoitza, 130 metro karratu inguru eremura murrizten dugu eta hauen desplazamenduarekin batera. Gobernuak lur publikoaren titularitatea ez besterentzako borondatera aurreratzen da. Altuera eta solairu kopurua murrizten dira eta urbanizazio sama gisa mini-estadioan hobekuntzak egiteko beharra gehiago zehazten da.
5.000 ikusleentzat. Ez dago udal ondore galtzeko asmorik, eta ez dago diru ekarpenik udalaren aldetik. Mediante esta aprobación provisional de la modificación del Plan General en el ámbito de Anoeta, se da fruto y es el resultado de una serie de trabajo, de un intenso trabajo que se ha producido a lo largo de estos meses a partir del documento que había sido aprobado inicialmente por parte de este Ayuntamiento Pleno. Y se pueden citar las modificaciones sustanciales que ha experimentado este proyecto en las siguientes. En primer lugar, se produce una propuesta de reducción de la altura de la edificación, una menor altura de la edificación de las 4 esquinas que surgen, bajando de 46,5 metros a 26,5 metros. En segundo lugar, se produce una propuesta de menor ocupación de la mancha fuera del estadio, fuera del actual estadio, al objeto de tratar de reducir las afecciones fundamentalmente peatonales que se producía en el dibujo anterior. Y en tercer lugar, hay una propuesta de disminución tanto de la altura de edificación, de las 10 plantas previstas con anterioridad a 7 plantas máximo, como del volumen total de metros cuadrados terciarios que había. De los 15.800 hay una propuesta que se pase a 12.000 metros. Por tanto, hay una propuesta de reducción de esa materialización de terciario, de esa materialización lucrativa. Quiero decir que mediante este expediente urbanístico no hay ninguna salida del patrimonio municipal del suelo de este ayuntamiento. Es más, aunque no es objeto del expediente urbanístico, lo que sí se ha hecho es adelantar que la posición de este equipo de gobierno es de que no salga del patrimonio municipal del suelo precisamente los terrenos sobre los que se van a erigir estas 4 esquinas. Y quiero decir, porque también es una cuestión que me parece importante resaltar, que no va a haber por parte del Ayuntamiento ninguna implicación económica. Es decir, que el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián da y contribuye a facilitar esta operación modificando el planeamiento y contribuye en tanto en cuanto es titular del suelo y del edificio del Estadio de Anoeta, 100% municipal. Ahí acaba la intervención por parte del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián. No va a haber dinero público del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián que va a ir destinado a facilitar esta operación. Lo que sí se hace es facilitar la modificación del planeamiento que permite la misma, concretando una cosa que ya venía del expediente inicial, que era precisamente la necesidad de mejoras en el estadio. Se concretan las mismas y se hace una adaptación que sea para 5.000 espectadores y se establece la mancha para ello. Con respecto a las enmiendas, sí decir que las enmiendas del Partido Socialista las vamos a aprobar en la medida que entendemos que van en la línea de lo propuesto nosotros, lo propuesto por nosotros, tanto evidentemente en cuanto a mantener la titularidad del suelo, y nos alegramos en este sentido de esa coincidencia, como respecto evidentemente a facilitar y a tramitar esa información a la COPU. Con respecto a las enmiendas que permiten mantener el aprovechamiento en 15.800, entendemos que las mismas no son adecuadas, no vamos a respaldar los mismos. Entendemos que se han tenido frutos distintas negociaciones y no las mismas. Sí hay 2 enmiendas que de alguna forma hay una enmienda del Partido Popular que perjudica al transporte público. Perjudica al transporte público la enmienda 4 del Partido Popular cuando dice que más allá de la mancha deportiva, todas aquellas cuestiones que aparecen en este plan general tendrían que quedarse fuera de ellas y las remite a un plan especial. Está perjudicando precisamente los accesos de los autobuses de la compañía de tranvía. Vale. Mesedez danok ajustatu dezagun denbora. Uste eta arrebe ezin behar deula emendakina daudelako, orduan Eusko Alderdi Jeltzalea aurrena, Eneko. Bai, eskerrik asko. Denik eta behin, nik uste dagokio da momentu honetan zoriontzea. Udadetxea, nunbait urte eta erdi beranduago bada ere, onartuko degudako Anoetaren birmoldaketa posible egiten duen plan generalaren aldaketa. Eta urte eta erdi behar izan dugu nunbait ezker abertzaleak hau onartzeko, baina gaur zoriontzeko motiboa daukegu, behintzat danak hau batez onartzera goazen gauza bat dela dirudiedako. Naiz eta esan bezala urte eta erdi beranduago, porque muchas de las cosas que se han indicado aquí dentro de esta modificación
pues son obviedades que nadie había discutido, que muchos habíamos dicho que sí desde el principio, como por ejemplo lo de que no se venda el suelo público. Además, esta modificación no está diciendo nada absolutamente de eso. O que se diga que el mini estadio también se contemple. Nosotros lo teníamos expresamente recogido en el programa electoral y, por supuesto, estamos totalmente de acuerdo con la propuesta que se hace, siempre lo hemos estado. Hemos introducido alguna enmienda pues, para poner en evidencia hasta dónde llega el absurdo en algunos casos y retirar, por ejemplo, el tema del rugby, porque era una enmienda ya aceptada por este propio ayuntamiento, porque ya se había pedido. Luego, pues no sé, también bienvenidos a esa consideración. Que no hay aportaciones económicas, creo que Odón Elorza lo repitió hasta la saciedad. Bueno, pues no es tampoco ninguna novedad. Y la única novedad que para nosotros pues obedece únicamente a un complejo, probablemente es lo de la disminución de los metros cuadrados de aprovechamiento, que no observamos o no contemplamos que sea necesario de ninguna manera realizar, porque evidentemente una operación podrá ser más viable si se le dan más oportunidades. Y creemos que hacer una autolimitación por nuestra parte como ayuntamiento no tiene ningún sentido. Eta horregatik aurkeztu dugu enmendakina horiek bere horretan mantenduak izan daitezen, aukera gehiago emateko hain zuzen ere operazio honi aurrera atera dadin. Dani bukatzeko gauza bat esan nahiko nuke, zeren delegatuak aipatu duenean, denbora guzti hau, eta errepikatzen dut urte eta erdi, lanean aritu direla, askorekin hitz egiten egon direla, aztertzen, nunbait, kuriosoa da, baino, behintzat udaletxe hontako kide garen beste guztiekin hitz egiten egongo zinaten urte eta erdi. Zeren hilabete hontan gai honek eraman duen ibilbidea eta egin den modua da benetan harrigarria. Ha debido hablar el gobierno municipal con todo el mundo, menos con los grupos municipales del Ayuntamiento de San Sebastián, para traer hoy aquí a este pleno la aprobación provisional de esta modificación del plan general. Increíble, increíble. Nos desayunamos en su día a principios de mes con una propuesta del Gobierno en rueda de prensa que no se nos comunicó y hasta hoy, porque tengo que decir, con este grupo al menos, el Gobierno municipal no es que haya ni negociado, ni hablado, ni nada. Lo ha debido hacer con todo el mundo, menos con los grupos municipales del Ayuntamiento de San Sebastián. Curioso, desde luego es curioso y desde luego es un ejemplo, mal ejemplo, de lo que está haciendo, de lo que está siendo la falta de respeto que muestra el Gobierno con respecto a lo que es este pleno, más aún en una cuestión que es de su competencia, porque las demás cosas serán declaraciones o mociones, pero es que esta decisión es decisión de pleno por competencia, pues ni en esas. Hori bai utzi nahi nuela bintzat mai gainean, harrigarria iruditzen zaitelako. Eskerrik asko. Baixui, Alderdi Popularra, Ramón. Egunon. Estamos ante un expediente urbanístico que consideramos que es una demanda de los aficionados de la Real. Pero no solo eso, sino es un proyecto impulsado por la entidad que nos une a todos los donostiarras y guipuzcoanos, que es la Real Sociedad. Es un expediente urbanístico como aprobación provisional que modifica el anterior, la aprobación inicial, que creíamos que reunía un consenso, pero que, sin embargo, Bildu la ha querido dar una vuelta, para la que ha tardado 1 año y medio en traer a este pleno. Pero hay una cosa que es muy cierta, como terminaba el señor Goya diciendo: no han contado con los grupos municipales en el mes de tramitación de este asunto desde que ustedes lo presentaron un día a la prensa. Y quiero recordarles que ustedes son un gobierno en minoría, que no tienen el apoyo de este pleno y que este expediente urbanístico necesita el apoyo mayoritario de este pleno, de la mayoría absoluta. Ustedes no cuentan con los 14 votos necesarios para traer esto hoy aquí, pero han sido incapaces de en este mes reunirse con los grupos municipales para presentarnos de verdad el asunto, a pesar de una reunión que hicieron porque se la habíamos pedido, pero no han sido capaces de venir a hablar, de presentarnos de verdad el expediente, de negociar las enmiendas o la opinión que podían tener los otros grupos para poder traer este documento con un acuerdo por parte de todos. Es más, tampoco se ha contado con la opinión de los ciudadanos
Y para eso el secretario hizo un informe donde decía que no se estaba cumpliendo la ley con este expediente porque no se había realizado el proceso de participación ciudadana necesario para un expediente de estas características. Pero es más, tampoco se ha contado, no se había contado hasta hace 2 días con la opinión del Consejo Asesor de Planeamiento necesaria para incorporarlo al expediente, y hasta hace 2 días no se celebró esa reunión que debía de haberse celebrado bastante antes para que los grupos también tuviéramos la opinión de los expertos del Consejo Asesor de Planeamiento y pudiéramos, en base a eso, también realizar las enmiendas que podíamos realizar los grupos. Pero a pesar de todo eso, los grupos hemos hecho un esfuerzo para tratar de mejorarlo, no porque el equipo de Gobierno se haya trabajado ese consenso. De la opinión que tenemos del expediente, compartimos muchas cosas. Es que el Partido Popular quiere transformar el estadio para acercar las gradas por la demanda de los aficionados. Queremos convertir el estadio en un estadio moderno, europeo, del siglo XXI, de verdad, donde además de la celebración de partidos de fútbol o partidos de rugby o acontecimientos, tenga vida el propio estadio. Asimismo, queremos que el atletismo no pierda su espacio y por ello, desde hace mucho tiempo, hemos apostado por hacer el miniestadio, por convertirlo en un verdadero estadio de atletismo, con esa ampliación que ahora se propone. Queremos también crear una ciudad administrativa en el entorno de Anoeta, para que la demanda social que pueda tener este proyecto sea compensada con esa ciudad administrativa en el entorno de lo que antes eran torres y ahora parece que se llaman esquinas. Queremos, además, mantener la edificabilidad de la parcela del Trinquete. Y creo, señor Brutarán, que no ha entendido la enmienda que hemos presentado. Nosotros queremos que el Ayuntamiento mantenga toda la edificabilidad de la parcela, a excepción de la esquina más próxima al estadio, para permitir que el Ayuntamiento le dé un uso futuro a esa parcela del Trinquete y no como se había dibujado en el expediente inicial, donde se reduce un 50 o un 60% la edificabilidad de la parcela. Pero parece que usted no lo ha entendido. Y por último, vamos a retirar la enmienda número 3, que pretendía mejorar los espacios comerciales de las esquinas que salen, en aras a buscar un acuerdo y a que este expediente urbanístico salga adelante. Pero, desde luego, lo que no se puede hacer es que el equipo de Gobierno no hable con los grupos de la oposición y, sin embargo, haga presiones para que se retiren enmiendas. Gracias. Eskerrik asko. Ernesto. Egunon Danori. Es curioso, en estos plenos, yo creo que al final los ciudadanos a veces no nos entienden, ¿no? Que son los que realmente nos deberían atender y escuchar. Porque yo sé que, aunque ahora repita lo mismo que ha dicho el señor Goya y el señor Gómez, al final, por parte del Gobierno siempre hay una sensación de qué más da, total hacemos lo que queremos, somos el Gobierno, aquí vamos a seguir. Y a veces no se avanza nada, ¿no? Aunque uno venga con buena voluntad. Decía ayer alguien que igual al presidente del Gobierno se le está escapando España entre las manos. Yo creo que es que a Bildu se le está escapando Donostia, San Sebastián, de entre las manos. ¿Por qué? Porque tenemos un expediente que es modificación del Plan General, que es el Pleno quien tiene la potestad para aprobarlo y requiere de 14 votos mínimos para que salga adelante. El Partido Socialista ha venido con toda la buena voluntad del mundo a este Pleno y lo sabe el propio alcalde porque así se lo trasladé. Pero hasta el día de hoy no ha venido el concejal de urbanismo, ni siquiera antes de este pleno, ni 5 minutos antes, para ver cuál es nuestra posición sobre las enmiendas del PNV, del Partido Popular, qué pensamos del estadio de Anoeta, qué posibilidades vemos de futuro. Ninguna reunión. El diálogo reina en este ayuntamiento porque tiene un 0 de nota. No hay diálogo, ninguno. No es que sea poco, escaso, nulo, insuficiente. No existe el diálogo. Entonces, claro, cuando no existe el diálogo y es necesario contar con la voluntad de todos, nos encontramos ante algún problema que también se me trasladó. No, tú vota lo que creas en conciencia. Pues es lo que vamos a hacer. Como no ha habido voluntad de negociar, vamos a votar lo que queremos en conciencia. ¿Y qué queremos en conciencia los socialistas donostiarras? Primero, ¿es bueno que modifiquemos el Plan General dotando de más espacios urbanísticos al ámbito de Anoeta para que al final quien gane el concurso, a una
si es posible, alguna entidad deportiva tenga más posibilidades de competir, de representar a la ciudad con dignidad? Sí, sin ninguna duda. Es más, el señor Brutarano nos ha explicado el expediente como si fuera algo extraordinario. Esta es otra herencia. Sí, ya se aprobó en su momento. Lo que ustedes han introducido son dos pequeñas matizaciones de maquillaje de la antigua señora Pepis para decir, bueno, ahora nos gusta más. Estuvimos en contra, en la campaña estuvimos en contra. Bueno, no sé si Ainhoa Veola el otro día en la televisión dijo que estaba en contra, ahora está con ustedes. No sé, al final se han conseguido consensos o acuerdos. Pero nosotros no hemos cambiado de posición y somos coherentes. Estamos a favor. ¿Por qué estamos a favor? Porque nunca el Ayuntamiento ha dicho que vaya a poner dinero en Anoeta. Ni antes ni ahora. No es ningún logro. Si es lo que estaba aprobado. El Ayuntamiento lo que abre es la oportunidad y la posibilidad a que haya unos desarrollos urbanísticos para que, con el posible beneficio y con la que está cayendo a saber, puedan haber unos ingresos que favorezcan a la ciudad. Y, por tanto, esa va a ser la posición que vamos a defender. Pero queremos denunciar la oscuridad con la que trabaja el Gobierno en la ciudad y la oscuridad en la toma de decisiones. Como bien se ha dicho, hay un informe de Secretaría que ya no es que no dialoguen con los grupos políticos a los cuales desprecian, parece ser, para gobernar no, desprecian las leyes, pero para dialogar sí, sino que es que además desprecian a los órganos de participación ciudadana recogidos en la legislación. Y eso no es de recibo y no es bueno ni conveniente para el futuro de la ciudad. Y, por tanto, adelante con las propuestas, pero les pedimos que cambien su forma de gobernar, porque actúan desde la prepotencia, desde el aislamiento, incluso sin tener en cuenta los intereses de la ciudad. Eskerrik asko, Ernesto o Ricardo, izteko txanda. Bueno, las cuestiones que planteaba el secretario en su informe entendemos que están todas ellas suficientemente subsanadas. En cualquier caso, se habla del proceso de participación ciudadana. Y yo quiero aquí poner bien claro que se quiere confundir entre proceso de participación ciudadana e información ciudadana. Y quiero decir esto porque el proceso de participación ciudadana requiere que efectivamente en el momento de avance, y podía haber sido una decisión en este, igual que en otros casos, haber hecho un avance en la modificación del plan general, no era obligado, era una posibilidad que cabía, pero en una modificación del plan general se podía haber elegido por la corporación anterior, haber decidido hacer un avance, hay que plantear a la ciudadanía distintas alternativas, porque ese es un proceso real de participación ciudadana. La participación ciudadana tendemos muchas veces a confundirla con información ciudadana. La participación no consiste en decir, esto es lo que voy a hacer, ¿qué te parece? No, no. La participación es dar a la posibilidad a la ciudadanía de que pueda analizar entre distintas alternativas. Y eso es, curiosamente, lo que está haciendo este Gobierno municipal en dos expedientes urbanísticos ahora mismo, tanto en Ciudad Jardín como en el levantamiento de la suspensión del plan general y el plan especial en la zona de Portuchos, Arroeta y Trinquete. Ofrecer distintas alternativas en común con el Departamento de Participación Ciudadana, porque efectivamente eso es lo que entendemos que hay que hacer. Y quiero recordar que se ha mandado, y no suele ser tan habitual a lo largo de la historia en esto, que se ha mandado a nada menos que 33 asociaciones, se ha mandado precisamente la información de la modificación de esta afección, de esta modificación puntual del plan general. A 33 asociaciones se les ha mandado el documento. Yo creo que es una buena noticia. Me voy a quedar efectivamente con el aspecto, ya entiendo que en la época en la que estamos algunos intentan resaltar los aspectos negativos, yo evidentemente voy a resaltar los aspectos positivos. Creo que es una buena noticia que avancemos con esta operación y creo que es una buena noticia que se verbalice lo que sí, efectivamente, hasta ahora de alguna forma no se decía lo contrario, pero tampoco se decía. Y vuelvo a decir que hay cosas que efectivamente escapan del interés, que escapan del propio tramitación urbanística, que es el hecho de decir si esas parcelas se van a enajenar o no. Eso es una decisión que se puede tomar con independencia de la calificación urbanística, pero es bueno que los grupos, en este sentido, digo que coincido también o que coincidimos también con el Partido Socialista o que el Partido Socialista coincide con lo que había manifestado Bildu, digan, y el Partido Nacionalista Vasco también ha dicho, parece de hoy, digan que no están de acuerdo con que se vendan esas parcelas. Yo creo que eso es una muy buena noticia y no estaba, desde luego, tan claro con anterioridad ese tipo de noticias. Vale, eskerrik asko, eta bozkatu ingo ditugu emendakinak ordenian. Orduan hasiko gea Eusko Alderdi Jeltzalearen lehenengo emendakinakin. Aldeko bozkak onartua gelditzen da. Bigarren emendakina Eusko Alderdi Jeltzalearena. Aldeko bozkak ezezkoak onartua gelditzen da. Honekin usteet Alderdi Popularraren lehenengo eta bigarrena ez diala bozkatu beharrik,
Hirugarrena erretiratu indezue, berez, laugarrena bozkatuko dugu Alderdi Popularrarena. Bai? Atzean da la puntua? Bueno, baina hoi... Bai. Bueno, ez que nik ulertzen nuen automatikoak aplikatzen zala, ze da zifra datzia, ez? Baina, bueno, berri bozkatuko du. Aldeko bozkak, hirugarrena Eusko Alderdi Jeltzalearena, eseskoak, onartu balitzen da. Orduan Alderdi Popularrarena bakarrik laugarrena bozkatzen da, aldeko bozkak, eseskoak, onartua gelditzen da. Eta orain Alderdi Sozialistarenak. Lehenengoa, aldeko bozkak, onartua gelditzen da, eta bigarrena aldeko bozkak, onartua gelditzen da. Eta orain, gelditzen da modun, proposamenaren onarpena edo. Aldeko bozkak, onartua gelditzen da. 6. puntua. Pues ha quedado aprobada la modificación del Plan General de Ordenación Urbana que va a permitir la mejora y la remodelación del estadio de Anoeta. Se han aprobado también las enmiendas que presentaba el PNV, por lo que al final ha habido un cambio y al final el volumen de metros cuadrados de uso terciario va a ser de 15.800 metros cuadrados y no de 12.000 como planteaba el Gobierno municipal. Siguiente punto que se va a debatir, en este caso, sobre la modificación de los estatutos de los organismos autónomos locales. Y el Centro Informático Municipal. A continuación figura el texto del artículo con su redacción actual y con la nueva redacción que se propone para el mismo. Y punto segundo, proceder a la publicación de dichas modificaciones estatutarias en el Boletín Oficial de Guipúzcoa. Han sido presentadas 2 enmiendas por parte del Grupo Popular. Bainekane. Arratsaldeon. No, como se ha dicho, lo que se propone aquí es la modificación del artículo 48.1, donde una vez disuelto el organismo, por modificación de forma de gestión, el personal funcionario del organismo tendrá derecho a incorporarse en la plantilla del ayuntamiento o en la de sus organismos autónomos. Referente a las 2 enmiendas hechas por el Partido Popular, tenemos que decir que vamos a votar que no, porque en la primera enmienda entendemos que la posible existencia de otro tipo de funcionarios, como pueden ser los interinos, implica, en todo caso, la existencia en la plantilla y en la RPT de las plazas y de los puestos correspondientes. Y la referencia a la denominación de funcionario de carrera la vemos innecesaria y no supone en ningún caso limitación de derechos u obligaciones diferentes que las ya descritas por el Ayuntamiento. Respecto a la segunda enmienda, decir que siempre habrá vacantes. Un ejemplo es la incorporación del Patronato de Euskera al organigrama municipal y se ha realizado incorporando las plazas y puestos propios y no ha habido necesidad de que existiesen vacantes previas. En todo caso, este artículo hace referencia a unos organismos públicos que tienen ya puestos y plazas correspondientes y que ante cualquier propuesta de modificación en la forma de su gestión e incorporación al ayuntamiento siempre arrastrarían esas plazas o esos puestos, por lo que entendemos que resulta innecesario hacer la precisión que se plantea. Eskerrik asko. Alderdi Sozialista, este zu hitzen bihar. Pepe, azkena da, zuek, Eusko Alderdi Jeltzalea? Vale. Alderdi Popularra? Buenas tardes, gracias. Bueno, nosotros en este tema, en la Comisión de Servicios Generales, nos abstuvimos porque creíamos necesario pues estudiar y valorar, analizar y contrastar un poquito más, con más tiempo, un expediente que existe como consecuencia de la modificación que realizó el Grupo Socialista de este artículo 48.1 en el 2010.
Creo saber un poco por dónde va a ir el Partido Socialista. Creo que lo van a apoyar, con lo cual me voy a atrever a decir que no lo entendemos bien, puesto que han cambiado radicalmente de postura y han pasado, en su día pasaron de 0 a 100 y hoy pasan de 100 a 0 y vuelven al origen. Y además vuelven al origen cuando la modificación que hicieron los sindicatos lo llevaron a los tribunales y perdieron, ganó el ayuntamiento, con lo cual había un informe jurídico que era contrario al argumentario sindical, pero no solamente había un informe jurídico contrario, sino que había un informe técnico desfavorable. Y hay un informe, además de entonces, del 2009, de Secretaría y otro de Recursos Humanos que lo desaconsejaba. Con lo cual no podemos entender que se desande lo andado y que no haya algo intermedio. Por otro lado, esta modificación omite claramente la SEPE, omite la entidad pública empresarial. Por lo tanto, consideramos que hay una laguna importante. Entonces, esta laguna importante tampoco la podemos obviar. No está bien resuelta, por lo tanto, supone ¿esto qué supone? Supone una autolimitación al ayuntamiento para un futuro. Pero no solamente supone esto una autolimitación, sino que de esta redacción se interpreta o se desprende que los funcionarios el día de mañana, digamos que pueden adscribirse a la plantilla eligiendo un poco a su antojo, con lo cual entre la omisión de las SEPEs y esto, lo que puede generar es una serie de afecciones a la gestión de recursos humanos y presupuestarios de este ayuntamiento. Por eso hemos presentado las enmiendas, porque aquí no se está aprobando cómo dar una mejor gestión, cómo gestionar mejor este ayuntamiento, ni tan siquiera cómo dar un servicio público municipal mejor. Se está gestionando cómo colocar a los funcionarios, que por supuesto tienen sus derechos. Luego, yo digo, porque esto que supone una autolimitación, es una autolimitación para la potestad de autogobierno que tiene el ayuntamiento, con lo cual creo que lo estamos hipotecando. Por otro lado, que en un futuro nadie se eche las manos a la cabeza cuando tras una disolución o un cambio de modalidad de la gestión que tenemos, bueno, pues se amplíe plantilla, que es lo que dice un informe de Recursos Humanos del 2009, por eso no hay otro informe actual, se amplíe plantilla o se tenga que echar también a la calle a los funcionarios, a los interinos, esos funcionarios que llama usted, que son interinos, para que los funcionarios de carrera, con lo cual sí nos parecía trascendente, ocupen el puesto que ocupan ellos ahora. Por un lado, una cosa es garantizar el puesto de trabajo de los funcionarios, que está totalmente garantizado por ley y que además es ratificado en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 2010. Eso queda totalmente garantizado. Y otra muy diferente es que puedan elegir dónde integrarse. Es que no hablamos de 4 o 5 funcionarios, es que hablamos, entre los 3 organismos autónomos, hablamos de 116 funcionarios de carrera. Mínimo 116, 150, bueno, entre el CIE, el Patronato de Deportes y la Escuela de Música y Danza. Nosotros en su día respaldamos al Grupo Socialista, que no hacían falta nuestros votos, por eso no entendemos que podrían dar ustedes una vuelta atrás. Y si no se aprueban nuestras enmiendas, nosotros no vamos a ir en contra, porque entendemos las demandas de los trabajadores, pero como consideramos que hay una laguna también, nos vamos a abstener. Lo que sí que quiero dejar bien claro, porque ha sucedido 2 veces, y dejarlo para la reflexión, es que esto ya se ha modificado 2 veces. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que cada vez que haya un gobierno, depende de las mayorías, vamos a modificar este artículo? Bueno, lo dejo ahí. Muchas gracias. Bueno, bozkatu ingo ditugu aurrena emendakinak, Alderdi Popularraren lehenengo emendakina. Aldeko bozkak? Ez da onartzen. Eta Alderdi Popularraren bigarren emendakina. Aldeko bozkak? Ezezkoak? Abstentzioak? Ez da onartzen. Eta orain proposamena bera. Aldeko bozkak? Ezezkoak? Abstentzioak? Onartuta gelditzen da. Esplikazioa? Nola? Baina guk egin dugu explicación zuria da bai, Ernesto, zutzago. Tuta erdi, Sí, muy brevemente. A ver, nosotros hemos aprobado la proposición que se trae
porque es verdad que hemos mantenido reuniones con los trabajadores de los organismos autónomos con respecto a esta cuestión y realmente adquirimos un compromiso con ellos porque creíamos que tenían razón en que era bueno normalizar la situación y defender los derechos laborales de estos trabajadores. En el momento actual en el que la crisis o la no crisis, los mercados, ya nadie sabe, todas las medidas o muchísimas de las medidas son unidireccionales, solo en la dirección de recortar a los más débiles, a los que menos tienen y también a los que son trabajadores, sean funcionarios, sean eventuales o sean de distintas categorías laborales, nosotros entendemos que hay que empezar a poner un límite a esta situación mientras no haya un gran pacto, un gran acuerdo social, empresarios, instituciones, que sepa realmente hacia dónde quieren ir las cosas y hacia dónde debemos ir todos. Y, por tanto, los socialistas, y luego lo veremos en otros puntos, nos vamos a posicionar con aquellos que menos tienen. Entendemos que en este caso son los trabajadores de los organismos autónomos y vamos a empezar a hacer una defensa de sus derechos ante un ataque terrible, incluso desde el ámbito de lo mediático, de todos aquellos que tienen mucho y que tienen muy poca conciencia social. Muchas gracias. Nosotros nos hemos abstenido, aunque tenemos que decir que la razón de ello lo ha explicado antes, está explicado también en la propuesta o en la exposición que ha hecho nuestra compañera de consistorio. El Partido Socialista fue quien defendió la aprobación de estos estatutos que ahora se pretende modificar. Lo hizo, además, enfrentándose a los representantes sindicales y teniendo, además, como hay dos informes en el que afirman que de hacerlo así queda, entre otras cosas, autolimitada la libertad del ayuntamiento y que genera una serie de afecciones en la gestión de los recursos humanos y presupuestarios del ayuntamiento, por un lado. Y en el otro de los informes, literalmente dice que conceder al personal afectado la posibilidad de optar por la adscripción a puestos del ayuntamiento podría originar un conflicto de intereses con el personal propio y con terceros. Además, hay una sentencia en la cual no se da por aprobada o no se da la razón a las pretensiones de los sindicatos. Es decir, esta es una situación que va o puede tener una serie de significaciones a futuro muy importantes por parte del ayuntamiento. Y creíamos que debía ser una postura de responsabilidad, porque nosotros aprobamos en su momento y apoyamos al Partido Socialista cuando aprobó los estatutos originales. Creemos que es verdad que hay una nueva situación, pero también va a haber unas situaciones en el futuro que nos exigen ser, sobre todo, responsables. Y es por ello por lo que hemos optado por abstenernos en este punto. Eskerrik asko. Zazpigarren puntua. Ha quedado aprobado el punto número 6, que proponía la modificación del artículo 48.1 de los estatutos de la Escuela Municipal de Música y Danza, el Patronato Municipal de Deportes y el Centro Informático Municipal. A continuación se va a debatir la proposición para la creación de una comisión no permanente para el seguimiento de la nueva estación de autobuses de Atocha. Punto número 7 del orden del día. Proposición del Grupo PSE sobre la creación de una comisión no permanente para el seguimiento de la nueva estación de autobuses de Atocha. Se propone constituir una comisión no permanente con el objeto de realizar el seguimiento e impulso de los trabajos y trámites necesarios para el más ágil inicio posible de las obras de construcción de la estación de autobuses de Atocha, y la composición y características de la comisión se plantea 2 miembros de cada grupo municipal, una duración de 6 meses y un régimen de reuniones de una reunión quincenal. Alderdi Sozialista, Ernesto. Sí, bueno, hemos traído, y viene ahora a pleno después de haber pasado por comisión, donde fue aprobada por amplia mayoría y sin ningún voto en contra, la creación de esta comisión no permanente. ¿A qué obedece la propuesta? A 2 cuestiones. La primera, que es la más importante. La ciudad tiene una propuesta de estación de autobuses respaldada por este pleno, que en el pasado mes de mayo ya se decidió definitivamente cuál era esa propuesta. Tiene además un concurso adjudicado, tiene unas empresas que han presentado el proyecto de ejecución, parece ser, y evidentemente entendemos que este es un tema de carácter general, que aunque el Gobierno debe ser el impulsor de la misma,
pues luego explicaré por qué en algunas cosas por lo menos no tenemos conocimiento de que así lo esté haciendo y por tanto creemos que es bueno que este pleno, que es el órgano que nos representa a todos los donostiarras, tenga la posibilidad a través de una comisión no permanente de tener todo el conocimiento del expediente, de tener todo el conocimiento de las negociaciones con otras instituciones, de incluso, si no estuvieran esas negociaciones bien encaminadas, poderlas encaminar bien, colaborar o ayudar para que la estación de autobuses sea una realidad lo antes posible. No me voy a referir a un pasado muy largo, sino a un pasado mucho más reciente. En ese mismo pleno de mayo, el propio alcalde, el señor Izaguirre, trasladó públicamente su compromiso de constituir un grupo de trabajo a la mayor brevedad posible con el tema de la construcción de la estación de autobuses. Posteriormente, en una junta de portavoces en junio, sobre la misma cuestión nos dijo que no nos preocupáramos, que en 15 días lo iba a constituir. Bueno, estamos a 27 de septiembre y el grupo no existe. El grupo no existe. Es decir, que no estamos aquí tampoco ante una actitud de la oposición que quiere torpedear ningún camino, todo lo contrario. La oposición ha sido generosa con este tema. Hemos estado más de un año de debates. Se han cerrado los debates en mayo con una decisión ampliamente mayoritaria. Se ha tendido la mano a poder constituir ese grupo de trabajo. Ese grupo de trabajo no solo no es que exista, sino que a la casualidad que, como alguno de los que somos ediles también estamos en otras instituciones, nos enteramos en una reunión en Madrid, fuera de Euskal Herria, de que el Gobierno municipal tiene el proyecto de ejecución desde hace unos meses, o desde hace un tiempo, y que son 4 documentos o no sé qué. Bueno, realmente a veces a uno se le cae la cara de tonto, ¿no? Porque a veces por ser bueno pecamos incluso de tontos los miembros de la oposición. Porque la confianza es tanta que la falta de información que se nos da, a veces pensamos que es que igual el Gobierno no ha podido, que es que no sabe, que lo está estudiando, pero es que ahora ya empieza a ser que la ocultación de información es permanente a los grupos de la oposición para ver si de esa manera nos olvidamos de algunos temas y son ellos los únicos que dicen cuándo, el cómo y el por qué. Pues creemos que en democracia es bueno extender el diálogo, la coparticipación de las decisiones y la participación ciudadana. Pero la participación ciudadana empezando por esta casa. Las 27 personas que nos sentamos hoy aquí somos el mayor ejemplo de participación ciudadana de esta ciudad hasta el día de hoy. Más del 55% de los donostiarras votaron de una forma determinada y eligieron a 27 corporativos. No ha habido ningún proceso de participación más amplio para elegir en el ayuntamiento ninguna otra cuestión. Y, por tanto, lo lógico es que se haga esta comisión, donde así, desde todos los grupos políticos, vamos a tener la potestad de tener los expedientes, la documentación, la información técnica, la negociación con otras instituciones y no al albur de que igual algún día, cuando pedimos una pregunta o hagamos una interpelación, nos encontremos en los medios de comunicación con que el Gobierno nos anuncia una novedad o en una reunión en Madrid que ni siquiera conocemos en el ámbito de decisión de Donostialdea. Eskerrik asko, con esto, Ricardo. Egia esan, bitxia iruditzen zait. Hain justu, 20 urteotan gobernuaren ardura nagusia izan dutenak, beraien aurpegia garbitu nahirik, geltokiari soluzioa aurkitzeko bultzatzaile nagusi izaten saiatzea. Gobernuan zeudenean irtenbide bat aurkitzeko gai izan ez zirenean. Bitxia da. Baita ere, legea betez pausoak ematen saiatzen ari dena arduradun nagusia dela esatea. Bitxia da oso, gobernu honi kritikak egin izana ingurumen legea beti nahi izateagatik. Porque eso es efectivamente una de las cosas que se ha reprochado a este gobierno municipal. Cumplir lo que establece la Ley Vasca de Medio Ambiente, que es precisamente someter a informe, someter al parecer del órgano asesor, del órgano correspondiente, si a su parecer es necesario tramitar, y era necesario tramitar el proyecto a la evaluación de impacto ambiental. Y algunos en su momento jugaron, hay que decirlo públicamente, jugaron a quitar el nombre intermodal, porque cuando se encontraron con que la Ley de Medio Ambiente exigía precisamente realizar una evaluación del impacto ambiental al proyecto de estación, a alguno no se le ocurrió otra cosa que la feliz idea de, allá donde ponían, y obran en alguno de los documentos todavía en el departamento donde ponía estación intermodal, le quitaron intermodal y solucionó el problema.
no pasa nada. No hace falta hacer el informe de evaluación de impacto ambiental porque ya no es intermodal. Pues mire, en la reunión del otro día hemos tenido en Adif, efectivamente, en la que usted asistió y nosotros también, por cierto, varias veces pedidas por parte del alcalde, una de las cosas que más clara quedó, entre otras cosas, precisamente es que todavía se resalta más el carácter intermodal. Algo que algunos no hemos tenido ninguna duda, que esa intermodalidad entre dos no es una intermodalidad plena. Podíamos haber optado por una intermodalidad plena, pero sigue siendo una intermodalidad entre dos medios de transporte y no entre tres medios de transporte. Por tanto, hasta ahora, efectivamente, se había omitido el cumplimiento de una ley. En segundo lugar, bitxia da noski baita ere, Adifen baimenik gabe geltokiaren obrak hasi nahi izana ondorioaz. Trenbideko sektorearen legeari bizkarra emanez. Porque efectivamente algunos nos están urgiendo a que pongamos en marcha las obras y este Gobierno municipal claro que quiere poner con carácter inmediato las obras, pero la ley del sector ferroviario establece cuáles son los pasos que se han de dar para que efectivamente puedan entrar en ejecución material las obras. Y ustedes saben, y si no saben, se lo volvemos a repetir, que fíjese, antes de todo esto, antes de empezar todo esto, solamente a escasos 10 días de que llegara este Gobierno municipal tomara la responsabilidad de este ayuntamiento, ya se pidió la modificación de la línea. Ya se pidió a los 10 días escasos de que el alcalde tomara posesión. Y aproximadamente 3 o 4 meses se solicitó la modificación de la segunda línea necesaria, de la línea de edificación necesaria también para autorizar. Y desde luego no es responsabilidad de este Gobierno municipal que hasta ahora no se haya producido y no se haya accedido por parte de Adif a realizar y por parte del Ministerio de Fomento a realizar dichas modificaciones. Afortunadamente, el otro día en la reunión de Madrid, lo que evidentemente, ante las variaciones que estaba experimentando el proyecto, lo que se ha ideado es una idea nueva, que es que se facilite el proyecto a Madrid. Por cierto, antes de que alguno diga, el proyecto ya está en Madrid. El proyecto ya está en Madrid. Digo, antes que alguno intente preguntar si está o no está o en qué soporte está. El proyecto está ya en Madrid. Con lo cual, desde ese punto de vista, nosotros siempre hemos dicho que cumplimos nuestra palabra y seguimos fieles al cumplimiento de nuestra palabra. Nosotros vamos a seguir adelante para que esta ciudad tenga una estación de autobuses. No es responsabilidad nuestra que esta estación de autobuses no haya tenido, durante 20 años no haya tenido una estación de autobuses digna, pero en cualquier caso sí es responsabilidad nuestra que tenga una estación de autobuses y vamos a hacer todo lo que está en nuestras manos para que las obras empiecen y sean pronto una realidad. Eskerrik asko, Alderdi Popularra. Sí, perdón. Voy a tratar de ser bastante breve porque tenemos un pleno de 53 puntos y hay asuntos en los que ya se le ha dado demasiadas vueltas, a pesar de que algunos quieren seguir entorpeciendo la labor de los grupos o entorpeciendo los proyectos de futuro tan necesarios para esta ciudad. Se decía que, claro, que 20 años son demasiados y le acusaba al Gobierno, al Partido Socialista, de no haber hecho 20 años. Mire, bien, eso también se lo hemos dicho nosotros. Eso lo ha dicho todo el mundo. Todo el mundo sabe que se ha retrasado la estación de autobuses muchos años, que llevamos 20 años de retraso. Bueno, pues ahora llevamos ya 21 años y medio. Pero ese año y medio ya es responsabilidad de ustedes. Y lo que no pueden venir es aquí al Pleno a echarle la culpa a otros de lo que ustedes no están haciendo. Y de lo que ustedes están tratando de entorpecer, que es que no se construye la estación de autobuses en San Sebastián, de que no se construye la estación de alta velocidad, de que no llegue el tren de alta velocidad a San Sebastián. Eso es lo que ustedes están haciendo. Eso es lo que no puede hacer un Gobierno municipal. El Gobierno municipal tiene que tratar de impulsar los proyectos que tiene San Sebastián, tan necesarios y estratégicos. Y lo que no puede ser es que traten aquí de decir que tienen que cumplir la ley con la normativa medioambiental. Oiga, ustedes, la izquierda abertzale no cumple la ley y en aquel momento en el que no hay que cumplir la ley, ustedes buscan excusas para cumplirla. Eso es lo que están haciendo. Claro, es que la izquierda abertzale no cumple muchas veces la ley y sin embargo llega aquí y dice no, y en esto que no la tenemos que cumplir, vamos a buscar una excusa para decir que hay que cumplirla, que no, que la ley dice que una estación de autobuses no necesita informe de impacto ambiental. Y eso lo sabe usted, señor Burtarán, y lo sabe el alcalde, que no necesita estudio de impacto ambiental. Lo que pasa es que buscan una excusa para seguir retrasando la estación de autobuses y para decirles a sus compañeros de Diputación, oiga ustedes, háganos un informe medioambiental para tener una excusa más contra la estación de autobuses en San Sebastián. Que no, que su labor como Gobierno municipal es trabajar por el futuro de San Sebastián. Y si este Pleno le ha dicho que tienen que construir la estación de autobuses en Atocha, lo tienen que hacer. No busquen más excusas. Cumplan lo que este Pleno decide. Si este Pleno ha decidido que se haga una comisión de trabajo, pongan en marcha la comisión de trabajo. No sigan retrasando, que tenemos el año 2016 delante y no vamos a llegar a tiempo.
No vamos a llegar a tiempo porque no son capaces de poner en marcha el futuro de San Sebastián. Solamente le digo una cosa, que el proyecto dice que ya está en Madrid. Bien, ha llegado tarde, probablemente porque no tenemos alta velocidad todavía en San Sebastián. Ha llegado todavía más tarde el proyecto a Madrid. También por la inoperancia de este gobierno que no lo había mandado antes, cuando era necesario y se había pedido desde Adif. Adif ya dijo muy claro lo que quería y ustedes han estado dándole vueltas y mareando el asunto diciendo que Adif decía una cosa que no estaba diciendo. Adif había dicho muy claramente, oiga, ustedes, como nos están pidiendo poder entrar en nuestros terrenos para construir la estación bajo rasante, nosotros vamos a construir la estación de alta velocidad sobre la suya, denos los proyectos y acordamos cómo hacer la obra. Eso es lo que les dijo Adif. Luego han buscado 1000 excusas para no poderlo hacer. Les digo una cosa y termino. Dejen de marear la perdiz. Pónganse a trabajar, que el futuro de San Sebastián está en juego. Eusko Alderdi Jeltzalea, Nico. Qué horror de debate. O sea, de verdad, yo creo que esto ya lo habíamos superado, pero desgraciadamente veo que no. Yo, lo primero que tengo que decir, creo que este ayuntamiento no tiene motivos para sentirse orgulloso con el ibilbide que ha tenido, o recorrido que ha tenido con respecto a su estación de autobuses. Ni en estos 20 años, ni en los 21 y medio, ni nada. Lo que me sorprende, Ricardo, es que algunos tengáis la capacidad de reseteo que demuestras tener. Porque yo soy capaz de asumir parte de la culpa que el propio Partido Nacionalista Vasco pueda tener en esto de que en 20 años no hayamos sido capaces de hacer una estación de autobuses, porque además hemos estado en algún gobierno municipal en esos 20 años, pero vosotros también. O sea, que a mí no me vale ahora que se quiera hacer una cosa de no, llego yo y las cosas empiezan ahora, aquí no ha pasado nada y yo no tengo culpa, la culpa es de los demás. Porque es que además tengo la sensación, y por eso digo que qué horror de debate, que estamos hablando en unas claves en las que ya no nos entiende nadie, le importa a todo el mundo un bledo. Hemos entrado otra vez a que si la culpa es tuya, mía, tuya, es que a mí me importa un carajo de quién es la culpa a estas alturas. Yo creo que lo que nos importa a todos es que tenemos un proyecto, que hay que hacerlo y que hay que hacerlo lo mejor posible y además a poder ser que lleguemos al 2016 con la dichosa estación de autobuses. Guk baietz esango diogu batzordearen eraketari, baietz esan genion batzordean ere bai. Gure aportazioa izango da baikorra aldan heinean. Jungo gea laguntzea albadin bada eta aportatzea gure ikuspegia. Iruditzen zaigudako benetan proiektua aurrera egiteak garrantzia duela hiriarentzako, garrantzia du gainera momentu honetan asmatzeak intermodalidadearekin, garrantzia dauka tabakaderaren integrazio ondo egitea, garrantzia dauka abiadura handiko trenakin zer gertatzen den jakitea, eta abar, eta abar, eta abar, eta abar. Eta hori izango da gure espiritua. Eta beste guztia, ni uste dauda sobran. Osea, ni uste sobran dauda pentsatzea ez batzuk ez dute nahi egitea, edo ez nuke pentsatu nahi ere, beste batzuk ez dute da nahi zuek egitea, gero deporatzeko ez dezute da egin. Osea, benetan, iruditzen zait, tristea izango ditzateke da odako dinamika batetan sartzea, eta batzutan impresioa daukat, espektakulo hori ematen egia da danak. Da, hiri honetan, behar dana da, de una vez por todas, egin. Estazio hau egin, ez da bai dau, bukatuta dago, bakoitzak jarri ditzada pildak, egin dezada egin beharrekoa, eta iritsi gaitezen 2016ra. Eta hortako badin bada, gu laguntzeko egongo gea, eta beste da pakean utzi. Oda esaten dut, porque nik uste ja nazka inda gaude da. Danak, estazioan, asunto madarikatu honekin. Eskerrik asko. Ernesto. Bueno, agradecer los apoyos y luego intentar también esclarecer algo de sentido común o de cordura que yo creo que es que debemos tener. En mi primera intervención yo he hablado de la propuesta y agradezco que Neco también ha hablado de la propuesta y es lo que no nos ha contestado, señor Burutarán. Aquí había un compromiso plenario en mayo del señor Izaguirre diciendo que iba a hacer un grupo de trabajo. Compromiso que ratificó en el mes de junio. Hasta hoy no existe. Que es un modelo de gobernar que tienen ustedes, que es desde la soledad y desde la negación a la pluralidad política de donostiarra. Y de eso no ha contestado a nada. Ha venido a decir que es ilegal. Oiga, ¿dónde está el informe del secretario que dijera que la adjudicación era ilegal? ¿Dónde está el informe de la Diputación Foral de Guipúzcoa diciendo que era ilegal? Es decir, que la Diputación Foral de Guipúzcoa anterior era tonta porque no estaba Bildu. El secretario del ayuntamiento era tonto porque no estaba Bildu en el gobierno. Y el gobierno anterior hacía ilegalidades aunque no hay informes de ilegalidad. Vale ya, que usted va de abogado inteligente y usted da, como el Papa daba antes, las bulas de quién es bueno y quién es malo.
Yo pensaba que eso la izquierda abertzale había terminado ya, o en el abertzalismo radical, que la pluralidad es el reconocimiento del otro y del diferente, no de la imposición del partido único, porque a ver si va a resultar que luego vamos a hablar de Franco, y es que aquí tenemos a alguien que por ser antifranco es tan de Franco como los que eran lo contrario. En fin, un poco de respeto a la democracia y a las diversidades, y no digamos barbaridades donde no hay motivo para decirlas. Y luego lo segundo, yo no voy a echar culpas a nadie, pero si usted cree que los ciudadanos de San Sebastián creen que Bildu durante un año no ha defendido Riberas de Loyola y ha estado parando a Atocha, oiga, pues usted mismo en Junta de Gobierno debe ir a Freud y a que la atiendan, porque ustedes han suspendido un contrato adjudicado durante más de 6 meses. Y eso es una decisión unilateral que tomaron ustedes. Bueno, oskotengo dugu, aldeko boskak, eseskoak, abstentzioak, onartua gelditzen da, 8. puntua. Ha quedado aprobada esta proposición para la creación de una comisión no permanente para el seguimiento de la nueva estación de autobuses de Atocha, con los votos a favor de los grupos de la oposición y la abstención de Bildu. El siguiente punto a debate es referente a la aprobación de la proposición normativa para la modificación de la ordenanza municipal de recogida de residuos urbanos. Ordenantza honetako 4. artikuluaren arabera, salbu eta Donostian etxea dutenak eta turistak. Asunto número 8 del orden del día, proposición normativa del Grupo EAJ-PNV para la modificación de la Ordenanza Municipal de Recogida de Residuos Urbanos. Se propone añadir en el punto 2 del artículo 70 de la Ordenanza Municipal de Recogida de Residuos Urbanos una letra O con el siguiente contenido: depositar residuos en cualquier contenedor de la ciudad sin tener la condición de usuario del servicio, de conformidad con el artículo 4 de esta ordenanza, a excepción de personas que estén disponiendo de domicilio en el término municipal y de turistas. Una precisión en relación con esta cuestión, y es que si bien en la proposición no figura, tratándose de una norma, debe entenderse que la aprobación es una aprobación inicial, es decir, que no se aprueba con, digamos, la modificación normativa con el acuerdo de hoy si se aprobara, sino que sería una aprobación inicial, someter a exposición pública y luego, dependiendo si hay o no alegaciones, sería aprobación definitiva. Vale, eskerrik asko. Alare, emendakinaen badago, ez? Alderdi sozialistaena. Bai, bale. Orduan dijoa zuen reakzioa, bale. Eusko Alderdi Jeltzalea, Iñaki. Bai, zuzenketa onartu zen eta zuzenketa proposamenean jasota dago. Baina proposamena bera defenditu baino lehen eta muinean sartu baino lehen, zaborraren gaiarekin zerikusia duen zerbait adierazi nahi dut. Hondakinen inguruko eztabaidan askotan gehiegi berotzen gara, eta badaude gainditu ezin diren lerro edo marra batzuk edo muga batzuk. Bergarako gaztetxean Lourdes Idoiaga mehatxatuz azaldu zen pankarta onarezina da. Larria da, oso larria da, oraindik honelako jarrerak, honelako mehatxu zikinak jasan izan beharra. Nire taldearen izenean, jarrera hauek salatu nahi ditut, eta Lourdes Idoiagari gure elkartasuna adierazi. Es grave, es muy grave lo ocurrido en el Gaztetxe de Bergara, donde apareció colgada una pancarta amenazante contra Lourdes Idoiaga, quien fue alcaldesa de Oñati y hoy es portavoz del Grupo Municipal del PNV en el Ayuntamiento de Oñati. Esta pancarta que dice «Tú serás la primera basura que incineremos» nos devuelve a los tiempos de plomo. Y espero que hoy aquí, en este pleno, alguien en nombre del Grupo Municipal de Bildu condene esta acción sin paliativos. Iñaki, zentratu gaitezen gainean. Bai, eta orain zentratuko naiz. Ez eskatu, ezin dena eskatu, gaur itzin behar du, itzin behar du. Eta orain zentratuko naiz. Gaiarekin hasiko naiz. Gure taldeak zabor-bilketaren araudia aldatzeko proposamen hau egiten du, izan ere, araudi honek gaur egun idatzita dagoen bezala, ez du ekiditzen, ez du saiesten, Donostian bizi ez direnek zaborra hemen bota izana, eta hau da, geroz eta gehiago gertatzen ari dan zerbait. Araudia onartu zenean, eta ez da hain aspaldiko araudia, 2002an onartu zen, etzen zaborraren turismoaren fenomeno hori ezagutzen. Eta neurri hortan ez zuen ere inungo tresnarik sortzen fenomeno horri aurre egiteko.
Donostiarrok gara zabor bilketa zerbitzua ordaintzen dugunok. Donostiarrok bakarrik. Guretzako ez da doakoa Donostiako zabor zerbitzua. Ordaintzen duguna tasa, ez da gaina edozein tasa, 116 euro ordaintzen dira etxe bakoitzeko, eta adibidez, taborna bakoitzak 479 euro ordaintzen ditu zerbitzu hori jasotzeagatik. Gure zabor bilketa zerbitzua ez digu, ez aldundiak, ez GHK finantzatzen. Gure zabor bilketa zerbitzua Donostiarrek ordaintzen dute eta finantzatzen dute oso osorik. Beraz, ez onartezina da, Donostiarra ezten eta zerbitzu hori ordaindu ez duen norbaitek zaborra bertan utzi ahal izatea. Eta guk egiten dugun proposamena hortara dator. Guk egiten dugun proposamena dator tresna juridiko bat sortzea zaborraren turismoari aurre egiteko. Tenemos una ordenanza de recogida de basuras que no recoge, que no tiene ningún instrumento para impedir que quienes no están pagando el servicio de basuras depositen su basura en nuestros contenedores. Efectivamente, la ordenanza de basuras es una ordenanza de 2002, no es una ordenanza tan antigua, pero es una ordenanza que se elaboró cuando todavía no existía este fenómeno del turismo de basuras, cuando todavía no existía el puerta a puerta en ninguno de los ayuntamientos vecinos de Donostia San Sebastián. Desde que el puerta a puerta se ha implantado, se está produciendo este fenómeno. Por ejemplo, voy a dar un dato. En Usurbil fue el primer ayuntamiento que que implantó el servicio de basuras, de recogida de basuras puerta a puerta. Lo hizo en 2009. El año 2009, en Usurbil, se recogieron promedio 81 toneladas de basura menos por mes que el año anterior. Esas 81 toneladas, que son más de 900 toneladas al año, se están yendo a otros ayuntamientos. Nosotros estamos, en parte, recibiendo ese tipo de cosas y probablemente en el futuro va a ocurrir más, por ejemplo, con Pasaia. La iniciativa que proponemos es una iniciativa que modifica la ordenanza de recogida de basuras para impedir que esto siga ocurriendo y para sancionar a aquel que haga este tipo de cosas. Nora. Eguerdian guztioi, eskerrik asko. Bueno, lehenik eta behin esan, ordenantza aldaketa hau neurri elektoralista hutsa dela. Eta ez daukela zentzurik beste inolako kontestutan. Improvisatua izan da, apresuratua izan da, ez da inolako datutan oinarritu eta ondorioak aztertu ere ez dira egin. Ez da azterketa teknikorik eskatu eta ez esan baliabide faltagatik izan delako, eskatu ere ez delako egin, aztertu dadin ze ondorio eta ze baliabide behar diren ordenantza aldaketa hau eusteko. Berriz ere hitz egiten hasten gara turismo de basura fenomenoaz. Yo me pregunto qué turismo de basura. La referencia a los datos que has hecho, desde la crisis económica, la bajada de generación de residuos ha sido muy fuerte en todos los municipios y hasta el día de hoy no ha tenido un efecto relevante ni supone una carga para los pueblos colindantes. El único turismo de basura real que existe hoy en día es el turismo de basura que crean las incineradoras, tal y como está pasando en Mallorca, que ha tenido que pedir que se le deje importar basura para poder sustentar su incineradora. Y lo mismo hubiera pasado en Guipúzcoa si se hubiera seguido con el plan de gestión de residuos que planteabais. Se hubieran tenido que importar miles y miles de toneladas desde Francia, Alemania o desde donde fuera para poder sustentar esa inversión, la cual nos supondría una carga durante muchísimos años. Y eso sin sacarle ninguna rentabilidad económica, simplemente para no arruinarse. Eso es turismo de basura. Pero de todas formas, volviendo a la modificación de la ordenanza, proponéis la identificación. Sinceramente no estoy de acuerdo con la causa. Pero ya que queréis identificar a la ciudadanía, yo sí que os quería proponer una cosa. ¿Qué os parece si aprovechamos para ver si cumplen con la otra parte de la ordenanza que aprobasteis en el 2002, en la que se
decía explícitamente que era obligación de todos los ciudadanos reciclar y nunca se ha hecho cumplir. Identificamos para ver si son de Donostia o no, ¿vale? Pero ¿qué tal si ya de paso abrimos las bolsas y vemos si han mezclado papel y plástico, que no deberían de hacer? Eso nos preocupa. Pues así lo están haciendo en todo el mundo. Esta semana la noticia es que en todas las capitales de Estados Unidos están cambiando las ordenanzas en cuestión de reciclaje y están multando al que no recicla. Y os voy a dar nombres de ciudades, Idaho, Charlotte, Carolina del Norte, Ohio, Michigan, Los Ángeles, Miami. Todo el mundo se está dando cuenta que los residuos son recursos. Estados Unidos, Europa, todos menos vosotros. Yo no lo entiendo. Y para terminar, las modificaciones de las ordenanzas son algo serio. Se deben hacer para obtener mejores resultados en base a un objetivo. Nuestro objetivo es el residuo cero, lo tenemos muy claro. Yo quiero saber cuál es el objetivo para promover este cambio. ¿Queréis reciclar más? ¿Se mejora la gestión de los residuos en esta ciudad? No creo. Es un cambio totalmente electoralista. No tiene un problema que resolver, ni tiene una base y ni tiene un objetivo. Queréis cambiar una ordenanza municipal para hacer campaña electoral. Más que sacar rendimiento, la única intención es sacar rendimiento partidista y, de paso, darle un toque de atención a Pasaia por querer reciclar el 80% de sus residuos. Pues nosotros queremos felicitar a Pasaia. Zorionak Pasaia. Mila esker. Eskerrik asko zuei. Alderdi Sozialista. Egunon, yo no voy a pasar por alto lo que ha sucedido. Creo que Nora Galparsoro y Bildu ha perdido una magnífica oportunidad para hablar de lo que está pasando en torno a las basuras, pero en torno a lo que presuntamente eran los nuevos tiempos y no parecen serlo. Lo hemos visto en el caso de Lourdes Idoyaga, exalcaldesa de Oñate, a la que desde este grupo socialista le hacemos llegar nuestra solidaridad. Ha sido amenazada directamente con ser incinerada y da la sensación de que este tema de las basuras está canalizando mucho del resentimiento y del rencor que otras veces se canalizaba a través de otras consignas y que ahora los está acumulando el tema de la basura. Lamentamos que el Gobierno de Bildu en San Sebastián no diga ni una sola palabra de lo que son actitudes inadmisibles en democracia. También nos gustaría saber si personas como Laura Mintegui, que de alguna manera quieren pues hacer ver que estamos en unos nuevos tiempos, respaldan y están de acuerdo con este tipo de actitudes. Porque es todo lo mismo, no nos equivoquemos. Lo que ocurrió en Vergara y lo que ayer ocurrió en la toma de posesión también en San Marcos es lo mismo. Es el pueblo, yo lo represento y lo utilizo para ir en contra de los representantes políticos legítimamente también elegidos y que conforman mayorías alternativas que valen para gobernar en Lasarte cuando no se gana y valen para, efectivamente, asumir que cuando se conforman otras mayorías se pierde el poder. Y se está demostrando una actitud patrimonialista del poder que parece que cuando se les desaloja, pues ustedes no lo entienden o no lo admiten, no lo consienten. Vayamos al tema. Efectivamente, en el asunto del puerta a puerta se están demostrando que hay muchas contraindicaciones y una de ellas es el turismo de la basura. El turismo de la basura que puede ir a más en la medida en que municipios como Pasaia, que son colindantes con San Sebastián, tienen calles limítrofes como Escalantegui y como Azcuene, una acera es de San Sebastián, la otra acera es de Pasaia y algo tan sencillo como hacer un ejercicio de imaginación de qué van a hacer esos vecinos de esa calle cuando en un lado tengan un tenderete y en el otro lado tengan unos contenedores, pues es algo sobre lo que San Sebastián se debería de blindar y defender sus propios intereses, porque como bien ha dicho el grupo proponente, el PNV, Iñaki Gurruchaga, pues realmente estamos ante una defensa también de los intereses de San Sebastián y de los recursos que gastamos en nuestro propio sistema de recogida, que ya sabemos que si por ustedes fuera estaríamos ya con el puerta a puerta y que es en este pleno donde estamos tratando de solventar y de resolver y de defender el actual sistema de los contenedores, pero que el hecho de que otros municipios lo hagan también afecta a San Sebastián. Señora Galparsoro, no nos haga reír. Cuando habla usted de turismo de la basura, no sé si se acuerda que ustedes en GHK aprobaron la adjudicación para que la basura, la materia orgánica que tanto cuesta a las familias depositar selectivamente, recoger, tratar, termine en Segovia, termine en Iparralde, termine en Navarra. No nos hable de turismo de la basura en términos de incineradora, porque efectivamente nadie va a rehuir ese debate. La incineradora genera una serie de residuos tóxicos y que son peligrosos. Hay efectivamente unas cenizas que se tratan
subcontratan a través de unas empresas que están particularmente adjudicadas y homologadas para ello, y eso está perfectamente tasado, son el 2% del conjunto de la basura. Pero es que ustedes no quieren ver el resto de los problemas. Y en el tema de la recogida, porque tienen mucho interés en confundir recogida con sistemas de tratamiento, se les ha metido la incineradora y no quieren salir de ella, incluso para insultar la emplean, pero aquí de lo que se está hablando es de la recogida. Y no confundamos, hablamos de la recogida. Y hablando de la recogida, el problema está en ese turismo de la basura que, como decía, presenta también otras contraindicaciones. En Hernani, ¿qué está ocurriendo? Que lo que se gana por un lado, que nadie discute que se gana, porque a base de presionar, a base de hacerle la vida imposible a la gente, evidentemente los umbrales de recogida selectiva crecen, pero lo que se gana por un lado se pierde por otro. Resulta que se ha duplicado el coste por la basura que se recoge a través de la limpieza viaria. Y eso llega al mismo sitio, llega a San Marcos, a la estación de transferencia, no nos olvidemos. Y como bien ha dicho Iñaki Gurruchaga, ¿qué ocurre? Que la basura no desaparece. La basura viaja, la basura se deposita de una manera, la basura, en el mejor de los casos, conseguimos que la ciudadanía la deposite de forma selectiva, pero el conjunto de la basura es la misma, salvo efectivamente que por la crisis el consumo baje y disminuya. Pero eso lo que no puede traernos es que en algunos municipios crezca y en otros disminuya, porque la crisis entiendo que es igual para todos y eso es lo que está pasando. Y, por tanto, bueno, en la medida en que también en la comisión se admitió nuestra enmienda que matizaba un poco la propuesta, porque no queremos que los turistas que lleguen a San Sebastián se vean afectados por una normativa que de alguna manera puede traer que algún turista deposite en un contenedor una basura y se le considere turista de la basura, pues en la medida en que eso sea admitido, pues nosotros obviamente vamos a apoyar esta proposición. Muchas gracias. Alderdi Popularra. Eguerdion. Bueno, pues gracias. Bueno, en primer lugar, nosotros pues unirnos a la condena de ese tipo de pancartas que solamente saben utilizar o que es propio de grupos mafiosos y que cuando no se tiene ni se ostenta la mayoría, pues se utilizan esos métodos de coacción que nos retrotraen a otros tiempos que pensábamos que estaban ya pasados, ¿verdad? Me gustaría escuchar, efectivamente, como ha dicho mi compañero Gurruchaga, una condena explícita. Veo que no ha sido así. Aquí solamente se condenan un tipo de cosas y otras no. En fin. Bueno, voy a ser muy breve porque prácticamente la exposición que han hecho mis anteriores compañeros de corporación son bastante claras. A nadie le gusta imponer medidas de coacción y sancionadoras a los ciudadanos. Creo que es el último recurso. Pero es que era necesario, y es que era necesario porque al final seremos los donostiarras los que tendremos que pagar de nuestros bolsillos el aumento de esa fracción resto que evidentemente los ciudadanos que no están de acuerdo o que no pueden o que les viene un sistema incómodo y sucio en sus ciudades, un sistema impuesto por los ayuntamientos sin práctica participación ciudadana en ninguno de ellos, pues han impuestos. De verdad que lo siento por ellos, o sea, creo que son ellos los grandes perjudicados, pero lo primero que tenemos que hacer de este ayuntamiento es defender los intereses de nuestros conciudadanos y los bolsillos de nuestros conciudadanos y no alargar o engordar lo que es la deuda de este ayuntamiento y sobre todo hacer que la vida de los ciudadanos sea más cómoda, que es lo que este sistema no pretende. Por otro lado, pues me temo que al final será realmente complicado saber quién efectivamente será el que usa de manera correcta o incorrecta el servicio, porque simplemente identificar a la gente en las horas de recogida que son legales pues va a ser complicado. Pero bueno, creo que nosotros, como nuestra obligación de ciudadanos responsables con la representación que nos han otorgado, pues tendremos que hacer todo lo posible para que Donosti no se sienta afectado por ese turismo que efectivamente no se hace en el nombre del pueblo, que es como ha dicho la señora Galparsoro, que lo hacen en el nombre del pueblo. No, el nombre del pueblo no usan al pueblo, sino utilizan el nombre del pueblo para imponer sus políticas en gestión. Bueno, egia esan aukera bat galdu duzu, baina ni guendi bintzat itxaro pentsu nago, eta espero dut zu ez balin bazera ere alkateak adibidez salatzea Bergaran gertatutakoa. Espero dut. Oraindik badauka denbora pleno honen zehar horrelako gauza bat egiteko. Ha hecho usted una afirmación de que esta iniciativa es una iniciativa electoralista. ¿Electoralista en relación a qué? ¿A las elecciones autonómicas? ¿Sabe cuándo está presentada? ¿Se ocupa de leer las cosas? Léalo, dígame cuándo está presentada. Dígamelo. Dígame cuándo está presentada esta iniciativa. Coja el papel y léalo. Bueno, pues está presentada el 8 de junio,
cuando todavía no había ni siquiera convocadas elecciones. ¿De qué va? ¿De qué va? Esta es una iniciativa que es de sentido común. Mire, cuando yo hablé con técnicos de su departamento en relación a esta ordenanza, me dijeron, efectivamente, ahí tenemos un olvido, hay una laguna, no está previsto esto. ¿Y sería lógico que estuviera previsto? Sí, evidente. Es que están previstas muchísimas otras cosas. No ir a la hora a depositar la basura, hay un abanico de sanciones, hay 20 y tantas sanciones. Y resulta que algo tan básico como que los usuarios de servicio sean los que pagan el servicio, no está contemplado. Si no hace falta grandes informes técnicos para llegar a esa conclusión. Es tan simple como esto. Por tanto, lo que hacemos aquí no es más que recoger eso. Y la verdad es que en algún momento, y tengo que confesar que ya ha habido algún vecino de algún otro municipio que me ha dicho, joder, esto que habéis presentado, porque la verdad es que yo incluso le he preguntado a un abogado a ver si yo podría depositar la basura en Donosti, y me ha dicho que no, claro, que los usuarios del servicio son los que pagan el servicio. A lo mejor tenemos que algún día cambiar la ordenanza y contemplar la posibilidad de prestar el servicio a quienes quieren venir de otros ayuntamientos, previo pago, claro. A lo mejor podríamos hacer algo de ese tipo para acoger a los exiliados de la basura que ustedes están generando. A lo mejor tenemos que crear un derecho de asilo para todos estos ciudadanos que están hartos de que ustedes les impongan el sistema que les están imponiendo allí donde pueden. Bozkatu ingo dugu, aldeko bozkak, ezezkoak, onartua gelditzen da, 8. puntua. Pues con el voto en contra de Bildu ha quedado aprobado parte zaharreko Gaztelubide kaleko 5. eraikinaren okupazioa de la proposición normativa para la modificación de la ordenanza municipal de recogida de residuos urbanos que pretenden que contemple o que se impida que aquellas personas que no paguen el impuesto de basura por vivir en Donostia puedan depositar la basura en San Sebastián. El siguiente punto a debatir es la aprobación del informe de conclusiones relativo a la investigación sobre la ocupación de un edificio en la calle Gaztelubide 5 de la parte vieja. Bueno, bozeramaileen batzordean erabaki genuen, aurrena batzorde hortako lehendakaria itzen goula, gero Alderdi Sozialistak, Eusko Alderdi Jeltzaleak, Bilduk eta itxiko du Alderdi Popularrak lehendakariak 2 minutuko txandakin. Gainontzekoa 5 minutukoa izango ja. Muy bien, muchas gracias. Como presidente de la Comisión de Investigación creada para tratar de esclarecer lo que ocurrió el día 24 de septiembre del año pasado, hace ahora mismo un año, voy a tratar de explicar cuáles son las conclusiones a las que esta comisión, después de 12 sesiones, ha llegado. Como bien saben, esta comisión de investigación se creó en noviembre de 2011 por parte del Pleno y el único objetivo de la comisión es esclarecer lo que ocurrió aquel día, cuál fue la actuación de la Guardia Municipal y la posible implicación o no del Gobierno municipal en estos hechos, es decir, tratar de depurar responsabilidades. Las sesiones comenzaron el 25 de enero del presente año y finalizaron el 8 de mayo. Fueron 12 sesiones en las que los miembros de la comisión tratamos de escuchar a las personas implicadas en toda esta actuación. Lo primero que queríamos dejar claro con el informe que habíamos presentado es que los agentes de la Guardia Municipal que intervinieron en la actuación de Usotegui realizaron su trabajo siguiendo las órdenes e instrucciones recibidas desde la jefatura de mando. Es decir, los guardias municipales de la actuación de Usotegui no tenían ninguna responsabilidad sobre lo que allí ocurrió. Si bien es cierto que dicha actuación, efectuada según las órdenes recibidas, no tiene nada que ver con otros episodios acaecidos en nuestra ciudad, como lo ocurrido en el edificio de Bellas Artes en noviembre de 2011. Durante todos estos meses ha quedado demostrado que tanto el Gobierno municipal como la coalición que lo dirige, Bildu, ha pretendido torpedear, dificultar y ralentizar las labores de la comisión. Han buscado desviar la atención de los trabajos de investigación y buscar una supuesta intencionalidad política de los grupos de la oposición. Incluso en cada sesión, el representante de Bildu exigía nuevas condiciones en el funcionamiento de las mismas,
cuando las normas de funcionamiento estaban ya pactadas desde el principio, a pesar de haberlas tenido que modificar por un informe de Secretaría. Esta estrategia de boicot casi permanente por parte del señor Jaca pretendía, en último caso, encubrir la actuación del señor Ibaceta. Si bien la comisión ha concluido que el entonces secretario del alcalde ejerció como responsable del grupo de jóvenes que ocuparon el edificio Sito en Gaztelubides número 5. Fue el propio Ibaceta, secretario del alcalde en ese momento, el que entregó su tarjeta personal para identificarse ante los agentes. La orden de retirada de los agentes de la Guardia Municipal fue ordenada desde la jefatura de la Guardia Municipal, a pesar de que los agentes habían alertado a sus mandos de la intención de ocupar del edificio por parte de los allí congregados. A pesar de que el inmueble fue ocupado y se lanzaron objetos por la ventana, a la subida al castillo y a la calle Marí, desde la jefatura de la Guardia Municipal se ordenó a sus agentes no actuar. El Gobierno municipal no ha podido demostrar la veracidad de sus afirmaciones cuando aseguraron que no dieron las órdenes de no actuar. Como presidente de la comisión, solicité los detalles de las llamadas realizadas entre los miembros de la corporación y los responsables de la Guardia Municipal para que desde la Secretaría de la Comisión se cercioraran de que la información que el Gobierno municipal estaba ofreciendo era cierta. Y no se nos dejó, no se nos facilitaron. No se pudo acceder a esa información para aseverar que era cierta. Por tanto, esta comisión no ha podido constatar que en la cadena de mando operativa el día de los autos intervinieran dando instrucciones directas ningún cargo político del Ayuntamiento vinculado al Gobierno municipal. Pero resulta evidente que la presencia de un cargo de esa naturaleza en el lugar de los hechos y las declaraciones públicas realizadas días antes por el Gobierno municipal en torno al desalojo de Cucucha favorecieron la adopción de las decisiones tendentes a no impedir la ocupación del edificio por parte del grupo de jóvenes, por parte de los mandos de la Guardia Municipal. El informe de actuación de la Guardia Municipal, firmado por 10 agentes que intervinieron en la misma, es claro en los hechos que ocurrieron. Y así afirmaban que el responsable del grupo de jóvenes que ocuparon aquel edificio era el secretario del alcalde. El informe de jefatura, firmado por el subcomisario José Anta, discrepante a su vez del informe de actuación firmado por los agentes, no avala la actuación de los mismos y tampoco aclara la responsabilidad de la persona que se identificó por parte de la Guardia Municipal. Se aprecia en el informe del subcomisario una discrepancia evidente con la declaración de la oficial de guardia que nos ofreció en la comisión de investigación sobre la forma en la que se decidió actuar desde jefatura, abandonando el lugar de los hechos por parte de la Guardia Municipal. El informe de los agentes era claro. La intervención en la comisión por parte de la oficial de guardia al mando en ese momento era clara. Sin embargo, el informe del subcomisario era discrepante con todos los anteriores. Termino. Existe una responsabilidad política por parte del Gobierno municipal en torno a las circunstancias que rodean el episodio de ocupación del edificio Gaztelubides número 5, tanto por los comportamientos anteriormente descritos como por las declaraciones públicas realizadas con posterioridad a la ocupación. Declaraciones que dejaron ver a las claras una actitud de disculpa ante la ocupación producida y de indiferencia ante la vulneración de los derechos de la propiedad. Y el informe termina diciendo que el órgano competente en cada caso, y eso es usted, señor alcalde, deberá depurar la responsabilidad que se estimen en función de la actuación de cada uno de los intervinientes en los hechos que ocurrieron en Gaztelubides número 5. Usted ahora tiene la responsabilidad de actuar en base al informe que hoy vamos a aprobar. Gracias. Eskerrik asko, Alderdi Sozialista. Bien, efectivamente este asunto lo tratamos en septiembre, lo estamos tratando en un pleno en septiembre, entre otras cosas, como bien se ha dicho aquí, porque ha habido una actuación, en primer lugar, de obstaculización, de poner todo tipo de trabas, de intentar alargar de alguna manera este tema, probablemente, entre otras razones, para que perdiese actualidad, para que de alguna forma cuando se tratase, bueno, pues ya estuviese superado y por lo tanto pues ya no tuviese la atención mediática de la opinión pública o la repercusión que pudiera tener en otro momento. En todo caso, aquí ha habido unos hechos que están probados, que son evidentes, algunos han comentado aquí, una actuación irregular, no estoy hablando de legalidades o ilegalidades, sino irregular, distinta a todas luces de la que, por ejemplo, se produjo unos días después en el edificio de Bellas Artes, una actuación irregular en el caso del Gobierno municipal, alcaldía, responsables políticos. Es evidente la presencia del entonces secretario del alcalde, el señor José Ibaceta, en aquella actuación como mediador. Él mismo se presentó como mediador
pero como mediador con una tarjeta de secretario de alcalde, por lo tanto, algo más, de alguna manera más, pretendía actuar. No hubo unas directrices políticas para corregir esa situación en ese momento y para restablecer la situación original. Contó, además de eso, no es que no lo hubiera, sino que contó públicamente con la simpatía, el entendimiento, la comprensión del alcalde, del gobierno municipal e incluso, recordémoslo, se incluyeron actividades de Usotegui en un programa del Día del Euskera. Lo digo para que lo recordemos todos. En definitiva, lo que hubo fue un conjunto de una cadena de despropósitos que lo que dieron fue un resultado que se ha comentado ya aquí, que de todos es ya conocido públicamente, que nunca debía haberse producido. Claro, cuando uno ha estado viviendo estos meses la comisión, de lo que se da cuenta en realidad es que hay dos cosas que son las que de verdad nos preocupan, o dos cuestiones. La primera, lo preguntamos en su momento, ¿cuándo se da cuenta el alcalde y la concejala responsable de que se está produciendo esta situación? Lo cual es sumamente expresivo de cómo funcionaba, y no sabemos si ha cambiado, pero nos da la sensación de que funciona muy parecido este gobierno municipal. Cuando se le pregunta al alcalde cuándo se entera esto, nos dice que no lo sabe y que cree recordar que a los 3 o 4 días, una cosa así, que no lo sabe muy bien, pues cuando se lo comentaron. Claro, no parece que la ocupación de un edificio público sea algo menor, que pasa todos los días y que por lo tanto uno no tenga que enterarse como alcalde responsable de la ciudad. Sin embargo, eso da una idea de la tensión o de la preocupación que había por estos temas o por cualquier otro tema municipal en este ámbito, cuando además tu propio secretario es el que ha estado intermediando, y sorprende muchísimo que no conozca este asunto. Ni él o que la delegada del ámbito del ramo pues diga no conocer un informe del propio subcomisario que sí conocíamos todos los demás. Ella misma reconoce en la comisión que no conocía el informe. Bueno, son unas cuestiones que desde el punto de vista de la gestión, desde luego algunos se nos hacen absolutamente inconcebibles e inentendibles. Pero claro, siendo esto preocupante, lo que de verdad nos llama la atención, nos llamó poderosamente la atención y me sigue llamando la atención, es que en estos tiempos, en estos nuevos tiempos, en esta apuesta que algunos dicen hacer por la transparencia, por gobernar sin ningún tipo de trabas, sin ocultar absolutamente nada, sin ningún tipo de opacidad, antes lo hemos comentado, en realidad la única obsesión en esta comisión del representante de Bildu, del gobierno municipal, ha sido que no se produjeran lo que ellos denominaban filtraciones. Esa ha sido su única obsesión. En cada comisión hacían referencia a ello. En cada comisión nos machacaba con escritos, con cosas referentes a esto. Y no por una cuestión de que el tema estuviera subyúdice, que era comprensible y que lo dejamos a un margen. No, para cualquier tema que se tratase en esta comisión no querían que hubiese ni presencia pública, ni presencia de periodistas, en fin, que no saliera absolutamente nada. En un régimen, en una situación que a mí se me antoja casi soviética, o presoviética diría incluso, un férreo control de cualquier tipo de información que se produjera al respecto, ¿no? Una situación de verdad que es absolutamente impensable en el siglo XXI de las comunicaciones y de la era global, ¿no? ¿Todo esto a qué nos lleva como conclusión? Nos lleva como conclusión a que hay evidente, ciertamente, una responsabilidad política evidente, primero por omisión, por no actuar en el momento que tuvieron que actuar, pero después también por acción, refrendando e incluso apoyando esa ocupación en esas circunstancias, y también, evidentemente, hay unas responsabilidades por la actuación inadecuada que lo que ha generado al final ha sido propiciar, esperemos que no haya ido a más, el descrédito en la función pública, en la Guardia Municipal, la actuación de la Guardia Municipal, que nunca debía haberse producido. Nunca debía haberse producido eso. Y eso es lo que de verdad, porque al final, bueno, el señor Ibaceta, por una actuación, por cierto, también absolutamente rechazable. ¿Cómo habrá sido la actuación del señor Ibaceta, que hasta el alcalde tuvo que reconocer que era rechazable y que no era aceptable? Imagínense cómo fue aquello. Bueno, el señor Ibaceta ya no está, en fin, han pasado una serie de circunstancias. Todo el mundo sabe lo que pasó y todo el mundo que lo quiere saber lo sabe, pero desde luego lo que no podemos dejar es ese pozo que algunos han querido dejar de descrédito, de mala imagen de ciertos ámbitos del ayuntamiento, de la función pública, y uno de ellos, desde luego, la Guardia Municipal, que ningún favor le ha hecho. Eskerrik asko. Niko. Bai, eskerrik asko. Bueno, ni uste hemen aurretik presidenteak aurkeztu duenean batzordearen ondorioak zeintzuk izan ziren, garbi xamar gelditu dala zer gertatu zen gure batzorde horrek zelan egin zituen eta ze ondorio eman zituen edo zituzten dan horiek, eta ez niko horretaz gehiago aritzera, ni uste ondo jasotzen dira dako egun hartan gertatutakoak eta gertatutakoen inguruan gobernuak izan dako jokabidea, baina bai, kontekstuari, ja urtebete pasadan hontan, pixka bat, kontestua aberastu dezaken daturen bat edo beste bai eskaini nahiko nuke da, ez? Zeren, bueno, denbora pasata badirudi, azkenean gauza beste modu batetara izan zirela eta ez da horrela. Nik gogoratu nahi dut, orain da urte bete, irailaren 21 batean
okupazio hori eman zanean, justo aurreko astean Kukutzako intzidenteak gertatu zirela. Eta, gertatutako hoien inguruan, Bilduren eskutik, Eusko Alderdi Jeltzaleari, Iñaki Azkunari, kritika oso fuerte egin zitzaio da, ertzaintzak han izan zuen aktuazioaren gatik. Eta hori aipatzen dut, beste okupazio kontestu hortan emantzadako eta guretzako horrek esan nahi garrantzitsua duedako. Zeren udal gobernuak, eta oso harrigarria da, ia inorrek ez du aipatu, aipatzen da orokorrean batzordearen emaitzetan, baino espreski ez da jasotzen esan zituenak, irailaren 22an, eta gogoratuko dut, Uxotegiko okupazioko denengo saioa emantze da 23an ostiradean, gero 22an gertatu ziren intzidenterik daharrienak, baina 22an ja, udal gobernuak emandako prentsaurreko batean, sadatu zuen Bilbon gertatzen ari zena, Kukutzarekiko elkartasuna adierazi zuen, eta bereziki Errekaldeko auzokideei elkartasuna adierazi zien. Da nik esan behar dut, eta benetan harrigarria nik ez dut nire bizitza osoan ikusi, Donostiako udalak, edo Donostiako udaleko gobernuak, Bilboko Errekaldeko auzoari elkartasuna adieraztea. Honek badauka esan nahi politiko bat, zalantzarik gabe. Eta ematen du noski pista bat, ze balorazio egiten duenaren inguruan, udal gobernuak horrelako gertakari baten aurrean. Eta, klaro, gero gauza gertatu ziran. Bezala, bertan egontzen pertsona jakin bat, eta horrek ere irakurketa batzuk eskaintzen ditu, eta baita ere baldintzatzen du polizia municipal beraren jokabidea edo aktuazioa. Eta hori da, azken finean, nire ustez, batzorde honetan biztan gelditu dena. Que estamos ante otro clásico caso de los que se están produciendo en esta legislatura con este gobierno municipal, en el que está siendo muy complicado tener un papel y el contrario. Es decir, el ver con buenos ojos determinados comportamientos y, sin embargo, tener la responsabilidad de ser los garantes de hacer cumplir la legalidad. Y claro, es que eso es muy complicado. Con las huelgas y en qué lado de la pancarta estamos, también lo estamos viendo más de una vez. Con la aplicación de las medidas también lo veremos más de una vez. Y este también fue el clásico ejemplo de comportamiento de este tipo. Y el gobierno municipal dio más que un motivo, tanto en los días anteriores, haciendo manifestaciones con respecto a lo que estaba sucediendo en Kukutza, Bilbao, y utilizando este elemento como crítica política, como después, cuando, además, en la propia página web del Ayuntamiento de San Sebastián, hace público un comunicado en el que dice comprender ese comportamiento de ocupación, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta es la responsabilidad política del gobierno municipal, y esto es lo que nosotros hemos querido poner encima de la mesa. Y yo, cuando se dice que los grupos de la oposición tenemos intencionalidad política como algo negativo, por supuesto que tenemos intencionalidad política, de poner en evidencia cuál ha sido la actuación y cuál ha sido el juego que ha tenido el gobierno municipal con respecto a esta cuestión, que ha pretendido estar en misa y repicando, y no puede ser, y aprendió la lección en la segunda ocasión por el pitote que algunos organizamos, con el Bellas Artes, que claro que fue sustancialmente diferente de la actuación que hubo. Por más que se nos quiera decir que los protocolos eran lo mismo, sí, hombre, sí, que algún medio de comunicación tenía una foto en portada que era bastante elocuente y no se puede ocultar. Y esto es lo que estamos hoy poniendo sobre la mesa, y estamos haciendo una crítica política de una actuación del gobierno municipal con respecto a esta cuestión. Y tengo que decir, aunque sea muy brevemente, porque también lo ha señalado el señor Ramos, que lo que nos hemos encontrado de los trabajos que han durado un año con esta cuestión por parte del gobierno municipal y del representante de Bildu en esta comisión ha sido, pero que muy preocupante desde el punto de vista de la actitud que se ha demostrado y de los límites de los límites que yo creo que no se pueden traspasar, que se han intentado traspasar a la hora de hacer recaer la responsabilidad de algunas cosas en otros y de impedir que los concejales o los grupos municipales podamos hacer crítica política. De verdad que me preocupa, porque es bastante indicativo de las formas que muestran y demuestran algunos que no están dispuestos a asumir la crítica política y que tildan, que he oído esa expresión en algún otro foro, de criminalización la crítica política que se hace desde la oposición al gobierno. Ahí es nada. No ha sido en este foro, lo digo, ha sido fuera de aquí, pero lo he oído esta semana.
Y eso sí que me preocupa. Eskerrik asko. Asier. Atxaldeon guztioi. Por supuesto, vamos a votar que no a este dictamen del presidente de la Comisión, aprobado previamente por el resto de grupos, ya que a pesar de que se han aprobado algunas de las enmiendas de Bildu, el contenido del dictamen final no se corresponde ni con los hechos que ocurrieron el 24 de septiembre, ni con el resultado de todas las pruebas practicadas en el transcurso de la comisión. Por lo tanto, tal como hemos denunciado durante todo este tiempo, este dictamen solo responde a la intencionalidad política de los grupos de la oposición de utilizar unos hechos para atacar una vez más al Gobierno municipal de Donostia-San Sebastián. El presidente de la comisión ha actuado como parte interesada y beligerante en esta acusación y habéis gestionado la comisión entre los grupos de la oposición, entre el Frente Anti-Bildu. Desde nuestro grupo anunciamos que nuestra intención era saber toda la verdad, investigar la realidad de los acontecimientos y por eso desde el Gobierno se impulsó que se entregase toda la documentación pertinente para que fuese objeto de investigación. Desde el principio también intentamos que esta comisión llamada de investigación funcionase con seriedad, con garantías y en base a criterios reales de investigación. A pesar de nuestros intentos, si por algo se ha caracterizado esta comisión, ha sido por sus reiteradas irregularidades. En primer lugar, el funcionamiento de la comisión no se ha ceñido a su objeto real. En el propio dictamen, el presidente confunde el objeto de la comisión. Cuando el objeto era investigar la ocupación en Gaztelubide 5, tal y como se recoge expresamente en las normas de funcionamiento, ahora decís textualmente que su labor ha sido exclusivamente la de analizar la actuación de la Guardia Municipal y la posible implicación del Gobierno. Claramente os habéis dejado confundir por vuestra obsesión política de culpabilizar al Gobierno. Otro condicionamiento lamentable de la comisión ha sido la inseguridad que ha rodeado todo su procedimiento, las comparecencias como las propias normas aprobadas y modificadas reiteradamente por la realidad de los hechos. Y por poner algunos ejemplos, entrega de documentos irregularmente, desamparo de los comparecientes ante la transgresión continua de la confidencialidad, paralización de la comisión por un mes debido a irregularidades por el que el secretario jurídico del Ayuntamiento tuvo que emitir un informe aclaratorio, informe que el presidente se ha negado a incluir en el dictamen final y que las reiteradas peticiones de Bildu se ha negado a incorporar a las normas de funcionamiento. Solicitudes de recusación hacia el presidente por imparcialidad manifiesta, por parte de personas que tenían que comparecer en la comisión. Y lo que es más grave, son trabajadores y responsables de este ayuntamiento. Y por último, la solicitud de pruebas fuera de tiempo, una vez concluidas las sesiones de investigación y que incluso ponían en duda un posible incumplimiento de la protección de datos de responsables municipales. Pero lo más flagrante en este periplo ha sido las continuas filtraciones de documentos, comparecencias y pruebas mes tras mes. Unos hechos muy graves que se han repetido con total impunidad y, a nuestro entender, con total dejadez por parte del presidente. Hechos que han creado un clima que perjudica no solo la credibilidad de la propia comisión, sino también, a nuestro entender, y más grave aún, la imagen de la Guardia Municipal y la del propio ayuntamiento. Pero centrándome en el contenido de las conclusiones, el Gobierno municipal, por supuesto, nada tuvo que ver en la actuación de la Guardia Municipal. Y repito, ha quedado en evidencia que el Gobierno donostiarra no intercedió en las actuaciones de los agentes ni sus mandos. Y no está de más recordar que así lo reconocieron en comisión los propios guardias municipales y sus responsables. Por todo lo dicho, le tenemos que recordar a los grupos de la oposición que el objeto de la comisión no era hacer valoraciones políticas, mediáticas y parciales, sino investigar los hechos. Y en resumen, para que lo sepan todos los donostiarras, en torno a estos hechos tenemos por un lado al Gobierno de la ciudad intentando evitar enfrentamientos, la Guardia Municipal actuando de una forma adecuada y con los mismos criterios y protocolos de siempre, la Ertzaintza quien intervino
y propuso lo mismo que la Guardia Municipal y la Administración de Justicia actuando en el mismo sentido. Y leo el auto del 17 de agosto del Juzgado de Instrucción número 5, para conocimiento de todos, por el que se procede a acordar el sobreseimiento de las actuaciones, es decir, el segundo archivo de esta causa, el segundo archivo. Y para finalizar, decir que los que vais a votar afirmativamente estas conclusiones sabéis que no se corresponden con la realidad y parecen no importaros, porque culpar al Gobierno, aunque no haya ni una sola prueba, ha sido y es vuestra única pretensión. Eskerrik asko, isteko txanda, Ramón. Sí. Mi intervención anterior ha sido la de tratar de explicar, como presidente de la comisión, los hechos. Quiero muy claramente decir una cosa. En el formato que le hemos dado, siendo la primera comisión de investigación, hay un hecho, para hacer las conclusiones hay una cosa que está muy clara, y es un apartado que se llama hechos constatados por la comisión. Y según los hechos constatados por la comisión, se han realizado unas conclusiones que hoy hemos presentado aquí. Eso es lo que tiene que quedar muy claro. Respecto a la actuación judicial no tenemos nada que decir. La Fiscalía ha anunciado que lo va a recurrir y es un asunto que está en el juzgado. Aquí lo que tratábamos era de esclarecer las responsabilidades políticas. Y la intencionalidad política es la de esclarecer la responsabilidad política de este ayuntamiento, la actuación que ha habido por parte de trabajadores de este ayuntamiento o por parte del Gobierno municipal en esta cuestión. Voy a tratar de ser muy rápido. El Gobierno no solamente no impidió, sino que la defendió y la amparó, como hemos dicho antes. Los gobernantes de esta ciudad no son conscientes de que hay unas normas, unas leyes y unas ordenanzas que no solamente tienen que cumplir, sino que además son garantes de su cumplimiento. Y esto es lo que parece que el Gobierno municipal todavía a día de hoy no se ha enterado. Al señor Jaca le voy a tratar de responder muy rápido. Dice que no se corresponde con los hechos probados. Los hechos probados son los que hemos dicho que están en el informe. Dice que el presidente es parte interesada, que hay un frente anti-Bildu. No, señor. Ustedes son la parte interesada, porque lo único que han tratado es de salvarle la cara al señor Ibaceta y al alcalde por ser el secretario del alcalde el que estaba presente en aquella actuación. Es mentira que haya inseguridad en la comisión. El hecho de que el abogado viniera aquí es porque la comisión al principio aprobó las comparecencias. Fue el primero que vino y después, con posterioridad, se hizo un informe donde se decía que el abogado no podía haber estado, pero ya había venido y había declarado en la comisión. El informe al que usted hace referencia no lo pidió esta comisión, lo pidió el señor alcalde, por lo tanto no consta en el expediente, porque era un informe que había pedido el alcalde. Y si el Gobierno, como usted dice, no tuvo nada que ver, me dirá qué hacía el señor Ibaceta allí como secretario del alcalde. Y si no es una coacción que el secretario del alcalde entregue una tarjeta como secretario del alcalde a la Guardia Municipal que está tratando de impedir la ocupación de un edificio de esta ciudad. Y termino con una cosa, porque ante su tono le voy a responder una cosa. En el momento en el que dijimos que en el informe íbamos a hacer constar que el señor Ibaceta estaba presente allí y que era responsable porque lo dice el informe de actuación, ustedes me llegaron a decir una cosa. Cuidado, que si aparece el señor Ibaceta en ese informe, igual te llevas una querella por delante. Esa es su respuesta. Bozkatu ingo dugu, aldeko bozkak, ezeskoak, onartu bailitzen da, 10. eta 11. puntuak batera ingo dira. Ha quedado aprobado con los votos a favor de los grupos de la oposición las conclusiones del informe relativo a la investigación sobre la ocupación de un edificio en la calle Gaztelubide 5 de la parte vieja. A continuación van a comenzar a debatirse las declaraciones institucionales. En este caso se van a debatir de forma conjunta dos declaraciones, una presentada por el Partido Socialista, la otra por el Partido Popular, referentes al apoyo al San Sebastián Guipúzcoa Basket. Sí, desde la alianza por y a favor de Donostia y de San Sebastián, que evidentemente, si no, lo hubiéramos hecho ya una moción de censura y no estarían ustedes aquí, no confundan. Desde la alianza a favor de lo que creemos que es bueno para San Sebastián, que son cosas distintas, proponemos una declaración institucional que esperemos que cuente con mucho apoyo. Ya veremos si Bildu está de acuerdo o no, porque en la política no se basa en que Bildu esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Se trata en conseguir que las cosas sean claras y que San Sebastián avance, con el mayor acuerdo posible y con la mayor pluralidad posible. Cuando alguien cree que tiene una persecutoria por parte de los demás,
tiene un problema cuando es el gobierno de la ciudad. Y es que se olvida de que tiene que gobernar para los intereses de San Sebastián y no para los intereses de su partido. Pero desde esa alianza a favor de San Sebastián traemos un tema que no es sencillo tampoco de explicar. Porque aquí se está jugando a la política de la confusión. Por cierto, son unos artistas ustedes. En todos los puntos del pleno de hoy, y como es habitual, la confusión les encanta. Bueno, hemos visto que son hasta pro-yanquis en el tema de las basuras ahora, porque el caso es argumentar lo que sea para que no se haga nada. Entonces llegamos aquí al tema del Guipúzcoa Basket y del futuro del baloncesto en Donostia y en el conjunto de Guipúzcoa. Y claro, nos encontramos con un doble juego. Nuevamente la confusión. Yo, Ayuntamiento de San Sebastián, como me quiero cargar los toros, luego hablaremos de ello, voy a firmar un convenio con el Guipúzcoa Basket donde diga, cárguese los toriles y ponga las canchas y tal. Haga las obras, ya veremos quién paga. Porque claro, acabamos de oír que en Anoeta nada de dinero del Ayuntamiento. Al Guipúzcoa Basket, ¿qué se le va a decir cuando presente su propuesta de canchas, que costará 1 millón, 2 millones de euros las obras? ¿Que nada de dinero? ¿O van a venir después y dirán, no, total de que no haya toros, vamos a poner 2 millones para el básquet? No lo sé. Pero es que, curiosamente, a la vez, sus amigos del Gobierno foral, porque mira, aquí es malo Adif, el Gobierno vasco, por supuesto, el PP, el PNV, el Partido Socialista, oiga, el Gobierno foral es Dios. No comete ningún error. Pero es que ese mismo Gobierno foral, en el cual ustedes tienen un peso muy importante, por no decir, son sus hermanos, decide cargarse el futuro del baloncesto de élite en Guipúzcoa. Porque claro, cuando se dice, no, ¿para qué vamos a dar una subvención a los deportistas de élite cuando aquí se trata de las canteras? Oigan, ¿no se dan cuenta ustedes que si los jugadores, aunque vengan desde abajo, desde el territorio, si ya saben que no van a ir nunca a Europa, porque no van a tener el apoyo, la posibilidad económica de ir a competir en Europa con otros equipos y demás, no van a jugar igual? ¿Para qué quieren quedar los terceros, los cuartos o los primeros en la Liga ACB y ganar? Si saben que el único premio que les va a tocar es seguir compartiendo el espacio con la Plaza de Toros. No, para Europa no. En Europa, no sé, es que igual Bildu tampoco quiere Europa ahora. Ya. Como uno ya no sabe la independencia a dónde nos va a llevar, a independizarnos de todo y del mundo también, porque nuestro sistema es el de las basuras de Kentucky, de Iowa y de no sé dónde, pues realmente nos podemos encontrar en una situación del absurdo sobre el absurdo y de la confusión sobre la confusión. Entonces, aquí estamos en otra mentira más. En otra mentira más. Yo le pido al Gobierno de esta ciudad que se siente, que negocie y que se realmente apuesta por el Guipúzcoa Basket y por el baloncesto de élite importante en la ciudad de San Sebastián, que además nos sirve de marketing, de publicidad en el exterior, podría servir para el 2016, para muchas cosas, se siente también con el Gobierno foral a conseguir acuerdos y financiación para el equipo de baloncesto. Y no me digan, también el Gobierno vasco, ya les anticipo desde ahora, que el Gobierno vasco ya financia y patrocina el baloncesto. Es más, este año hemos aumentado la financiación para el baloncesto del Guipúzcoa Basket. Con lo cual, pidan lo mismo a la Diputación Foral, no se rían, seamos coherentes todos. Es decir, aquí el Gobierno vasco está comprometido, está impulsando y está desarrollando. ¿Por qué no le pedimos lo mismo a la Diputación Foral? ¿O es que no, como son los primos y los hermanos, no vaya a ser que nos chillen y nos manden, nos vamos a enfadar o se van a enfadar con nosotros y entonces nos lo vamos a pedir? Por tanto, estamos ante un tema importante, ante un tema donde lo que hay que ser es coherente y no vale decir esto no es nuestro y la Diputación es que no sabemos lo que hay. Cuando alguien quiere algo bueno para su ciudad, va a Adif, a la Diputación, al Gobierno vasco y a donde haga falta para que la ciudad avance. Eskerrik asko Ernesto, Alderdi Popularra. Egunon denoi. La verdad es que nos habría gustado mucho al Grupo Popular, y entiendo que también al Partido Socialista, que nos ha precedido en el uso de la palabra, no tener que haber presentado 2 declaraciones sobre esta cuestión. Y digo que nos habría gustado mucho porque eso significaría, o habría significado, que en la Diputación, y en este caso en el Ayuntamiento, están al unísono en una cuestión tan importante como es el mantenimiento y el apoyo razonable, luego voy a tratar de explicarme más claramente, a un club que está representándonos de manera tan magnífica durante más de 10 años
que está consiguiendo cotas deportivas y sociales muy importantes, que está haciendo que la Federación de Baloncesto, tanto la guipuzcoana como la vasca, etcétera, tenga cada vez más federados, etcétera, 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 y que también está defendiendo la cantera, porque ustedes estuvieron el día pasado, como alguno de nosotros, yo en particular, en la presentación de esta nueva temporada, y ahí vimos que como mínimo hay 2 jugadores guipuzcoanos en el equipo, 2, más los que han estado jugando en la pretemporada. ¿Qué es lo que pretendemos el Partido Socialista? Ya saben de sobra que nosotros vamos a apoyar su iniciativa y, por supuesto, la enmienda que presenta el Partido Nacionalista, que también es oportuna. ¿Qué es lo que pretendemos? Pues que Diputación inicie, parece que hay que intuir que en esa línea están. Yo, en la presentación del día pasado, quise entenderle al director de deportes que se iba a crear un grupo de trabajo. Bueno, yo no sé si hay que crear un grupo de trabajo o lo que hay que hacer es hablar con el club y con todos los grupos, tanto en Diputación como aquí en el Ayuntamiento, para hacerlo mejor para este club dentro de las posibilidades, porque es lo que se dice en las 2 iniciativas, dentro de las posibilidades que permitan los recursos en esta situación tan difícil que tenemos. Ese es el objetivo de esta iniciativa y no otro. Que la Diputación, con tranquilidad, como este año sí que va a haber una dotación muy menguada, pero hay una dotación con tiempo suficiente de cara a la próxima temporada, se puedan establecer las bases necesarias y convenientes para que haya una dotación. Los argumentos son múltiples, en este caso de cara a la Diputación. El retorno que tiene directamente la Diputación vía impuestos es importante. Nosotros lo decimos en la propia iniciativa. Son cantidades que superan año a año el millón largo de euros. Pues con eso ya hay un margen como para que Diputación pueda decir, bueno, pues vamos a ver qué posibilidades tengo para seguir apoyándote. Hay motivos de dinamización de la economía guipuzcoana y de la economía donostiarra. Cada vez que hay un evento como es el partido del GBC, vienen cerca de 8.000 personas, muchas de ellas de la provincia, que antes y después consumen, que mueven, que utilizan los medios públicos, los transportes, etcétera. Es que no ver esto es que no estar en el mundo. Nosotros hemos hecho una declaración en positivo. Hemos dicho que el Ayuntamiento está haciendo razonablemente los deberes, que está apoyando al GBC, que ha llegado a un convenio que ya destacó el propio alcalde en la presentación el día pasado de un convenio con el GBC de Yumbe. Pero ahora toca que este ayuntamiento, y yo confío, siempre digo lo mismo, que soy muy ingenuo, confío que el alcalde va a ir corriendo a donde el señor Garitano y la delegada o diputada, mejor dicho, de Deportes, para decirle, no, nosotros hemos apoyado esta declaración porque es totalmente razonable y vamos a hablar, te vamos a ayudar para ver qué dineros podemos aportar. Nosotros no hemos dicho cantidad alguna, pero la realidad es que el club ya se ha resentido. Ha tenido que dejar de representarnos a Guipúzcoa en el concierto europeo, en un momento en el que el año que viene tenemos el 2013 y dentro de 2 años más el 2016. Eso no lo entiende nadie. No lo entiende nadie. Esa plataforma que podríamos haber tenido en televisión, que nos viera toda Europa, la hemos perdido. Es un desatino brutal. A pesar de eso, insisto, soy muy ingenuo y creo que Bildu va a apoyar estas iniciativas. Son razonables, son ponderadas, están redactadas con corrección, dejan las puertas abiertas para que sea el club con la Diputación y si hace falta el apoyo de este ayuntamiento, lleguen a un acuerdo. Por favor, denos esa sorpresa grata y apoye la iniciativa. Eskerrik asko. Josu. Pues lo siento, señor Arrue, pero va a ser que no. Azteko ez dut behiratu nahi bestek egiten dutena eta ez dutena. Eta nahiago dut guk, gure kabuz, GBC laguntzeko ditugun mekanismoak aztertzea. Hala ere, esan behar dizuet, ez dela egia, bai PPek eta bai PSek esaten duzuena. GBC, herri diru kutxarentzat diru sarrera iturri handia dela adierazten duzutenean. Eta hori, ni usteet, nahiko argi geratu zala batzar nagusietako agerraldian. Beste kontu bat, 2013-2014 diru laguntza desagertu egingo dela dio PSek.
eta aldundiak horrelakorik ez du inoiz esan. Beste gezur bat. Gu benetan kezkatuta egongo ginateke taldea desagertzeko zorian egongo balitz. Baina gaur egun ez gara horretaz hitz egiten ari. Naiz eta denok badakigu maila horretako hainbat talde desagertu direla. Lo que sí es cierto es que, dada la coyuntura económica, las ayudas al deporte de élite, tal como están planteadas hoy, necesitan como mínimo un análisis a fondo. Pero al margen de este debate, utilizar al GBC como arma arrojadiza, trasladando a este pleno un debate que ya tuvo lugar hace días en las Juntas Generales, no es precisamente algo que podamos aplaudir. Además, el GBC y la Diputación van a crear una comisión de trabajo común con el objetivo de impulsar la cantera del baloncesto. Respecto a la enmienda del Partido Nacionalista Vasco sobre los criterios, no vamos a entrar lo que son los criterios de Quirolgui, los 5 clubes que están fuera de esos criterios por diferentes razones, porque creemos que es una labor de las Juntas Generales. Pero lo que a nosotros sí nos importa, nos interesa y lo que hacemos es apoyar a este club, del Ayuntamiento, y no solo económicamente, ya que hay muchas maneras de apoyar el deporte y al GBC. El GBC y el Ayuntamiento de Donostia firmamos un convenio que permite la utilización del uso del pabellón multiusos de Yumbe para los partidos oficiales de ACB, así como los entrenamientos de manera gratuita. Un acuerdo que mejora claramente la situación anterior en la que estaba el GBC utilizando dicha instalación. Pero queremos ir más allá. ¿Por qué no, en vez de mirar lo que hace o lo que puede hacer la Diputación, también miramos lo que nosotros podemos hacer como Ayuntamiento o como Gobierno, que lo vamos a hacer por el GBC? Dejémonos de enredos y pongamos las herramientas para ayudar al club. En la comisión de Yumbe, el GBC nos transmitió su deseo de contar con unas instalaciones más completas y más acordes con su actividad. Para ello, Yumbe necesitaría una pequeña remodelación. Pues si queremos que el club tenga más apoyo, hagamos de Yumbe una cancha multiusos, tal como recomienda Avento en el estudio que realizó en el 2009. Su conclusión era: Yumbe debe ser el pabellón multiusos de Guipúzcoa. Leo textualmente el último párrafo del estudio de Avento. Hala eta guztiz ere, eskari erreal baten berri eman da, goi mailako gizonezkoen saskibaloitik datorrena, eta baita eskari potentzialarena ere, ezoiko kirol jarduera zehatzai. Baina ikerlanean adierazitako egoera ezberdinen arabera, egokiena eta eskaria asetzeko aukera bideragarriena Yumbe zezenplazako jarduera eta kudeaketari orientazio berri bat ematean datza. Ikerketa hau egintzan, Batzar Nagusiak eskatuta, ea beste pabelloi bat egin behartzan Donostian edo Gipuzkoan GBC jokatzeko. Pero voy a leer también las declaraciones del señor Bilbao en la comisión no permanente de Yumbe. Cuando le pregunta el señor, o comenta el señor Gasco, pregunta si la pretendida polivalencia es compatible con el uso taurino para la Semana Grande. El señor Bilbao responde que esto no lo habían contemplado, la polivalencia. Dice que hasta ahora la actividad principal es, no por la ocupación, la taurina y la residual, el básquet. Se podría hacer al revés. Esto es que la actividad principal sea la de básquet. Ello, no obstante, entiende que esto es complicado, es decir, las dos actividades, ya que la cancha de entrenamiento ocuparía los toriles. Por lo tanto, sí creemos que desde el Ayuntamiento y desde este Gobierno podemos hacer todavía más para apoyar al GBC. Y en eso estamos. Mila esker. Bai, zui. Eusko Alderdi Jeltzalea, bai, Martín. Bai, eskerrik asko. Mire, señor Ruiz, una manera buena de apoyar al GBC precisamente es apoyar esta declaración institucional. Esa es la manera que nos ocupa en este momento, apoyar esta declaración institucional. Nosotros hemos aportado una enmienda de adición en base a que se establezcan unos criterios técnicos, porque entendemos que la Diputación ahí, las Juntas Generales tienen un margen, pero los clubs también tienen que saber a qué se tienen que atener. A día de hoy, y valorando el culebrón, el desgraciado culebrón que ha ocasionado este asunto a lo largo de todo el verano, los clubs no saben a qué se tienen que atener. Se habla de deporte de cantera, se habla de clubs asociados, se habla de número de guipuzcoanos que juegan o dejan de jugar, de minutos útiles o minutos inútiles. Mire, la realidad es que el GBC aporta a Yumbe
una actividad, un retorno económico a negocios de hostelería, proximidad de Samara y una riqueza a este ayuntamiento y una imagen de la ciudad, podría haber aportado una imagen de la ciudad en Europa y eso se ha perdido y eso sí es una responsabilidad de este ayuntamiento y además un drama. Es un club que ha apostado por una actividad deportiva en los últimos 10 años que ha aumentado considerablemente el número de fichas. Si esto no es una cuestión de establecer una dicotomía entre deporte profesional y deporte de base, si probablemente si no hay deporte profesional difícilmente habría un deporte de base. O llegarían hasta donde llegarían, hasta una actividad lúdica mínima y ahí acababa todo. Aquí lo que hay que apostar es por qué queremos que sea este club y defender al club. Yo creo que después de 10 años, si un club como el GBC ha podido competir en Europa y se pierde esta ocasión, desde luego es una lamentable gestión por parte de las instituciones competentes. Y otra cosa que no quiero dejar escapar es una crítica además rigurosa al cómo y al cuándo, porque eso es muy importante. La coyuntura económica no se nos escapa a nadie y la necesidad de reducir las subvenciones tampoco. Probablemente tenga que ser así, pero es muy importante en esta vida el cómo y el cuándo. Cuando un club está inmerso en una campaña de renovación de jugadores o de contratación de plantilla y está valorando el futuro próximo, las necesidades que tiene que tener y su disponibilidad económica, tiene que saber cuánto tiene. Y lo que no se puede venir es a -5 y decirle, tiene usted un 30% menos. Porque eso incide en la línea de flotación de la viabilidad económica de ese club. Pero directamente, porque se ve abocado a vender a aquellos jugadores que no puede mantener. Porque se ve abocado a ir al mercado a contratar jugadores que sean asumibles. Y eso es el cuándo, y el cuándo es muy importante. En la vida el cuándo es muy importante, y lo que no se puede hacer es lo que se ha hecho con este lamentable culebrón de verano. Y como ya he señalado al inicio de mi intervención, la mejor manera que tiene el Gobierno municipal de apoyar al GBC es apoyar aquí y ahora la declaración institucional, que, por cierto, nosotros vamos a apoyar. Eskerrik asko. Izteko txanda minututa erdi bakoitza, ¿vale? Mire, señor Ruiz, le voy a agradecer que a pesar de toda la confusión que les encanta, usted por lo menos, el señor Arrué, claro, ha ido de bueno, pero usted por lo menos ha dicho la verdad. Ustedes lo único que les preocupa es cargarse los toros, están encantados que el GBC diga que necesita unas canchas de entrenamiento, que no tienen por qué ser en los Toriles, que pues en el ámbito de Yumbe que hay 30 y tantos mil metros por desarrollar, que pueden ser al lado, que igual son más baratas hacer un pabellón al lado, o que algunos miembros de la comisión, ya que usted no lo ha querido leer todo, le plantearon que por qué no en el Gasca que está al lado, porque ahora va a resultar que el Gasca y Yumbe, vamos, hace falta kilómetros para deportistas de élite andando, en fin. Lo que pasa es que en el fondo Bildu se quiere cargar los toros, lo vuelvo a repetir, y dice, en el ayuntamiento, bravo GBC, pero oiga, en Diputación, no. Y lo hemos visto ahora de nuevo. Ustedes a la Diputación Foral de Guipúzcoa no le piden ni agua del Añarbe, que es gratis, ni agua. ¿Por qué? Porque en el fondo manipulan y están manipulando el GBC para sus intereses políticos partidarios, frente a un GBC que debe ser de todos, donde hay más de 5.000 y 6.000 aficionados que quieren que haya un deporte de élite. Y mire, ¿usted se cree que Messi no hace más cantera por el Barcelona que muchos otros jugadores? ¿Usted se cree que si el Barcelona no estuviera en la Champions League y no tuviera a Messi y no tuviera grandes jugadores, hoy en día tendría la cantera que tiene? Pues no. Dejen de tomarnos el pelo, dejen de engañar a la ciudadanía, y un equipo de baloncesto en primera división competitivo y europeo genera afición, cantera y deportistas que le siguen, y muchos niños que quieren jugar a baloncesto. Y todo lo demás son milongas que se han inventado ahora de la crisis para decir que ustedes son de izquierdas, cuando en realidad lo único que quieren es cargarse un deporte que no controlan. José Luis. Sí, voy a seguir siendo bueno, pero un poquito más claro. Está claro que el señor Josu Ruiz, que es ni más ni menos que delegado de Deportes y de Fomento, ha tenido una intervención no mala, súper decepcionante. Y se lo digo así claramente, y ya van muchas, ya van muchas. Ha quedado claro que usted a Diputación es que, bueno, va con temor reverencial. Usted está claro que el que está en los enredos es usted y su equipo, o ustedes están en los enredos. Están en los enredos. No tiene ni pies ni cabeza nada de lo que ha explicado. Nada. Acaba de cometer, si no lo rectifican, uno de los mayores
y más graves errores que puede cometer usted como delegado de fomento de la ciudad y de deportes y de turismo, que me apuntan muy bien desde la bancada socialista. No se preocupe, que aquí hay otros grupos bastante más sensatos y con mejor criterio que van a hacer todo lo posible para que el GBC siga adelante. Y espero que Diputación cambie su criterio, cambie su chip y, a pesar de que usted no apoya esta iniciativa, llegue a un punto de encuentro con el GBC. Desde luego, vaya delegado tenemos de fomento de deportes y de turismo de la ciudad. Es que es increíble, increíble, digo, decepcionante, súper decepcionante su intervención. Y enredo mayúsculo el suyo. ¿Cómo se apoya al club? ¿No apoyando una declaración institucional como esta? ¿Eso es apoyar al club? ¿Qué imagen estamos dando? Están ustedes dando. Penosa. No sé qué decirles, es que es terrible, de verdad, ¿eh? Terrible. Bai. Bueno, aurrena emendakina bozkatuko du. Euskal Alderdi Jeltzalearena, aldeko bozkak, ezezkoak, abstentzioak, onartua gelditzen da. Alderdi Sozialistaena bozkatuko du, puntoka bozkatzea eskatzen da. Ez badago arazorik. Bale. Ba, lehenengo puntua, aldeko bozkak, ezezkoak, abstentzioak. Bigarren puntua, aldeko bozkak. Bale. Eta orain, Alderdi Popularrarena, aldeko bozkak, ezezkoak, abstentzioak, onartua gelditzen da. 12. puntua irakurrita dago, eta gero irakurriko du Alderdi Popularraren ordezkariak. Pues ha quedado aprobadas las dos declaraciones institucionales presentadas por el Partido Socialista y el Partido Popular, en este caso referentes al San Sebastián Guipúzcoa Basket, en la que se insta a la Diputación a que reconsidere el apoyo económico. Se está debatiendo la segunda declaración institucional presentada por el Partido Popular, en este caso sobre la ITV móvil para ciclomotores. Hay acuerdo, por lo que se está leyendo lo que dice esta declaración. Las inspecciones técnicas de vehículos a los ciclomotores. Aldeko bozkak, onartua gelditzen da, 13. puntua. Todos los grupos han votado a favor de esta declaración institucional que presenta el Grupo Popular, en el que se insta a que la ITV móvil para ciclomotores pueda realizarse en Igara. La siguiente declaración institucional la presenta el Grupo Bildu, en este caso una declaración referente a los últimos decretos y medidas de recortes impulsados por el Gobierno español para las administraciones vascas. A ver, hemen aurkeztu da... Transakzionatu india eta teksto bakarra dago. Bai, gertatzena zuzenketak zeudela, eta zuzenketak transakzionatu beharrian, egindana da beste testo bat alternatiboa aurkeztu. Bai. Ze asmo dago, testo hori bozkatzeko... Testo hori bozkatzeko asmoa dago, bai. Zuzenketak desagertu... Zuzenketei gabe, zuzenketa desagertu iteia. Horretan adostasun oso dago? Bai. Texto, bai, Ernesto. Iñaki, yo creo que después de la Junta de Portavoces, en la cual quedamos que los grupos que teníamos enmiendas y la declaración de Bildu, el ver entre los tres la transacción, lo que sí se ha hecho es transaccionar presentando un texto completo. Es decir, en lugar de enmienda 1, pues esta es la transacción, no sé qué, lo que se ha traído es, sí. Sí, lo que ha parecido o sea, que se ha traído en una hoja todo para no... Pero es el fruto de la transacción entre los tres. Sí, pero no se ha materializado como enmienda transaccional. Se ha materializado como un texto... Nik uste bozkatuko deula tekstoa bera. Teksto bakarra dago. Adostasun osoa dago. Bai, teksto badago eta ez dago emendakin nikola da, ez? Bai. Orduan hasten geha tratatzen, nekane. Es muy extraño lo que han hecho. Udalbatzara ekarri degun erakunde adierazpen honek sekulako garrantzia dauka. Ez udalonetako lantaldean bakarrik, alor zabalago batean baizik. Argi eta sendo egin nahi diogu aurre zerbitzu publikoaren kalitatearen aurka Madrildik egiten ari diren murrizketei. Hori baita gobernu honen helburuetako bat, eta azken finean guk Euskal Herria eta mundua ikusteko dugun modua, kalitatezko zerbitzu publikoaren defentsa
eta ez langileak behin eta berriz zigortzea. Espainiako gobernutik inposatu nahi dizkiguten murrizketa eta dekretuak udal honen eskumenak, bere lantaldearekin dituen harremanak eta herritarrei eskaini behar zaien zerbitzua zuzenean erasotzen ditu. Estamos convencidos de que si este país tuviera la soberanía económica y política que le corresponde, otro gallo cantaría y que no se producirían, como ocurre en España, las ayudas a la banca, a los banqueros y a quienes son los principales responsables de la crisis, mientras, eso sí, quieren hacer pagar a los más débiles las consecuencias del despilfarro y de la mala gestión. Esta declaración quiere dejar claro el rechazo de este ayuntamiento a las medidas que se nos están imponiendo. Hay que elegir, o se está por acatar la imposición del Gobierno español o se está por defendernos y actuar en consecuencia ante una cuestión muy grave y de indudable interés general. Una cuestión que además puede acarrear graves consecuencias para este ayuntamiento y su funcionamiento. No queremos pasar por alto que desde aquí, desde el ayuntamiento, solo podemos abordar algunas de las repercusiones que acarrean las medidas de los recortes, que la respuesta que se merecen los mismos son mucho mayores que este ámbito y que la respuesta del conjunto de las instituciones de forma consensuada sería la mejor fórmula para ello. De ahí nace esta declaración e invitamos al resto de los grupos políticos a que tanto en este ayuntamiento como en el resto de las instituciones demos una respuesta conjunta y de oposición a todos los recortes. Atzo euskal langileak kalera atera ziren. Greba egin zuten eta argia azaldu zen ez zituztela murrizketak eta Madrilko datozen neurriak onartuko. Bildu behaiekin dago. Behaiekin greba horretan parte hartu genuen mobilizazioetan. Eta espero dugu atzo herrialde honetako gehiengo sozial eta politikoak murrizketan kontra emandako esenplua ere gehiengo politikoa batean gauzatzea. Nos toca entrar a abordar problemas concretos. La negativa a la creación de empleo público y recortes de plantilla. Y creemos que este ayuntamiento debe de adoptar el acuerdo de garantizar el ofrecer un servicio de calidad a la ciudadanía donostiarra, por lo que proponemos que este pleno se manifieste en contra de las medidas que lo ponen en cuestión y pretenden empeorarlo. Igualmente, en lo relativo a los derechos de los trabajadores y trabajadoras municipales y la pretensión de recortarlos y vulnerar la competencia municipal de organizar el trabajo. También queremos que el Pleno se pronuncie en contra de las reducciones salariales que nos quieren imponer. No queremos que haya dudas. Desde Bildu ya hemos respondido a las preguntas que nos hicieron los representantes de la plantilla y es nuestra voluntad no aplicar estos recortes y así lo hemos manifestado. Por eso entendemos que no es suficiente, tal y como he dicho anteriormente, entendemos importante que la mayoría política, social y sindical de este país acuerde fórmulas para oponerse a los recortes en lo que respecta a este ayuntamiento también. Eskerrik asko. Alderdi Sozialista, Ernesto. Sí. Bueno, como se ha señalado al principio desde Secretaría, hay una transacción conjunta y, por tanto, la declaración que se va a aprobar es un trabajo conjunto del Partido Nacionalista Vasco, de Bildu y del propio Grupo Socialista. Y, obviamente, la vamos a apoyar en la medida que se ha transaccionado. Pero quería hacer algunas reflexiones. Porque como luego llevamos una moción que se va a tratar como a la 1 de la mañana o a las 2, que es la última, que sí que le pide al Gobierno de la ciudad que actúe, pues voy a intentar en este punto hacerlo todo. Nosotros esta declaración la apoyamos, señora Burutarán, señor Izaguirre, y nos parece muy bien que digamos que España está fatal, que Euskadi no sé qué y que los derechos de los trabajadores deben primar en una situación de crisis como la actual, porque o salimos todos juntos de esta o no sale nadie. Y que no solo pueden salir los poderosos fortalecidos, sino que también hay que empezar a tener en cuenta a los más débiles a la hora de afrontar el futuro
que tenemos que trabajar en este presente para nosotros mismos y para nuestros hijos, sobrinos o nietos, según la situación de cada uno. Pero no deja de sorprendernos que ustedes, que son gobierno y que pueden tomar decisiones como gobierno, esperen a una declaración institucional instando a los demás. Tomen las decisiones ya. Tomen las decisiones ya. A nosotros nos hubiera encantado no tener que traer la moción donde les vamos a pedir que los trabajadores de esta casa y de sus sociedades no vean mermado su salario en un 7% porque no puedan cobrar la paga de Navidad. Pero nosotros hemos sido gobierno en este ayuntamiento. Esas decisiones son del gobierno, no son del Pleno. ¿Que ustedes quieren el aval de algún otro grupo? Lo tienen. El Partido Socialista no tiene ningún problema, y los socialistas donostiarras, en reconocer que no es el momento de seguir perjudicando a los trabajadores. Y, por tanto, los trabajadores de este ayuntamiento y de sus organizaciones. Pero empiecen ustedes a trabajar. Nosotros hemos planteado un grupo de trabajo con el comité de empresa y con los grupos. Y le voy a decir más, porque el otro día se lo trasladé al comité de empresa, que desde luego fue una reunión agradable y con buena disposición por parte de todos los presentes. Oiga, es que hasta el día de hoy ustedes no han venido a hablar con nosotros a ver si les apoyamos o no les apoyamos, en cómo se puede hacer y cómo se puede negociar para que los trabajadores no pierdan su salario. Ustedes viven en su autismo, luego dicen es que los grupos no apoyan, pero es que ustedes no vienen a decirnos cuál es la situación, qué es lo que quieren y cómo quieren compensar a los trabajadores. Con lo cual, ¿cómo vamos a posicionarnos si no sabemos ni siquiera lo que ustedes proponen? Entonces, a nosotros nos parece muy bien denunciar los recortes de Rajoy, creer que realmente, y lo digo además convencido, creo que no es un buen presidente y creo que no está sabiendo dirigir el país. Pero eso está muy bien, pero eso no evita a que aquí, que es donde podemos tomar las decisiones, se constituya ya, y nos hemos ofrecido, ya que el Gobierno no toma la decisión por él solo, a constituir un grupo de trabajo entre todos, comité de empresa y grupos políticos, para buscar soluciones. Yo estoy dispuesto a buscar soluciones para que los recortes no se produzcan en esta casa. Pero invítennos, porque me consta que usted se reúne con el comité de empresa, me parece extraordinario, pero con los grupos políticos no se reúne para nada. Es más, el lunes anterior le preguntamos qué iba a hacer con la paga extraordinaria. No nos contestó. Por eso hemos traído la moción a este pleno. Entonces, yo les pido coherencia, totalmente a favor. Tendemos la mano, luchemos por los más débiles, luchemos en defensa de los trabajadores. Y ahí van a tener el apoyo del Partido Socialista y de los socialistas donostiarras. Pero, por favor, cuenten con nosotros, infórmennos y trabajen conjuntamente con nosotros. No se queden en un autismo donde luego digan, no queríamos aplicar la paga, pero como no nos apoya nadie, no, oiga, que es que el Gobierno puede tomar esas decisiones él solito, no necesita el apoyo de nadie más. Les apoyamos, pero tomen la decisión ya, no esperen al 30 de diciembre. Eskerrik asko. Alderdi Popularra. Iciar. Gero, explicación de voto. Bueno, gracias. En cuanto a la declaración, nos la hemos leído con mucho cariño, tanto la original como la transaccionada, la que se ha transaccionado 5 minutos antes de empezar el pleno. Pero claro, pide un posicionamiento institucional y esto consideramos que es empezar la casa por el tejado y son ustedes, señores de Bildu, los que gobiernan en esta ciudad. Nosotros estamos dispuestos a escuchar, estamos dispuestos a participar, si es posible a consensuar todas aquellas medidas que si no vulneran la legalidad, pues sigan apostando por la calidad de los servicios públicos. Pero claro, que ustedes, señores de Bildu, que son los que gobiernan, nos traigan aquí hoy una declaración, que bien, que ha sido transaccionada, pero declaración solicitando un posicionamiento político, pues como mínimo les diré que a nosotros nos parece un poco de falta de valentía, por no decir otra palabra, porque el decreto y las medidas que se adoptaron en las instituciones públicas se aprobaron en julio y ustedes, a 20 días del plazo de presentar un proyecto de presupuesto que solamente el alcalde lo puede presentar, nos vienen con un panfleto, que es lo que consideramos nosotros. Y no tiene desperdicio porque en el tercer punto de la declaración, en el tercer párrafo, perdón, nos hablan de dejar de lado un posicionamiento testimonial. ¿Y qué es una declaración institucional sino un posicionamiento político?
Con lo cual, señores de Bildu, como bien ha dicho el Grupo Socialista, hagan los deberes, asuman sus responsabilidades, empiecen a trabajar acuerdos, trabajen dictámenes, trabajen propuestas, trabajen medidas para que la gestión y los servicios de la ciudadanía se presten y se presten con calidad. Porque estamos a 27 de septiembre y las medidas que vayan o no a adoptar las tendrían que traer ustedes primero a la Junta de Gobierno local en forma de dictamen, no de panfleto, con los informes jurídicos correspondientes, siendo materia de competencia de pleno, porque hablamos de plantilla, hablamos de retribuciones, hablamos de contrataciones, entonces tendrán que venir al pleno, pero en la parte resolutiva del orden del día, con todas aquellas medidas que el Gobierno de este ayuntamiento, que son 8 concejales, que están en minoría, tengan previsto adoptar. Y entonces el Grupo Popular Municipal, cuando esto suceda, en esa parte previa estará dispuesto a estudiar, estará dispuesto a escuchar y estará dispuesto a valorar todas esas medidas que el Gobierno de Bildu proponga y que así, además, se lo hicimos saber al comité de prensa con quien también estuvimos reunidos. En cuanto al Grupo Socialista, hombre, decirle, y me gustaría también recordar, que hace 2 años en esta institución, en esta casa, por el Gobierno del Estado socialista, el Gobierno que presidía José Luis Rodríguez Zapatero, con un decreto de él, porque claro, hablamos de ataques a la autonomía municipal. ¿Qué pasa? Que entonces, cuando se aplicó ese decreto y se bajaron los salarios a los funcionarios, ¿no teníamos autonomía? ¿Pudimos aplicar ese decreto cuando ahora pedimos autonomía? Entonces se aplicó, no sé si usted estaba o no estaba, pero me da igual, se aplicó. Por no decirle, porque podríamos hablar de muchas cosas. Antes usted ha dicho y le ha dicho, se ha referido al Gobierno de España, que estábamos perdiendo España, al Gobierno de Bildu, que iba a perder el ayuntamiento, pero también quiero recordarle que usted ya perdió el ayuntamiento, el Gobierno de España, y está usted un poco ahí, que también puede perder el Gobierno el Gobierno vasco, con lo cual, bueno… Se le escapa de las manos. Sí, se le puede escapar, perdón, quería decir. De todas formas, también podemos hablar del Gobierno vasco, si quiere, que es el que preside Patxi López, y es el que ha decidido convocar a 2 días después de las elecciones, el 23 de octubre, el Consejo Vasco de Finanza. Quizá es porque van a tenerse que tomar medidas muy restrictivas y muy poco populares. Entonces, primero decentemos nuestra casa y luego hablemos de la de los demás. Gracias. Maizui. Neko? Bai, lehenengo edukinari dagokionez, adostasun batetara iritsi gera, dudarik gabe edukinekin bat gatozedako, ez gatozedako bat Madridetik inposatu nahi diran neurri horiekin, ezarri nahi diran kondizio txarrago horiekin, eta beraz edukinarekin bat eginez, noski, guk ere baiezko botoa emango diogu adostu dugun testu honi. Eta egin nahi zain diogu, eta aportazio berezia egin dioguna testuari izan da denengo 2 puntuetan jasotzen dana, guretzat benetako garrantzia duedako, eta da autonomia municipalaren aldarrikapenaren puntua. Iruditzen zaigu, ez direla aplikatu behar, ez direlako justuak, baina iruditzen zaigu gainera, gure kasuan bereziki, ez direla aplikatu behar autonomia politiko, autonomia municipala aldarrikatu behar degudako. Eta udadetxe honek euki behar duedako gaitasuna, eta hori berdina esaten dugu baita beste euskal erakundeetan bere organizazioa erabakitzeko, maila honetan. Baita ere justizia gai bategatik. Estadako berdina egoera gure herri hontan edo gure hiri hontan edo beste leku batzuetan. Eta azkenean proposatzen eta onartzen ari diran neurriak, hemendik kanpora onartzen ari diran neurriak, ez dute dako kontutan hartzen, batzuek zein besteek gauzak noda egin dituzten eta danentzako ezartzen dituzte mugak, danentzako esartzen dituzte kalteak. Eta ez dugu uste hori ere justiziazkoa denik. Por lo tanto, esa es la primera consideración con respecto al contenido y por eso vamos a votar a favor de la declaración que hemos acordado entre 3 grupos municipales, cosa que deba romper la contabilidad a alguno que anda tuiteando sobre las coincidencias en votaciones en este pleno y, bueno, tal vez el discurso de que existe aquí un frente anti-Bildu, pues en esta ocasión le queda un poco cojo, de lo cual me alegro enormemente. Pero sí que tengo que decir una segunda cuestión y el señor Gasco además la ha señalado, porque cómo ha sido el proceso de esta declaración institucional es ciertamente bastante indicativo de lo que vivimos. 2 horas antes de este pleno se ha acercado la delegada del ramo para tratar de consensuar un texto que es el que vamos a aprobar entre los 3 grupos municipales. Y esto va para 2 sindicatos para avisarles de cuál es la diligencia
a la hora de tratar de sacar adelante un texto de estas características, 2 horas antes de este pleno. Es más, nos lo presentasteis antes los sindicatos que el propio grupo proponente, lo cual también es indicativo del interés que pueden tener unos u otros para que una declaración de este tipo salga adelante. Y además es que es el ejemplo del mundo al revés. Es decir, cuántas cosas que este pleno dice o sobre las que este pleno se manifiesta, el gobierno municipal hace oídos sordos y nosotros nos quejamos amargamente, y precisamente un tema en el que no tenía por qué venir a este pleno porque lo podía hacer, pues viene a este pleno a pedir que los demás nos mojemos. Paradojas de la vida. Desde luego, es, como digo, indicativo y también, yo diría que hasta preocupante. Y veremos a ver qué es lo que da de sí esta declaración institucional en lo que es la aplicación práctica, que estará, desde luego, en última instancia, en manos de este gobierno municipal, que es quien tendrá que demostrar que, además del apoyo que ya lo tiene de la mayoría de este pleno, pues también tiene intención de implicarse en, efectivamente, hacer que las medidas que se quieren imponer desde fuera no se apliquen en este ayuntamiento. La besterik ez, eskerrik asko. Izteko txandan, ekanei? Bai, bakarrik esan, beharrezkoa iruditu zaigula honea ekartzea zergaitik, behin eta behin esaten ari zarete 8 bakarri gerala, minorian gaudela. Orduan, azaltzen degunean zerbait ere dirudi gaizki dagola. Eta gehiago esango dut, osea, esan dut baita ere defentzan, hemen udaletxean bakarrik etzala gelditu behar. Askoz ez zabalago izan behar zela erabaki hau. Eta esaten genuna zan, denok hemen, gai izango ginean ez bakarrik hemen, beste erakundetan ere zabaltzea. Mila esker. Bozkatu ingo dugu. Aldeko bozkak, eseskoak, abstentzioak, eseskoa. 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 Bueno, orduan, onartu gailitzen da, Alderdi Popularra eseskoa bozkatuta. 14. puntua. Ha quedado aprobada esta declaración institucional que presentaba en este caso Bildu sobre los últimos decretos y medidas de recortes impulsados por el Gobierno español para las administraciones vascas. Una declaración institucional que se muestra en contra del control y reducción de plantillas y contrataciones y también en contra de aplicar las reducciones retributivas a sus empleados. La siguiente declaración institucional la presenta el Grupo Socialista, en este caso sobre el anuncio del Gobierno de España de reformar la Ley 2/2010 de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo. Arratsaldeon. Acabamos de votar una declaración sobre unas medidas del Gobierno del Estado español, que bueno, que ahí está el debate, que se justifica por la crisis y todo se justifica por la crisis. Pero tenemos que tener en cuenta que este Gobierno, en los 10 meses que lleva, ha adoptado medidas y ha anunciado otras que ya van más allá de que sean motivadas por motivos económicos o de crisis. Y una de ellas es ese anuncio de reformar la actual Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo. Y creemos que es necesario aprobar esta declaración, sobre todo porque nos parece que es de una crueldad extrema en estos momentos volver atrás en lo que actualmente contempla la ley en este tema. Y digo que es de una crueldad porque ya no voy a entrar en los argumentos que están en la propia declaración, que quiero suponer que todo el mundo los ha leído, ¿no? Quiero hacer hincapié en poner en la situación que una mujer que tiene que interrumpir el embarazo es una situación difícil, es una situación no querida en general. Yo siempre, años llevo diciendo y llevo manifestándome en contra de esa división entre abortistas y no abortistas. Yo no creo que haya en el mundo una sola persona que sea abortista, en el sentido de decir hay que abortar. Lo que se está es que hay situaciones en las que una mujer decide, por las circunstancias
que quiere interrumpir su embarazo, y bastante delicada y difícil es siempre esa situación para que encima se le pongan trabas añadidas de tipo legal, penal y falta de asistencia. Y además, cuando ya estábamos en un momento que se ha ido avanzando en este país y, bueno, la ley más avanzada en este sentido fue la del 2010, que ahora, porque ha llegado la derecha al Gobierno de España, hablaba la señora Aguilera de ganar y perder gobiernos, pero es que es verdad, el Partido Popular ganó el Gobierno de España en noviembre, pero ganar el Gobierno no es entrar como elefante en cacharrería, y en aquellas decisiones que van más allá, que podrían ser más discutibles y que no compartimos, evidentemente, con la excusa o motivadas con la crisis económica, también está adoptando medidas, bueno, pues que van nos recuerdan la derecha más ultramontana, que vemos que son pues producto pues, de presiones de tipo religioso o de tipo de grupos más conservadores y que realmente atentan contra los derechos de las mujeres. Es por lo cual, no me voy a extender más porque creo que es evidente el sentido y el espíritu de esta declaración, y sí, pues pido el voto favorable al resto de los grupos. Eskerrik asko. Zui Marabi, Naiara. Kaixo, arratsaldeon. Jakina Marabi baiezkoa bozkatuko dizu, nola ez ba. Baina, bueno, hausnarketa berazgarriagoa egiteko ere, lehendu da, ezta? Nola da posible Nazio Batuen erakundeak eginiko gomendioak, OMS edo Osasunaren munduko erakundeak eginikoak, emakumeen eskubideen munduko kartak, baita Euskal Herriko emakumeen eskubideen kartak, eskubide bezala ulertzen dutena, Estatu Espainolean zigor bezala arautzea, kodigo penalak arautzea. Esan nahi dut, eskubidea bada, Estatua bermatu behar duen zerbait dela. Osasun publikoaren bitartez bermatu behar den zerbait da. Denon eskura jarriz eta doakoa. Oraingo legeak bermatzen ez duena. Emakumeon osasuna eta bizi baldintzak daude jokoan. Baita jaio daitezkeen aurraren bizi kalitatea ere bai. El derecho a decidir significa que el Estado tiene una obligación, la de garantizar mediante los recursos y servicios necesarios la universalidad de ese derecho. Es decir, que cualquier mujer que decide abortar puede hacerlo y, por lo tanto, no tienen lugar en las políticas públicas de un Estado aconfesional visiones religiosas que tratan de imponer sus creencias morales particulares. El derecho de las mujeres a decidir no es un principio abstracto o algo a aplicar a medias, sino que fundamenta la aplicación de los derechos sexuales y reproductivos. Harrigarria da dena den, zuen konstituzioa onartu ostean, Basauriko 11 emakume kartzelara bidali izana, eta epaituak izan direla abortatu izanagatik. Kartzela zigorrak, inhabilitazioak. Baina 1985 onartutako kode penalaren aldaketak ere, delitutzat jo zuten abortua, 3 kasutan izan ezik. 2007 urtean, Nafarroako ospitaletik ere, eta estatuko beste zenbait ospitale pribatuetatik, abortua praktikatu zuten emakumeen espedienteak lapurtu ziren, noiz eta 21. mendean. Baita epaitegietara deklaratzera deituak. 2010ko zuen legea, ere, kode penalaren baitan txertatzen da. Eta hori da abiapuntu okerra. Orain PPek rekurritu dezakeen lege penala da. Emakumea zigortzen jarraitzeko balio dezakeena. Abortatzeko eskubidea aldarrikatzeak ez du esan nahi emakumeak abortatzea desiatzen dugunik. Ez da desio, ez eta kapritxo bat ere. Eskubide bat da. Nahi duenak erabili dezaken eskubide bat behar izatekotan. Eta horregatik, emakume mugimendutik, ezker mugimendutik, feminismotik, behin eta berriro aldarrikatzen dugu hezkuntza sexuala, bizitza afektiboa, emakume ereduaren aniztasuna.
Asimismo, yo creo que bajo todo eso puede que hayan unos intereses sospechosos en difundir la idea de que las mujeres nos da lo mismo abortar a las 7 que a las 22 semanas. Pero los datos disponibles nos dicen que la mayoría de las IVE se realizan en las primeras 12 semanas. Quienes defendemos el aborto libre somos las primeras en defender la educación sexual libre de estereotipos sexistas, los anticonceptivos, la información accesible para poder abortar en las primeras semanas, la sanidad pública, en definitiva, la prevención de los embarazos no deseados. Porque ese es el problema. Y el aborto es el último recurso ante el problema de un embarazo no deseado. Baina benetan, zer dago guzti honen atzean? Kartzelak emakumez betetzea, zeren eta 3.500–4.000 emakume inguru abortatzen dute urtero Euskal Herrian Nafarroa barne. Edo benetako intentzioa, ospitale pribatuetara bideratzea da, eta opuseko kontzientzia objektoreak eta eliza asetzea. Eskuin politika hauek eskubide murrizketa bat suposatzen dute, arlo ekonomikoan, kulturalean, sozialean, baita osasun eskubideetan ere. Eta gu ez gaude murrizketa hauek onartzeko prest. Eskerrik asko. Zui, Alderdi Popularra. Buenas tardes. Bueno, ya les adelanto que esta declaración no la vamos a apoyar. Primero, porque con esta declaración lo único que quiere el Grupo Socialista es hacer demagogia. Y segundo, porque la propuesta de reforma como tal aún no está presentada. Ustedes dicen en esta declaración que decidir nos hace libres. Bien, de acuerdo. Pero siempre y cuando esta libertad no vulnere los derechos de otros seres vivos. Ustedes omiten, ustedes no mencionan, ni tan siquiera mencionan, es decir, se olvidan del más débil, que en este caso es el no nacido, o si lo prefieren, el nascituro. Declaran que este derecho que tenemos las mujeres no puede ser regulado por el Código Penal. Y nosotros les decimos que si la libertad de una persona puede en alguna medida vulnerar los derechos de otra, tiene que estar sí o sí regulado. Y es más, los derechos de los no nacidos ya están regulados en el Código Civil, en el derecho civil, que son los derechos sucesorios. Por lo tanto, si estos derechos están regulados, que se regule el más fundamental, que es el derecho a la vida, creo que es fundamental, siempre y cuando, salvo, estén en riesgo otros derechos. También hay que decirlo. ¿Que hay un debate abierto de plazos? Bien. ¿Que hay otro de supuestos? Pero de momento es un debate, ya le he dicho al principio, que no hay una propuesta de reforma como tal. Y lo que aquí se ha traído, y además es un debate intenso, de conciencia, y esta declaración, sin embargo, solo habla de aborto libre y, por lo tanto, así expuesta, pues no podemos aprobarla. Por otro lado, lo que sí queremos dejar bien claro y vemos prioritario es eliminar el punto más polémico de la norma, que es la posibilidad de que las menores de edad, es decir, las niñas de 16 años y 17, puedan abortar sin el consentimiento de sus padres. Algo que el PSOE en su día maquilló con la coletilla de que solo sería válido en casos de grave conflicto familiar para que otros grupos como el PNV le pudieran apoyar. Bueno, yo soy mujer, como es evidente, y madre, y desde luego le diré que como madre me horroriza pensar que mi hija el día de mañana pueda ir a abortar sola y que pase por ese trago sola, porque todos sabemos que por vergüenza, por miedo, y hemos pasado por la adolescencia, pues bueno, se pueda amparar en la legalidad y en ese conflicto legal para que pues no cuente con sus padres, con lo cual me parece un horror. Y es más, me atrevería a decir que si ustedes salen a la calle y preguntan a 100 madres, el 80% les parecerá lo mismo y les contestarán: pero si mi hija para hacerse un tatuaje o un piercing me tiene que pedir permiso, pero si mi hija si comete un delito grave no va a la cárcel, si no puede fumar, o sea, no puede votar, pero puede abortar. Con lo cual, eso queremos dejarlo bien claro. Y por último, bueno, de momento se oyen voces, pero no hay nada constatado. Llegado ese momento, creo que sería otro debate, un debate de conciencia que yo misma propondría como voto libre, como voto de conciencia, y yo, Itziar Aguilera, mujer, madre y hermana de
de una persona que nació con una discapacidad grave compatible con la vida y que por esa enfermedad murió con 18 años, quizá por mi experiencia, pues bueno, me hiciera en su momento disentir de algunas voces de mi partido, pero creo que ese sería otro debate. Ya les digo que lo que hoy se ha traído aquí al Pleno es un aborto libre, una libertad absoluta sin regulaciones y como tal no lo vamos a apoyar, nos parece demagógico y sobre todo porque no se tiene ni mínimamente ni se menciona al más débil. Gracias. Yo la verdad es que ya no entiendo nada, porque es que precisamente sale del Código Penal el tema del aborto desde el momento en que se aprueba una ley mal llamada Ley del Aborto, una ley que, como bien ha dicho la señora Dafauce, es la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. A mí también me horroriza que mi hija pueda tener que pasar por una situación como la que ha descrito la señora Aguilera. Creo que a cualquier padre y a cualquier madre le horroriza tener que pensar que su hijo o su hija tiene que enfrentarse a una situación difícil o problemática. Pero no sé si la señora Aguilera sabe que mi hija, al cumplir 16 años, puede negarse a recibir tratamiento que puede ser de vital importancia para su salud. Mi hija y cualquier niño o niña de 16 y 17 años se pueden negar a ello por la Ley de Autonomía del Paciente. No se acaba el mundo. Tenemos una ley en cuyos primeros 4 capítulos se establecen las bases para una verdadera educación sexual, para que en materia de sexualidad podamos tener la tranquilidad, si se desarrollan y las cosas se hacen como se deben hacer, podamos tener la tranquilidad de que vamos a educar a las personas, a los niños y a las niñas, para que tengan una sexualidad más libre y más libre de problemas a futuro, de todo tipo de problemas. La verdad es que, escuchando tanto a la señora Nayara San Pedro como a la señora Aguilera, me parece que estaba en otro tiempo y en otro lugar. No engañó el Partido Socialista al Partido Nacionalista Vasco. El Partido Nacionalista Vasco fue quien propuso una enmienda para solicitar que alguno de los progenitores fuera informado en el caso que usted ha apuntado, señora Aguilera. Y desde luego se me ocurre que como normalmente no, por ley, las niñas de 16 años tienen que estar en la escuela, si alguien tiene verdadero interés en que eso se cumpla, es muy fácil. En una cosa le tengo que dar la razón, sí, no hay más que consultar a los consejos escolares, que parece que todo el mundo se olvida. En las escuelas se tiene bastante información, en los centros escolares se tiene muchísima información sobre la situación familiar. Lo que pasa es que algunos por la educación tampoco apuestan. Una cosa también les voy a decir, en algo sí le doy la razón. Se trata de una declaración institucional preventiva porque es cierto que todavía no hay nada propuesto, no hay ningún cambio propuesto. El señor Gallardón ha hecho unas declaraciones al más puro estilo Bildu. Es decir, ha creado un problema donde no lo había. Ha creado un problema en uno de los casos que yo creo que más admitido está por la sociedad, en general, como usted acaba de decir. Y de hecho, el señor Aznar, en su gobierno de mayoría absoluta, tampoco se propuso cambiarlo. De todas maneras, yo he aprendido muchas cosas de mis compañeros y compañeras de aquí a lo largo de estos años. Y hay algo que yo misma y a mucha gente del Partido Popular, muchos compañeros y compañeras del Partido Popular, les he oído recordar al anterior alcalde y al de ahora. Y es que gobernar significa gobernar para todos y para todas. Y que no es cuestión, no solamente para los de nuestra ideología o nuestro catecismo. Bien. Bueno, en principio iba a decir, agradezco a los grupos el voto favorable, pero no es que lo agradezca yo. Creo que lo pueden agradecer todas las mujeres, todas además, incluso las que no van a abortar nunca, porque no es obligatorio esto no es obligatorio. Bien, yo hablaba de crueldad y sigo hablando de crueldad. Nos ha puesto la señora Aguilera algunos casos, ¿no?, de los supuestos de la ley. Hay uno que desde luego la pasó por encima, que es el tema de la malformación del feto, ¿no? Sobre todo en un momento, en una situación en la que adiós a la ley de dependencia, recortes en educación con necesidades educativas especiales. Es decir, vamos a traer niños con problemas al mundo,
para que luego además no los vamos a proteger, porque en las leyes estamos quitando todo aquello que les protegía, ¿no? Y claro que no está presentada. Voces, no sé si el señor Gallardón le gustaría que alguien de su grupo dijera se oyen voces. El ministro de Justicia en el Congreso de los Diputados y en otros medios de comunicación. Esas son las voces que se han oído. Y si con otros temas que no las han anunciado han empezado a aplicar, con esto que ya va anunciado, pues ¿qué es lo que no va a ser, ¿no? Y si hablamos de supuestos, como en otros supuestos, lo que se va a perder o no se va a quitar, que si la información o no información de la menor, yo no tengo ningún problema, y bueno, ya tengo, es verdad, que mi hija ya es mayor de esas edades, ¿no? Pero si realmente una hija con 16 años está en la necesidad o está en la tesitura de que no se lo va a decir a los padres, primero sería hacer una reflexión profunda a esa educación o esa confianza que tiene con los padres. O sea, que respetemos un poco eso y hablemos con mucho cuidado de estos supuestos. Y finalmente, que además, como he dicho antes, una ley que ha sido lo más progresista, que además, en tanto que se dice en este salón, en este pleno, si nuestro representante, nuestro portavoz, señor Gasco, está aquí o allá, pues en este caso tuvo la suerte de poder votar a favor de esa ley. Ahí sí que estaba también él, cuando se votó esta ley. Y ese paso atrás, esa marcha atrás, gratuitamente y simplemente por esa ideología, pues eso, de la más derechosa y la más ultracatólica, pues queremos ser preventivos. Eskerrik asko. Bozkatu ingo dugu, aldeko bozkak, eseskoak, onartua gelditzen da, urrungo 15. puntua. Se ha aprobado la declaración institucional que presentaba el Partido Socialista, en este caso sobre el anuncio del Gobierno de España de reformar la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo. El Partido Popular ha votado en contra. A continuación se va a debatir otra declaración institucional, en este caso la presenta el Grupo Bildu, a favor de la querella argentina contra los crímenes del franquismo. Con las vinculaciones ya advertidas. Iñaki, hor daude transakzional batzuk, azkeneko momentukoak bialdu dute. Inork ekarri dezake. Daude proponente eta Partido Sozialisten arteko transakzional batzuk. Ez dakit. Hasi dezakegu defentsa, eta gero, bai, horrengo, hor dago. Eskerrik asko. Gari, esan, ekarri dutela. Esplikatzituzu, o gero botazioan? Bai. Bueno, ni neu definituko dut, eta gaiakin hasi aurretik gauza pareat, eta Gaskori guen gontan, eskerrak eta eman behar nahi izkilot, nahiz eta gauza rarua izan. Ze hemen gaudenak, eta eneko zui zuzenduta hau batez ere, Alderdi Popularra ere bai, hemen gaudenok bildukoa gea, ez gea eskera abertzalekoak. Eta badakit, nahazte borrazte honetan eta kakastu nahi honetan askotan horrelako gauza egiten diala, baina minimo atzuk nik uste exigitu daitezkela plenoan. Eta hemen gaudenok bildukoa gea. Eta hemen ekartzen dian proposamenak bildurena dira. Konforme? Eta beste gauza bat, Iñaki junintzait, baina Iñakiri esan talde bakarra hemen sinatuzuna kargu hartzerakoan 10 puntuko jatzi bat non esatezan inongo ekintza violentoak ez genula onartuko politika egiteko eta bide politikoa bakarrik definituko ditugula gureak defenditzeko gu izan gea. Eta ez dagoela lekuik horrelako gauzetako behin eta berriz izaten dugu. Eta Iñaki ez zaude hemen, baina hoi firmatu du bilduk, ez ezkera abertzaleak, eta nahikoa da. Zer, ezkenean aspertu itegea. Minimoa behintzat errespetatu ezagun. Eta zuei zuzenduta batez ere. Eta bain defentsa egitean ikua proposamen honena. Apirilaren 14ean, Argentinako zigor arloko epaitegi batean, kereila bat aurkeztu zuten, 1936 eta 1987 bitartean Estatu Espainiarrak egindako genozidioa
eta gizastiaren aurkako delituak zirela eta. Biktimen familiarrak eta Argentina, Espainia eta Euskal Herriko hainbat elkartek aurkeztu zuten kereila hau. Hona ekarri duguna proposamena bera da. Leheno esan du Marabik, hemen ekartzen zuena zala emakumeen aldeko proposamen bat, hemen ekartzen duguna da hainbat elkartek bidalitako proposamen bat. Ez dugu gu landu, beraiek landutakoa da. Eta nahi genduke hemendik ateratzea aldan zuzenketak edo aldaketak gutxienekin. Eta zergatik esaten dudan hori, aurkeztu dielako zuzenketa mordoska bat eta gure botoa ezezkoa izan behartzun, egila da transazional batzu daudela, eta hori baiezko emango diegu noski, baino besteak ezezkoa izango ja. Eta esplikatu egingo dez zergatik. Atxikimendua eskatzen digute elkarte hauek. Babesatik aparte atxikimendua, eta guk eman nahi diegu atxikimendu hori. Eta gaina ez dugu uste, gure babesat atxikimendua lei de memoria historika horretan kokatu behar deunik. Bigarrenik, garrantzia duelako gure ustez, bakoitzari bere izena jartzea. Eta hemen 1936ko uztailean gertatu zena altxamendu bat izan zen. Altxamendu militar farsista bat, erregimen errepublikanoen aurka eta Euskadi eta Kataluniako gobernoen aurka. Eta hor bai ados gaudela, salatzen dugu noski, geroztikan ezarri zen erregimen diktatoriala. Eta salatu nahi dugu altxamentua erregimen diktatoriala eta izan zuen impunitatea. Eta bat egiten dugu horrengatik kereila honekin. Eta jakin behar da gaina dela lehenengo aldiz horlako kereila bat aurkezten dela. Hirugarren puntua kentzea proposatzen duzue bilok, laugarrena transazionatu indeu, eta harritu egiten gaitu, zati 1987ko amnistia legeak krimen frankistak ez depuratzea suposatu zuela salatzen da hemen eta gu mantendu iten dugu. Ez dugu arazorik hau defendatzeko. Gainera, lege honek aukera eman zion aparato frankistari botere judizialean, politikoan eta militarrean jarraitzeko. Eta gaina, estatuaren zutabe nagusiak bermatzen zituen. Estatuaren batasuna, kapitalen nagusitasuna eta Eliza Katolikoaren estatus privilegiatua. Koladeroa bet besterik etzan izan. Eta ez dago inongo problemik salatzeko oligarkiak edo oligarkiaren zati batek jokatuzun papera. Eta Elizak eta Elizaren paper batek zati batek jokatuzun papera. Errekonozitzen dugu Elizaren zati batek apaiz batzuk frankismoen alde jarri zuela, egila da, baino bai salatzen deula Elizak ofizialki hartu zuen papera. Denbora bukaketzen zait, baino garbi daukau, gaur egun ere tresna jarri daitezkela horrelakorik berriro ez gertatzeko azkeneko puntuan aipatzen dan bezala. Eta horrengatik apoiatuko dugu, bai. Ez ditugu apoiatuko emendakin gehienak, markatu pasatzen zen naizelako. Alderdi sozialista duitza. Barkatu, alderdi popularra duitza. Arratsaldeon. Bueno, en primer lugar, decir que me sorprende, iba a decir que me apena, que al final de unas enmiendas que había presentado el Partido Socialista haya hecho un giro camaleónico de cómo ha sido capaz de pasar de unas enmiendas razonables a algo que, bueno, que son obviedades. Esto es obvio. O sea, claro, ninguna dictadura se sustenta con nada, ¿no? Pero bueno, a lo mejor es una foto previa, ¿no?, del apoyo o la transacción del Partido Socialista con Bildu, luego en el Gobierno vasco, ya veremos a ver lo que hacen, si les compensa o no ideológicamente una cosa u otra, ¿verdad? Digo de antemano que ni siquiera vamos a votar estos puntos por una razón muy sencilla, y es que no vamos a votar nada que provenga de Bildu en cuanto a condenas sobre regímenes totalitarios, ni nada parecido, mientras que aquí públicamente ha explicado lo de los 10 puntos, me parece muy bien, es un avance, sobre la pacificación y sobre la utilización de la no violencia política. No es ningún avance eso, desde luego, pero lo que a mí me gustaría haber escuchado es una condena pública, que aquí no se ha hecho todavía, de ninguno de los asesinatos de una banda terrorista que ha durado tanto o más que ha durado el franquismo, o la dictadura de Franco, o el totalitarismo, o el autoritarismo, como lo quieran llamar. Aquí eso se ha condenado ya 1000 veces. El franquismo, el totalitarismo y el autoritarismo de Franco, por activa y por pasiva. Pero ustedes todavía no han hecho eso con el terrorismo de ETA. O sea, nos están pidiendo memoria histórica para hace 80 años, incluso para hace 500, hablando de Navarra hace poco. Y resulta que no lo hacen de hace 1 año y medio. Ni siquiera he escuchado la condena que le acaba de mencionar mi compañero Gurruchaga. Ni siquiera lo han dicho. Porque hay que decirlo, no vale con tenerlo escrito.
Ese es su concepto de justicia universal, ¿no? Ese es el concepto general de justicia. Solamente lo que a mí me atañe, lo que a mí me gusta, es lo que yo condeno. Lo otro vamos a dejarlo aparte para los nuevos tiempos, para no tensar, ¿no? En fin. Con esta declaración, ustedes lo que han traído es un insulto. Por eso digo que me apena bastante lo que ha hecho el Partido Socialista, porque es que la declaración en sí insulta y denigra lo que ha sido la transición española. La transición española que ha sido un modelo de ejemplo que ha sido reconocido en la ONU, que lo han utilizado en los países europeos, que se ha ido dando conferencias en el mundo. Sí, bueno, usted puede hacer todos los gestos que quiera, pero es así. O sea, lo siento. El modelo de democracia española y de transición española es un modelo para el mundo. En el que personas que han sido generosas, que han sabido ceder, como el recientemente fallecido Santiago Carrillo, cedió, él flexibilizó sus posturas. Ellos son los que más flexibilizaron las posturas. Estos, y mucho menos, por supuesto, los que venían de la dictadura. Estos son los que ustedes denigran, y esos eran los patriotas, los que supieron flexibilizar su discurso. No lo que aquí se hace, con una declaración que la verdad que dices, pues claro, ¿cómo no vamos a condenar todo esto? Yo les invito a condenar todos los totalitarismos del mundo. Vamos a hacer una lista y vamos a ver si condenan con la misma firmeza con el que están haciendo el franquismo, pues el totalitarismo de Stalin, que mató a 10 millones de personas. ¿Ustedes se imaginan en Alemania, en Austria, condenando? Pues claro que está condenado, pero en los parlamentos de ahora, lo que ocurrió hace 60 años, que mataron 60 millones de personas. Y eso es un recuerdo que está. Pero es que lo que ustedes me traen aquí no es eso. Ustedes lo que quieren es cargarse un modelo de transición. Cargarse 40 años de revanchismo y traerlo a este pleno no sé para qué, no sé con qué fin. Si ya está hecho. Me he traído aquí la declaración que se hizo en el año 2006 en este ayuntamiento. Pues si está clarísimo, si es que ya se ha condenado por activa y por pasiva. ¿Que me traen oligarquías? Claro, lógico. ¿Cómo se va a mantener una dictadura sin dinero? Como se ha mantenido ETA con dinero y con extorsiones a empresarios, solamente que los otros los hacían voluntariamente. Pero al final es lo mismo. Ustedes podrán traer o tener legitimidad democrática para hacer este tipo de declaraciones, pero moral ninguna. Vale. Eskerrik asko. Eta orain Eusko Alderdi Jeltzalea. Eskerrik asko. Nosotros teníamos una serie de enmiendas que vamos a dar por retiradas, entre otras cosas porque también nos ha pillado a contrapié esa transacción de último momento entre el Partido Socialista y Bildu. Aquí sí que no existe ningún tipo de frente anti-Bildu, aquí podemos pasar el río, aunque sea en el último minuto, y corriendo. Y lo digo además, y lo digo además con pena, no se está riendo el señor Itxaso, pero lo digo con pena porque creo que les han metido un gol. Les han metido un gol. Porque no hace mucho, hace un año, nosotros hicimos una declaración aquí, este partido trajo una declaración que ustedes votaron y salió por mayoría, en la cual nos comprometíamos como institución a promover la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas del franquismo. Esta frase estaba literalmente sacada del preámbulo de la Ley de Memoria Histórica que aprobó el presidente Zapatero en 2006. Literalmente. Y este preámbulo es el que diferentes asociaciones criticaron con mucha fuerza. Los que se sitúan al margen de la Ley de la Memoria Histórica. Y siguiendo en ese razonamiento, ellos pensaban que se estaba negando que los delitos del franquismo estuvieran cometidos contra toda la sociedad y contra toda la humanidad. Y de tal manera, decían, lo que estaba impidiendo era el derecho a la reparación. Y hablaban de reparación legal. Esto es lo que ha dado pie a la querella que hoy estamos tratando aquí. Esa diferenciación entre lo que era el preámbulo de la Ley de Memoria Histórica que ustedes votaron y lo que proponen otros. Y ha estado muy claro el señor alcalde cuando ha desligado clarísimamente lo de hoy de lo de la Ley de Memoria Histórica. Nosotros teníamos una serie de enmiendas que sinceramente creo que eran mucho más democráticas y mucho más, animaban mucho más a compartirlas por aquellos que están de partida en posiciones distintas. Entre otras cosas, nosotros no entendemos tampoco esa señalización a un determinado periodo de la historia de España con la cual podemos estar o no de acuerdo, y mucho menos concretando ya en la Ley de Amnistía de 1977, que sí que es cierto que superó, que liberó o permitió que muchos de los miembros de los aparatos franquistas se fueran de rositas. Pero la Ley de Amnistía del 77, que está aquí, en la declaración,
fue aprobada y tuvo un papel muy importante para que se aprobara el Partido Socialista. Y también lo hizo el PNV, porque fue una apuesta y una decisión de quienes pretendían en aquel momento construir una nueva sociedad. Y hoy es muy cómodo criticarla 30 años más tarde, con la comodidad que nos ha dado, estar en una situación que probablemente, de no haber aprobado esta ley, no estaríamos. Nosotros vamos a apoyar la querella y vamos a apoyar también este escrito, el apoyo a la querella, porque entendemos que realmente las víctimas tienen derecho a buscar el resarcimiento allí donde crean. Y si hay un juez que realmente les da la razón, nosotros nos alegraremos. Nosotros los arreglaremos. Pero creo sinceramente que lo que estamos haciendo es condicionándola con nuestros intereses políticos y partidistas. Y lo que hoy ha sucedido con esta transacción no ayuda a la idea ni al espíritu de lo que era la declaración, o al menos las enmiendas que nosotros traíamos. Nosotros, y voy a acabar, no entendemos la memoria histórica, y también se lo digo a los del Partido Popular, como un ajuste de cuentas con la historia. Tampoco lo entendemos como un ajuste de cuentas con nuestro propio pasado. Porque nosotros, el Partido Nacionalista Vasco, no tiene necesidad de reescribir su pasado. No tiene ninguno. Porque los mismos valores democráticos que defendieron el año 30 son los que estamos defendiendo aquí. Y eso muy pocas siglas lo pueden decir. Eskerrik asko, Alderdi Sozialista, Ernesto. Voy a pedir al alcalde que me dé un poco más de tiempo porque yo creo que aquí ha habido una confusión en todo el debate, y igual para aclarar a todos los grupos. Las enmiendas socialistas al punto 1, 2 y 3 se mantienen. La transacción no elimina nuestras enmiendas. La transacción es al punto 4 y 5. Aklaratuko dugu, mesedez, irakurtzen baituzu Iñaki transazionalak. Nik ulertzet, ahora te doy tu tiempo, Ernesto, nik ulertzet, Alderdi Jeltzaleak erretiratu dituzuela emendakin guztik, bai? Eta orrun gelitzen direla transazionatuak alde batetik eta besteak zeuden bezala. Bai, Iñakik esango du. Ulertzen ari naiz, lehendabizikoa, bigarrena eta hirugarrena mantentzen direla, talde sozialistarenak, eta laugarrena, bosgarrena eta seigarrena aldatua gelditzen direla transakzioanengatik. Hori da. Horrela da, que orain bai, 4 minutu dituzu. Digo porque es una aclaración muy importante, porque parte de los discursos que han hecho otros compañeros de corporación, quizás como han recibido un texto a última hora, entendían que no, pero explica mucho más todo el contexto y igual consigue más acuerdos o más adhesiones el texto final, ¿no? ¿Por qué digo esto? Vamos a ver. Aquí lo que se propone es que el Ayuntamiento de San Sebastián diga claramente que no comparte levantamientos militares contra los gobiernos legítimamente constituidos. Y yo creo que en eso deberíamos votar que sí los 27. Yo me sorprende y lo lamento, señores del PP, que esas cosas a ustedes todavía les cuesten. De verdad. Sí, todavía les cuestan porque no han hecho ni una sola enmienda al respecto. Porque podrían haber hecho una enmienda y haber manifestado esto sí, pero esto no. Entonces, no lo entiendo, de verdad. No lo entiendo, no. Las enmiendas que nosotros hemos presentado y las hemos querido presentar es que este Ayuntamiento de San Sebastián, es decir, la representación de los ciudadanos donostiarras, estén en contra de cualquier levantamiento militar contra gobiernos legítimos. Y así lo dice incluso en la transacción. Y si Bildu se ha sumado a esa transacción, me alegro, porque cuando digo militar, digo militar. No solo Franco, también organizaciones terroristas militares, también. Todos son en el fondo organizaciones militares, todas. No nos confundamos, porque es que aquí algunos confundimos el tocino con la velocidad. Por tanto, no a las sublevaciones militares contra los gobiernos legítimamente constituidos. Y se dice, como fue el caso de julio de 1936, que aunque a ustedes no les gusta, este país estuvo durante 40 años privado de libertades, que es una etapa muy negra de nuestra historia. Muy negra, donde evidentemente no había ni estos debates, ni había salón de plenos democráticos, porque al que hablaba lo metían en la cárcel. Y efectivamente, muchos ciudadanos de San Sebastián saben muy bien que cuando venía aquí el señor Franco a veranear, tenían que ir a la prisión porque eran supuestamente peligrosos. Entre ellos mi aita, porque una vez dijo viva Rusia. Vamos, que ahora está muy de moda en la cocina y en ITV. Segundo, obviamente pedimos la retirada del punto 3, señor Viles. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Parte del texto presentado sobre la ley de amnistía, en fin, pues que aquí no nos van a engañar a ninguno. Y por tanto nuestra enmienda de retirar el punto 3 es obvia.
no hemos llegado a ninguna transacción. Bueno, se lo hemos planteado claramente. Nosotros esas enmiendas no las vamos a retirar y creemos que la ley de amnistía fue un paso muy importante donde todo el mundo se pudo acoger. Unos quisieron y otros no quisieron. Por eso ya cada uno tendrá que dar sus explicaciones. No los demócratas que conseguimos que todo el mundo pudiera salir de la cárcel por motivos políticos. Es una gran diferencia. Por tanto, yo creo que igual estamos más cerca de lo que igual se había entendido viendo las interpretaciones. Y, finalmente, en el punto 5, lo que introducimos es algo que nos parece fundamental y que estoy convencido que el Partido Nacionalista Vasco también está de acuerdo, y luego le vamos a votar la moción del Consejo Asesor de la Memoria Histórica, en donde aquí venía, y lo voy a leer porque no tiene desperdicio, decía, y por último, bueno, decía, mediante la que se puedan superar el actual estado de impunidad. Bueno, obviamente eso ya no aparece aquí, no hay impunidad. Y segundo, y por último, el derecho del conjunto de la sociedad a que se implanten medidas de cambios sociopolíticos, jurídicos e institucionales como garantía de no repetición. Es decir, que apoyamos la ley de partidos políticos también. Claro, es que aquí hay problemas de Bildu, de algunos dentro de Bildu, que proponen unos textos que es que aplicados a sí mismos es lo mismo que con Franco. Es lo mismo que con Franco. Claro, entonces, los que somos demócratas y hemos sufrido por ser demócratas, y también el Partido Popular ha sufrido por ser demócrata, vamos, eso no tengo ningún, vamos, es de honor reconocerlo, y el PNV y los demás, y hemos sufrido mucho, lo que defendemos es la coherencia. Entonces, no a las sublevaciones, no a los actos ilegítimos contra gobiernos constitucionales, sí al imperio de la ley. Bueno, jarri eso, nik uste, hau ejemplo bat izan dela, negoziatzeko borondatea badaukagula, eta guk ere badakagula negoziazio hortan, zeditzen, askotan ukatzen egiten dituzu olako gauzak, eske badakigu, eta bueno, guk segitzen dugu, ateatzeko testo bat, gauza batzutan etxeate sartu negoziatzea, beste batzutan bai. Alderdi Popularra etxea enteratzen. Etxea enteratzen, zati, hemen datorrena ez da Bilduk aurkeztu nahi duen gauza bat, da kereila bat aurkeztu dutenen eskaera bat, eta guk ordun mugatzen gea hor jartzen duenari. Eta garbi asko dakizu, kereila horretan hitz egiten dela altzamentuari buruz eta diktadurari buruz. Orain dela ez da hainbeste urte, Garzón famosuak Pinocheten kontra intzun, hor netzen duten zalantzan jartzen, horrelako aukera bat ona izan zitekenik. Ba, orain egin dute Argentinatik frankismoaren aurka eta eskatu dute apoioa eta guk eman iten diegu. Esaten duzu, geroztik, 1997, gaur egun arte, violentzia gaur egun oraindik ere badagoelako hemen, eta violentzia mota asko gaina, gizarte honetan, ez teula hitz egiten, baina eske etzan leku hitz egiteko. Eta alare, nik uste, horretaz itxeini balimezu, ebeste honen batean itzengo dugu, baina garbi gelitu dela Bilduren postura urte, hilabete guzti hauetan, eta beste batzun postura ere garbi gelitu da, eta zuen diskurtsoan garbi gelitu dena da, beti egiten dizuela atzea hilabete eta urtetan. Eta komodoago sentitze zeatela orain dela urte batzutako eszenarioetan oraingo honetan baino. Baina hortan nola ez sartuko ez dalako gaurko gaia, nola baite zentratu gaitezen horiek eskatzen diguten babes horretan. Eta babes horrek eskatzen du kereila hori atxikitzeko. Eta gu atxikitzea proposatzen dugu, nahiz eta zuek atxikitu hitza kendu eta babestea bakarrik erabili. Eta garbi daukagu, 1997ko amnistiak, bai, askatu zituen jende asko frankismoaren kontra egin zutenak, egila da, hilabete gutxi barru beste batzu zeitu zatu zituztela, baina egila ere impuniade punto bat eman zietela frankismoa defenditu zuten askoi. Besteik ez. Orduan, boskatzeko, entenditzet, boskatuko ditugula 3 alderdi sozialistenak, 3 transnazionalak eta gero gelitzen dana. Orduan goazen boskatzea, lehenengo alderdi sozialistarena aldeko boskak. Alderdi sozial, bai? Zuek erretiatu nituzuela urretzet? Bai. Orduan, alderdi sozialistaren lehen zuzenketaren aldeko boskak. Bueno, eseskoak? Bai, alderdi sozialistaren lehen zuzenketaren aldeko boskak. Bai, baiezkoak?
Ezeskoak, abstentzioak, zuek ez dezue parte hartzen. Bale, onartuta gelditzen da. Bigarren, ez du bozkatu, nahi ezun bezala jarri zazu. Bigarren, zuzenketa Alderdi Sozialistarena aldeko bozkak. Ezeskoak, abstentzioak, onartua gelditzen da. Alderdi Sozialistaren 3. zuzenketa, aldeko bozkak. Ezeskoak, abstentzioak, onartua gelditzen da. Alderdi Sozialistaren transazionala lehenengoa, 4. zana, aldeko bozkak. Ezeskoak, abstentzioak, onartua gelditzen da. 2. transazionala, 5. zana, aldeko bozkak. Ezeskoak, abstentzioak, onartua gelditzen da. Eta 3. transazionala, 6. zana, aldeko bozkak. Ezeskoak, abstentzioak, onartua gelditzen da. Eta orain, gelditzen den bezala, aldeko bozkak, ezeskoak, abstentzioak, onartua gelditzen da. 16. puntua. Se ha aprobado esta declaración institucional que presentaba el Grupo Bildu a favor de la querella argentina contra los crímenes del franquismo. Solo es una frase, solo decir. Sí, puedo. Venga, estoy generoso. Yo quiero agradecer la posición de Viles y del Partido Nacionalista Vasco porque una vez resuelto cuáles eran las dudas, es comprensible la confusión que se ha generado al presentar solo un papel, pero una vez aclarado, pues ha visto que tenemos muchos más puntos de encuentro y quiero agradecer al final los hechos que no solo las palabras. Txalo badanontzako, eta 16. puntua. Ahí está el agradecimiento de Ernesto Gasco porque esta declaración al final se ha aprobado con las 3 enmiendas que había presentado el Grupo Socialista y también las 3 transaccionales. A continuación se va a debatir la última declaración institucional en el pleno de hoy. En este caso la presenta Bildu también en defensa de los derechos de los presos enfermos. Ha sido presentada una enmienda a la totalidad por parte de PNV y 3 enmiendas parciales por parte del Grupo PSE. Josu. Eguerdion berriz. Jakina da dispertsioaren politika bera salbuespeneko neurri bat dela. Eta bera onartu zenetik alderdi politiko zehatz batzuen akordio eta onetspenaren ondorioz makina bat urteotan 10 euskal herritar zendu direla errepidetan, euren zenidei bisitan zindoazela. Oraindik ospitalean aurkitzen da Mikel Egibar presoaren emaztea, abuztuan izandako istripu larriaren ondorioz. Gaur baina oraindik eta oinarrizkoagoa den neurri batetaz ari gara, euren legea aplikatzeaz. Eta gehiago, gaixotasun sendaezinak dituzten euskal presoez ari garenean. Josu Uribe Etxeberriaren kasuak argi asko adierazi digu gure herrian ireki den kontestu politiko eta sozial berriaren aurrean gaur-gaurkoz estatuak duen borondatea. Alegia, denborak ahalik eta gehien kontrolatu eta luzatu, eurek aintzat hartzen duten legedi espainola ez bete eta sufrimenduaren lerroan are eta gehiago sakondu. Horrek baina gatazkaren kontestu politikoa elikatzeko nahia baino ez du adierazten. Euskal Herrian bestelako eskenatoki bat ireki denean, gehiengo politiko eta sozialak konponbiderako eta bakerako pausu sendoak exigitzen dituenean, batzuek tematuta segitzen dute gatazka elikatzeko apustuan. Parot deritzonaren doktrinaren kasua ere adibide garbi askoa dugu. Aurreko lege giltzaldietan, gatazkaren eta enfrentamenduaren parametroetan onartutako salbuespeneko neurria eta Europak berriro deitoratu duena, giza eskubideen aurkako neurria izaki. Giza eskubideen aurkako neurria ere bada gaixotasun sendaezinak dituzten euskal presoak ez kaleratzea. Eta hori da gaurkoan udalbatza honetara ekartzen duguna. Euskal Herriko gehiengo zabal batek behin eta berriz eskatzen duena. Eta kuriosoa bada ere, Lapurdi, Nafarroa eta Zuberoara baino heldugu joan behar aldarrikapen honekin alderdi politikoen arteko kontraesanak ikusteko. Hori ikusi ditugu PSF-ko 2 diputatu adibide giza jartzagatik Josu Uribe Etxeberriaren eta gainontzeko preso gehixoen askatasuna aldarrikatzera onaino etortzen. Ona ekarri dugun adierazpena,
hemengo alderdi guztiek aho batez onartzeko modukoa da. Hori da helburua. Eta horrexegatik jarri dira puntu hauek eta termino hauetan. Are eta esanguratsuagoa da, alde horretan, Irunen joan den uztailean PSE, Eusko Alderdi Jeltzalea eta Bilduk onartutako mozio hau. Guk ona ekartzen duguna, are eta xumegoa da guztiok onar dezagun. Espero dezagun legediak dioena betetzeko exigentzian guztiok bat egitea eta are gehiago oinarrizko eskubideez hitz egiten ari garenean. Eskubideak ez baitira politikarien esku negoziatzeko deus. Eskerrik asko Josu, alderdi alderdi popularra. Ramón. Yo siento una pena terrible que el alcalde llegue al punto 15, que no hable de otra cosa y que solo hoy en el Pleno nos vaya a hablar del franquismo. Siento verdadera pena que tengamos un alcalde que hoy no aproveche la ocasión para condenar, por ejemplo, la declaración de los terroristas de ETA de hoy y para decir las cosas claras. Siento verdadera pena que Bildu no condene hoy lo que antes hemos pedido de la condena de la concejala de Oñati del PNV, la alcaldesa, perdón. Siento una pena terrible que Bildu solo nos traiga hoy asuntos como el franquismo o como los presos de ETA. Porque el asunto de Anoeta era un expediente urbanístico que venía atrás y que ahora se traía una aprobación provisional. Siento verdadera pena, de verdad, que el alcalde solo nos hable de estas cosas, que no nos hable de empleo, de vivienda, de las cosas que realmente les importan a los donostiarras, que nos hable de la estación de autobuses, que nos hable del tren de alta velocidad, que nos hable del futuro de los jóvenes en San Sebastián. De eso queremos hablar en este pleno y no de las cuestiones que estamos hablando aquí. Son las cosas que realmente les importan a los donostiarras y no el asunto que nos traen aquí sobre los presos de ETA. Yo de verdad que siento verdadera pena porque estemos hablando en este momento de estos asuntos. Y me parece una lástima que el alcalde diga que es que le han pedido y por eso trae el punto anterior de la condena. También le hemos pedido nosotros en muchas ocasiones, y todos los grupos de la oposición en este ayuntamiento, que condene el terrorismo, que condene los asesinatos de ETA en esta ciudad en los últimos años, y no lo ha querido traer, y no lo ha querido hacer. Y usted es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Nos parece una lástima que ustedes traigan hoy esto aquí y que no tengan la misma sensibilidad y preocupación por las miles de personas asesinadas, secuestradas, amenazadas o mutiladas por la banda terrorista ETA. ¿Cuánto dolor nos habrían evitado a este pueblo si las palabras que aquí reproducen las hubieran dicho referencia a las víctimas inocentes durante los últimos 40 años? Los mismos que duró la dictadura franquista de la que antes estábamos hablando y que tantas veces están dispuestos a condenar como ya han hecho aquí. Otra vez su particular y peculiar visión de la igualdad y de la democracia. Hablan sobre los derechos que les asisten a personas como esta, que hoy nos traen aquí, y a otros presos. Por supuesto que tienen derechos los presos. Eso es lo que diferencia a los demócratas. Que aunque nos duela, que alguien que es capaz de tener durante 532 días a una persona, a un ser humano, en un agujero, como si fuera un animal, también tiene derechos. A quien es capaz de haber asesinado a 3 guardias civiles, a uno de ellos de 10 tiros, no 1, ni 2, ni 3, sino 10 tiros, y no tener el menor gesto de sentimiento, de culpa, ni de compasión, y mucho menos de arrepentimiento, el Estado democrático y de derecho que es España le garantiza sus derechos, como así se ha visto. Incluso al más criminal deleznable le garantiza sus derechos la ley en España. Les vuelvo a emplazar a que con la misma firmeza y convicción, aunque ya sé que es complicado, condenen la vulneración sistemática que durante 35 años han sufrido, padecido y vivido todas las personas que han resultado asesinadas, extorsionadas, amenazadas o coaccionadas durante todos estos años por parte de ETA. Solo ese es el camino por el que ustedes tendrán autoridad moral para pedir esto. Nosotros como grupo y como personas que creemos en el Estado de Derecho, respetamos, aunque nos duela y mucho, sobre todo por el daño que se les hace a las víctimas del terrorismo
que son las que sufren en carne propia estas decisiones judiciales. Y, por supuesto, que haremos cumplir la ley y la respetaremos, porque sin ley no hay ni Estado de Derecho ni hay libertad. Y ese es nuestro principal principio. Eskerrik asko. Eusko Jeltzalea. Mesedez isilik. Eusko Jeltzalea, Eneko. Eskerrik asko. Bueno, egia esan, gai hau aurkeztu zanean, eta aitortu behar dut, oraindik ez dakite da, pleno honetan zein izango dan, aterako dan emaitza. Baina, bueno, gai hau austertu zanean, nik oso ejertzizio simple bat egin nun, hartu nun ez nun inora deitu, eta ni nire kabuz idatzi nun osotasuneko enmendakin bat. Oso errexaza dako. Bueno, nik badakit hemen zein dan katoia, osea, giza eskubide guztien errespetua, eta guztien errespetua esaten duten momentutik, askatasunik dauden pertsonenak ere bai. Ez dago zadantzarik, eske oso garbi dago, zer dan gai hontan, ozein dan, gai hontan gure taldeak izan behar duen jarrera, nik ez diet galdetu, nire beste bost kidei zer esan behar nuen gai honen inguruan. Ordea, eta hori ere adierazgarria da, pleno hontan Iñaki Gurrutxaga kideak beste puntu batean gauza bat aipatu dunean, mikrofonoak ez du hartu, baina literalki esan da, ez eskatu, ezin dena eskatu, eta zentratu gaian erantzun zaio. Eta gero, ez da izan puntu beranduago, eman da buelta bat, esan ez 10 puntuko deklarazio bat sinatu zada legealdiaren hasieran, eta talde bat bakarrik egin zuela hori, bide politikoa bakarrik defendatuaz. Baina azkenean, ez egiteko, naturalki egin beharko ditzateken gauza bat, nik naturalki esaten duten bezala, Josu Uribe Etxeberriari, daia askatasuna eman diote, eta da behar du, hori behar dela. Hori da diferentzia. Hori da diferentzia. Eta askotan, gertatzen dena da, gaietan, hitz egiten dugu da aurkezten ditugunean, eta baita ere ez ditugunean aurkezten. Edo hitz egiten dugunean, eta isiltasuna daukagunean. Eta hortaz ere hitz egin dugu pleno, batetan edo bestetan, da hori da, askotan arazoa. Guk mantendu egingo dugu gure osotasuneko enmendakina, lehenik eta behin, Bilduk aurkezten duen proposamenan, lehenengo puntuak ja ez daukedako zentzurik. Bigarrena, Donostiako udaletxeak berak onartu zuedako legealdi honetan, gai honen inguruko bere posizioa. Edozein mobilizaziotik baizik eta Alderdi Sozialistak proposatuta eta gero elkarrekin adostutako enmendakin bitartez, jarri zuen bere posizio mai gainean. Eta orain guk aurkezten duguna, uste dut ere, garbi azaltzen duela, zein den bide hortatik udaletxe honen jarrera gai honen inguruan. Bakarrik tema honekin bukatzeko nereak ez dian hitz batzuk ekarri nahi ditut den ontara, porque son, de verdad, que ante la situación que hemos vivido en este último mes, mejor han expresado lo que yo al menos he sentido. Y son las palabras que utilizó Carmen Torres Ripa, viuda de José María Portel, asesinado por ETA en 1975, y que dice: ¿en qué monstruos nos hemos convertido los seres humanos, capaces de hacer héroe a un asesino y no dejar morir en paz a un enfermo? Eskerrik asko. Bai, zui, izteko txanda, duzu. Bai, barkatu, bai, Ernesto. Bai, barkatu. Bueno, vamos a ver. Estamos ante un tema que, queramos o no, bueno, hay que abordarlo. Y hay que abordarlo además con criterios de defensa de los principios democráticos. Yo creo que no hay que tener ningún miedo al mismo. Bien es cierto, lo acaba de comentar el señor Eneko Goya, que este pleno ya se pronunció al respecto sobre la política penitenciaria. Fue una moción que trajo, una declaración que trajo el Grupo Socialista con una enmienda del Partido Nacionalista Vasco y fue aprobada por amplia mayoría, no sé si incluso por unanimidad. Y yo no sé si ahora es electoralismo o no, puntual o necesario, el mantener este debate cuando el objetivo principal, que era que una persona presa por haber sido miembro de ETA y haber cometido los delitos correspondientes está gravemente enfermo, bueno, pues pedía que la justicia se aplicara la ley y pudiera quedar en libertad. Pero ese objetivo ya se ha logrado, la ley se ha aplicado y está libre, con lo cual la declaración pues se podía mantener o no mantener. A mí lo que me sorprende
es que si el objetivo político de seguir manteniendo esta declaración es construir país o avanzar en la convivencia, qué menos que haber intentado acuerdos o negociación entre todos. Es verdad que hoy el portavoz de Bildu se me ha acercado justo al inicio del pleno a ver qué vamos a hacer con este tema. Pero, hombre, yo creo que este es un tema, al menos para Bildu, debe ser muy importante. Yo creo que es importante para todos. Y si a un tema que Bildu le da tanta importancia cree que justo antes del pleno se puede hablar, empieza a sospechar que la política penitenciaria para Bildu tampoco es tan importante. Sí como bandera y como arma electoral, pero no realmente en cuanto a los principios y a la realidad de la convivencia. Y en ese sentido nosotros vamos a mantener nuestras enmiendas. Me imagino, por lo que he entendido, que el señor Goya también mantiene la suya. Y nos vamos a encontrar en una situación donde no se ha buscado el acuerdo para que haya un pronunciamiento claro. Y lo sabe el señor Izaguirre y lo sabe Bildu. Bildu no ha querido un acuerdo sobre la política penitenciaria que diga que aquellos presos que están enfermos dentro del marco de la ley tengan todo el derecho a salir de la cárcel. Porque con las votaciones sabe que no se va a producir eso. Porque, claro, es verdad que nuestras enmiendas son parciales, pero es que nuestras enmiendas de los socialistas dicen lo mismo que la enmienda del PNV, que está catalogada en la totalidad, más o menos. Entonces, nosotros no vamos a ir contra nuestros principios, y votaremos una y votaremos otra, igual al final no se termina aprobando nada. El que no se apruebe nada, lo digo, ya no es el frente anti-señor Jaca, es que el gobierno Bildu es incapaz, en un tema que parece que es trascendental para ellos, buscar acuerdos y consensos para que las votaciones salgan adelante. Y permítanmelo, han perdido una oportunidad de oro, una más. Y yo me voy a sumar también a algo que se ha dicho, si me lo permite, señor Izaguirre. Mire, es curioso, y además yo también lo estoy viviendo con muchísima tristeza, que mientras una persona, sí, de la izquierda abertzale está en la cárcel, el señor Otegi, bien vía libro, vía marketing del libro, dice que se arrepiente, que pide perdón por el daño que ha podido causar sus decisiones, nos encontremos con los que representan el pensamiento de Bildu, que es mucho más plural, más abierto, y se supone que están todos, no lo hagan en ninguna institución. A mí, ¿qué quieren que les diga? Me gustaría que lo hicieran desde las instituciones, porque no vaya a ser que si solo lo hacen desde la cárcel, algunos tengan razón en algo que yo no creo, que creo que estamos todos mucho mejor en la calle y en las instituciones. Eskerrik asko. Josu. Bueno, lehenengo Ernestoi, ezin dizut onartu, esan dezuna, berdin zaigula, azkenean, legedia ez aplikatzen, gobernuak legedia ez aplikatzen. Nik uste, hori estatorrela bat, zu badakizu gainea hori estatorrela bat gure pentsamentuarekin, eta orduan gainera esan bakarrik elektoralki hau erabili nahi degula, nik uste, hori ezin degula onartu. Inolaz. Gero bestaldetik, argi daukagu ere, kontra bozkatuko degula Eusko Alderdi Jeltzalearen enmendakinari. Zergatik? Orotarako enmendakina delako, eta hori onartzen baldin bada, azkenean ez delako ezer onartzen gaurko udalbatzan. Eta gero, esate uzoek zergatik azkenean bere behaien enmendakinak. Home, nik usteet, garaia badala gauzak batzutan, nahizta, bueno, badako hemen daukat, Irunen ze onartu zen, gehiota haratago juten dan deklarazio bat, baina nik usteet gauzak bere izenekin onartu behar diala. Ezin dana esan, bigarren enmendakinean, la aplicación de la legalidad vigente referente a la libertad condicional por enfermedades para todos los presos, bai, baina gu hori zehatz eta mehatz esaten dugu nun ez dan hori betetzen. Zenbat preso dauden egoera horretan, ez hau dala egoera bat ez dakit nun ere ematen dan, ez dakit zenbat presoekin, ez dakit zer egin dutelako. Eta hirugarrena ere, berdin. Orduan, gu zehatz mehatz jartzen dugu gaia mai gainean eta eskatzen duguna da legedia betetzea. Eta batzuk, nahiz eta gu pentsat, eta hala da, garai berrietan egon, batzuk, ni usteet, peperi ere eskatuko nioke, bakarrik hemen eskatzen deguna, xume da legedia, behaien legedia betetzea. Ez besterik. Eskerrik asko.
Bueno, orduan, hasiko gea Eusko Alderdi Jeltzalearen emendakinarekin eta aldeko bozkak. Ezezkoak. Eusko Alderdi Jeltzalearen aldeko bozkak. Eusko Alderdi Jeltzaleanak bai. Bueno, kurioso. Orduan bertan bera gehitzea. Ezezkoa bai, bale. Baiezkoak horiek, ezezkoak, eta abstentzioak. Onartun da, osake, bertan bera gelditzen da, bale, bueno, kurioso. Mozioekin hasiko gea. Pues al final se ha aprobado la enmienda a la totalidad que había presentado el PNV a esta declaración institucional presentada por el Grupo Bildu, ya que el Partido Socialista ha votado también a favor de esa enmienda a la totalidad presentada por el PNV. A continuación van a comenzar a debatirse las mociones. En un principio, 37 mociones está previsto que se debatan en este pleno. La primera de ellas la presenta el Grupo Socialista, en este caso una moción relativa al recorte de subvención al equipo de balonmano del Bera femenino. Alderdi Sozialista, Minagel. Eskerrik asko, arratsaldeon. Bueno, el Bera tiene la posibilidad de convertirse en el gran denominador de la categoría femenina, de un deporte especialmente castigado por la crisis económica, porque este equipo de gobierno está ausente y le castiga en este caso al Bera con una aportación que en su momento era de 74.000 euros y ahora lo deja en 60.000 euros, es decir, que 14.000. En este contexto, las chicas de Reyes Carrere figuran en todas las quinielas como favoritas para hacerse con la victoria de la Copa y en la Supercopa otros años. Y en el curso pasado fueron segundas en dicha categoría. Así el Bera continúa con su progresión y no es descabellado pensar que pudiera cumplir las expectativas. El club donostiarra ya llevaba una trayectoria de alza en las últimas temporadas. El Bera ya lo viene apuntando desde atrás. La pasada campaña quedaron segundas y se metieron en la final de la Copa. Además, el Bera ya ha ganado títulos de Copa y de Supercopa, con lo cual ya estaba en progresión. Y ahora llega el equipo de gobierno de Bildu y le rebaja en 14.000 euros la subvención. Todos somos conscientes de la situación económica por la que atravesamos en la actualidad, pero consideramos que hay que priorizar los recortes y en el equipo de balonmano femenino creo que merece recibir la máxima ayuda por parte del Ayuntamiento donostiarra, por su magnífica trayectoria y sus históricos logros deportivos y como una muestra de apoyo, en este caso, a la igualdad del deporte y al deporte femenino, en este caso. Este club donostiarra ha promovido y promueve como señas de identidad sociales la igualdad y la participación de la mujer en la práctica del deporte, en diferentes modalidades, consiguiendo resultados en primer nivel, como en el caso del equipo femenino de balonmano del Bera. Un aspecto en el de la defensa de la igualdad y de la mujer, en el deporte y en la promoción del deporte femenino, que está siendo promovido activamente por el Departamento Municipal de Igualdad y que podría contribuir con una ayuda en la participación en la Champions y en el equipo femenino, en este caso, del Bera. Llama cuanto menos la atención que desde el Departamento de Igualdad, en Junta de Gobierno exactamente el 28 de junio del 2012, se haya dotado con una beca de 25.000 euros para analizar el proceso, en este caso, que ha hecho posible la participación de la mujer en la temporada de San Sebastián, destacando los pasos dados y los logros conseguidos. Visualizar las resistencias y los obstáculos que dificultan una participación real y efectiva de las mujeres, así como los retos para el futuro, y elaborar los retos para el futuro, elaborando posibles propuestas para unas fiestas más participativas. Sin embargo, algo tan evidente como es la participación del equipo femenino de balonmano del Bera, en competiciones extraordinarias, el equipo de gobierno de Bildu le penaliza con no ofrecerle cuanto menos lo que habitualmente cobraba. Quiero informar de que afronta la nueva temporada con 5 nuevas incorporaciones
la propia entrenadora, que sería en este caso de Rentería, una israelí, Nissan Dunay, jugadora versátil, 2 pivotes, Silvia Ederra y María Núñez, jugadoras experimentadas y en ataque, Adriana Castro. Además, señalar, que dos chicas, Eli Pinedo y Patricia Lorza, han estado en las Olimpiadas y han conseguido bronce. Así vamos a demostrar el Gobierno de Bildu sin una aportación económica que cuanto menos recibir lo que venía percibiendo. Eskerrik asko. Vale. Alderdi Popularra. Iciar. Bueno, gracias. Bueno, el Grupo Popular Municipal suscribe y apoya la moción, apoya que no se rebaje y que se mantenga la subvención íntegramente, y apoya también que desde el Departamento de Igualdad se ayude económicamente y con todos los medios que tengan a su alcance, ya que es el Departamento de Igualdad quien gastó 9.000 euros para realizar el estudio El deporte y la mujer, estudio cuyo objetivo nos imaginamos que era, por un lado, poner de manifiesto la discriminación de género en el deporte y, por otro, trabajar en el diagnóstico y tomar las medidas necesarias para terminar con estas desigualdades. Y como vemos, pues las palabras se desvanecen y los hechos permanecen, porque ustedes dijeron, y les voy a leer textualmente, que se había puesto en marcha un plan de acción con medidas concretas que tenderían a disminuir y terminar con las discriminaciones afectadas. Y luego vemos que la realidad es otra, que es una cruda realidad, que afecta, como siempre, en estos temas que nos ocupan a la mujer. Lo leímos en julio en una declaración institucional que trajo aquí al Pleno y que fue aprobada por el Grupo Popular Municipal, y ahora lo volvemos a debatir. Entonces, no se puede estar en misa y replicando, gastando en estudios como el mencionado y volver a gastar, con la que está cayendo, 30.000 euros en un estudio para ver el papel de la mujer en la tamborrada. Y luego hacemos todo lo contrario, recortamos al equipo de balonmano, a un equipo que, por cierto, será el representante de España en la Liga de Campeones de balonmano, un equipo con logros deportivos históricos. Así que, señores, bueno, pues prioricen un poco, déjense de estudios, que no son momentos para semejantes gastos, y mantengan lo bueno que tenemos y que hemos conseguido, y que en este caso lo han conseguido el equipo de balonmano de Vera Vera, un equipo de mujeres. Así que denle, por favor, mínimo una pensada. Gracias. Iciar, Eusko Alderdi Jeltzalea, Martín. Sí, nosotros también vamos a apoyar esta moción, pues con los argumentos, además, que mis dos compañeros de escaño han avalado en este caso, ¿no? Entendemos, además es un punto que viene a colación con el punto tratado en la declaración institucional del GBC de la reducción de la subvención, en este caso es una cuestión exclusivamente municipal. Entendemos que la situación presupuestaria genera sus propias tensiones, pero desde luego esa medida difícilmente tiene compatibilización con la medida que le ha señalado el señor Díez, en la cual, en este caso, el propio Gobierno municipal, que decide reducir la aportación al Vera Vera, un club de la máxima competición internacional y que representa, desde luego, dos cuestiones fundamentales para la ciudad. Una es su proyección exterior y otra una perspectiva de género difícilmente equiparable en cualquier otro club. Basta repasar los logros que dicho club tiene en los últimos años. Pues es difícil entender una reducción de la aportación municipal a este club cuando, a su vez y paralelamente, se promueve dotar con 25.000 euros una beca de investigación que lleva por título 1813-2013, cómo las mujeres nos hemos ido apropiando de nuestro espacio en la tamborrada. Que puede estar bien, pero vamos a priorizar. Porque si realmente tenemos una tensión presupuestaria, y eso parece que aquí nadie lo pone en duda, creo que el sentido común dice que los presupuestos, los esfuerzos presupuestarios, lo que tienen que ir, sobre todo, es dirigidos a la realidad de hoy. A la realidad de hoy. Se suele decir que el pasado ya no es y el futuro no es todavía. Los 25.000 euros que ustedes han aportado a esta beca de investigación, desde luego parece que en un sentido de responsabilidad y de inmediatez deberían de estar dirigidos precisamente a una realidad, a la realidad de hoy. Eskerrik asko.
Izteko txandaia, ez? Nada. Bai, izteko txanda, bai. Bueno, pues en primer lugar agradecer a los grupos PP y PNV por su aportación, digamos, en que pueda llevar esta moción adelante. No sabemos exactamente el pronunciamiento que pueda tener en este caso el equipo de Gobierno Bildu, pero sí que desde luego les abriría que tendrían un poco la posibilidad de tener cordura y que sean un poco conscientes del beneficio que puede traer en este caso, no beneficio, digamos, sino que cubran, digamos, un poco los gastos que les pueden originar las competiciones a nivel de tenerse que los desplazamientos, etcétera. Gracias. Bozkatu ingo dugu, aldeko bozkak, ezezkoak, onartu balitzen da, esplikazioa. Hombre, guri ere gustatuko litzaiguke nola ez mantentzea diru kopuru hori, baina kontutan hartu behar dugu 2008an udal honen aurrekontua 476 milioi ziala, 2011an 393 eta aurten 350. Orduan, argi dago, jetxierak egon behar diela. Egia da, bera-berari emandako diru laguntza ere jetxi dela, pero también a algunos se le olvida la puerta que tiene que tocar. Me refiero que este tipo de ayudas son competencia del Gobierno vasco a través de Basque Team, no es competencia municipal. El deporte a este nivel, por decirlo de alguna manera. Otra cosa es que el ayuntamiento siga ayudando en todo lo que puede, ya que además, y lo tenemos que decir claramente, la relación con el club Vera-Vera es realmente excelente y ojalá tuviéramos más capacidad presupuestaria, sin lugar a dudas, para poder apoyar no solo al Vera-Vera, sino también a otros clubes y a otras asociaciones, pero la realidad es la que es y por lo tanto nuestro voto ha sido contrario. Eskerrik asko. Bigarren mozioa. Ha quedado aprobada esta moción que presentaba el Grupo Socialista, en el que se insta al Gobierno municipal a mantener la subvención íntegra al Vera-Vera y que se apoye la participación de la mujer en el deporte. El Grupo Bildu ha sido el único que ha votado en contra. La siguiente moción también la presenta el Grupo Socialista, en esta ocasión sobre las previsiones de nuevas operaciones de vivienda en la ciudad. La vivienda sigue siendo uno de los principales problemas a los que se enfrentan los ciudadanos y las ciudadanas de San Sebastián, de Donostia y San Sebastián, evidentemente, especialmente las personas más jóvenes, las que inician un proyecto de vida, otras, en algunos casos en los que hay un divorcio, alguna situación en la que la familia cambia su situación o simplemente por la necesidad de cambiar una vivienda diferente porque las circunstancias han cambiado, por el motivo que sea. En definitiva, sigue siendo un problema para la ciudadanía donostiarra. El hecho de que exista la crisis, el hecho del parón inmobiliario, el hecho de que evidentemente también la situación inmobiliaria en general ha cambiado, no significa, prácticamente no cambia un ápice la situación general. Sigue habiendo más de 7.000 demandantes en la lista de demandantes de vivienda en nuestra ciudad, siguen siendo cada una de esas personas teniendo un proyecto vital, teniendo unas necesidades básicas como es un elemento como es la vivienda para desarrollar ese proyecto vital y por lo tanto es necesario que sigamos trabajando en ese ámbito como sí están haciendo, por cierto, otras instituciones como el Gobierno vasco. Esta cuestión se trató en su momento en la comisión correspondiente. Lo cierto es que las respuestas que se dieron del Ayuntamiento, o la respuesta que se dio desde el Gobierno de Bildu y concretamente del delegado de urbanismo, pues hacía referencia básicamente a la operación de Txomin. Se insistía en que solo se puede actuar en el ámbito de Txomin. Sabemos cómo está Txomin, estamos de acuerdo en que evidentemente es una operación que hay que desarrollar y hay que empujar y seguir adelante y concentrar nuestros esfuerzos en ella, pero eso no debe significar que se abandone todo lo demás. La operación de Txomin tiene unos ritmos difíciles, complicados, hay muchas instituciones y muchos elementos que van a hacer que no sea una operación que salga pronto ni fácil, ni desde luego en un tiempo relativamente corto y por lo tanto tenemos que intentar abordar alguna otra operación o desarrollar también alguna otra operación que ayude a ello. Y si no, pues también buscar la colaboración con otras entidades. Hemos tenido conocimiento también de que que el Gobierno municipal sigue sin dar traslado, por ejemplo, de la lista de demandantes al Gobierno vasco para ocupar unas viviendas de alquiler en Morlands que se le ofrecieron en su momento para los relojos de Txomin y que, bueno, por los motivos que sean, y que no voy a hacer polémica en ese sentido, todavía no se ha trasladado y están disponibles ya desde hace algún tiempo, desde hace algunas semanas. Bueno, en definitiva, debe ser una cuestión que no debemos dejar de lado. Yo sé que seguramente la respuesta que se me va a dar ahora es una respuesta un poco de carril, como se da
se ha dado en alguna otra comisión haciendo referencia a los tiempos que vivimos, a la situación general del presupuesto de la ciudad, que ya se ha explicado en Echeguintza, etcétera, etcétera, pero entendemos que la moción no está de más. Es una moción, además, que yo creo que debería ser, no sé lo que va a hacer el Gobierno, quizá me estoy adelantando, pero creo que podría ser perfectamente apoyada por el propio Gobierno municipal. Estamos hablando de un plan de vivienda concreto que se presente antes de fin de año, por lo tanto le damos tiempo, entendemos casi 4 meses, suficiente para que lo puedan presentar, con los objetivos, las actuaciones principales, las previsiones a medio y largo plazo, un calendario aproximado, en fin, tampoco tiene que ser al mes, a la semana, pero aproximado de ejecución de esas viviendas, y que el plan sea conocido por la ciudadanía de Donostiarra en el sentido de que sepan a qué atenerse, al menos en los próximos 2 o 3 años, y saber, en algunos casos, qué hacen con esos planes de vida con los que al principio hacía referencia. Por lo tanto, entendemos que debería ser una moción fácilmente aprobable por casi todos o todos los grupos. Muchas gracias. Mesuri. Ricardo. Pues la verdad es que es difícil, en algunos casos, presentar un plan que contenga lo que ustedes ya saben a través del proyecto y a través de los presupuestos aprobados de Donostia-Echeguintza, que son las actuaciones en las cuales aparecen distintos faseos de cuándo se van a realizar las mismas. Y vuelvo a decir que si vamos a los presupuestos de Echeguintza nos encontramos con que, más allá de esa previsión, efectivamente previsión que todos los grupos decimos que es prioritaria, cuál es el caso de la regeneración urbanística de Txomin, donde hay una previsión de 480 viviendas de protección oficial, más 132 tasadas, pero es que si va al cuadro, ahí va a haber la previsión de los ejercicios 2012, 2013, 2014 y 2015. Y otro tanto puede ver, por ejemplo, en otra situación en la que habla de los 50 apartamentos para mayores en Inchaurrondo, donde va a haber una previsión de que se va a desarrollar ese ejercicio, el 2012 fundamentalmente no, y sabe que estamos en fase de elección de proyecto, pero que esa actuación se va a abordar en los años 2013 y 2014 fundamentalmente, y se termina de apagar en el 2015. Y si efectivamente el Gobierno vasco, el Departamento de Educación, dice y nos llega el papel sobre la parcela de Pagola, pues efectivamente está la previsión también de ejercicio de 50 apartamentos para jóvenes en Pagola en los años 2013, 2014, los tiempos de realización y finalización del pago de 2015. Y hay una previsión que en aquel momento, en el momento de explicar la previsión, era más negativo. Ahora quizás pueda haber algún movimiento con el tema de Jolastoquita, donde hay una previsión de 37 viviendas de protección oficial para los años 2013-2014. Y sabe usted que el Ayuntamiento de Donostia-Echeguintza está finalizando las 70 viviendas de protección oficial de alquiler en Morlands, y que se terminan este año, fundamentalmente, seguramente a finales de diciembre, enero del próximo año. Y sabe que hay una previsión de construcción de 22 viviendas más de protección oficial en régimen de cesión de derecho de superficie en Julimasene. Y sabe que están en fase de realización las obras de Plaza de América. Con lo cual, cuando ustedes hablan de que quieren calendario de ejecución y que quieren saber a medio o largo plazo y actuaciones principales, pues yo creo que nos están demandando un poco lo que ustedes ya conocen. Pero si habla de que el Gobierno vasco está haciendo las cosas bien, hombre, y nosotros estamos queriendo que el Gobierno vasco colabore con nosotros. Y ahora mismo tenemos hasta tres propuestas de convenio formalizadas con el Gobierno vasco. La primera, estamos intentando que el Gobierno vasco modifique el plan de rehabilitación del parque de viviendas, porque efectivamente el parque de viviendas de Donostia-Echeguintza, algunas de ellas, tienen una serie de obsolescencia en la propia edificación que hace que sea necesario intervenir. Y sin embargo, por el requisito temporal, la mayoría de las viviendas de Donostia-Echeguintza, la mayoría de las viviendas que tiene el Ayuntamiento, quedan fuera de ese ámbito de protección. Lo que queremos es que se modifique para que las primeras viviendas de Inchaurrondo, esas que ya tienen 25 años, puedan quedarse englobadas dentro de ella. Hemos lanzado otra propuesta del Gobierno vasco en relación a eso que nos están hablando ustedes, a ese ofrecimiento del Gobierno vasco con respecto a facilitar las viviendas de Morlands de forma no gratuita, sino pagando un alquiler para efectivamente relojos transitorios de Txomin y de Martutene. Y lo que hemos hecho es proponerle al Gobierno vasco, en función de las conversaciones que tuvimos entonces, cuál es el precio, cerrar el precio y cerrar las condiciones, y que ese precio sería pagado por el Ayuntamiento en el momento de efectiva utilización de cada una de esas viviendas, diciendo que vamos a necesitar para Loyola, Ciudad Jardín, Txomin y Martutene la totalidad de las viviendas. Y le hemos ofrecido una propuesta del Gobierno vasco, una propuesta de convenio al Gobierno vasco, y estamos pendientes de que nos contesten. Y tenemos a su vez otra propuesta del Gobierno vasco intentando lograr la implicación del Gobierno vasco en Txomin, en la construcción tanto de vivienda de protección oficial como en la construcción de vivienda tasada. Tenemos distintas ofertas lanzadas al Gobierno vasco al objeto de que sobre alguna de ellas le pueda parecer mejor o peor. Bueno, me imagino que esto está dentro del ámbito de negociación.
preprotección, y ustedes saben que estamos trabajando dentro de la vivienda vacía para efectivamente definir y cuantificar las mismas, y ustedes saben, porque lo hemos anunciado en el Consejo de Vivienda, que es necesario revisar los contratos y las actuaciones a seguir, porque hasta ahora se estaban renovando tácitamente, y ustedes saben que hemos avanzado que la política de rentas tendrá que ser objeto de revisión. Con lo cual, si ustedes le quieren llamar un plan o no le quieren llamar un plan, yo creo que saben cuáles son las actuaciones y cuáles son los puntos primordiales que guían Donostiako-Etxegintza. Eskerrik asko. Alderdi Popularra. Bai, Jose Luis. Eskerrik asko. Arratsaldeon berriro. Gure ustez, ekimen hau interesgarria da eta honakoa da arrazoia. Hiritarrok bi arazo handi ditugu. Bata lana eta bestea etxebizitza. Bigarrena, hemen Donostian ere oso nabaria da. Ekimen honek eskatu nahi dio udal gobernuari zerbait gehiago egiteko alor honi buruz. Adibidez, etxebizitza planaren helburuak, jardun lerro nagusienak eta bar. Gure taldea ados dago eta aldeko botoa emango dugu. No nos vamos a extender, acabo de decir que nos parece una iniciativa razonable. No vemos, como acaba de decir el portavoz del Partido Socialista, motivo para que el equipo de gobierno, a pesar de lo que nos acaba de explicar, la pueda suscribir. No creo que sea una iniciativa que no se pueda suscribir. Y nosotros, a pesar de que yo y al Partido Socialista les he escuchado algunos adjetivos calificativos de cómo somos y dejamos de ser el Partido Popular es un grupo de gente sensata, prudente, sí, ya me ha entendido a quien me refiero, y que las cosas que tienen peso y que son serias nosotros las respaldamos. Y no tratamos de etiquetar ni de poner adjetivos. Esto está bien y lo respaldamos, sin más. Eskerrik asko, Euzko Alderdi Jeltzalea, Iñaki. Egia esan, orain Ricardo entzun dutenean, momenturen baten gora ekarri dit beste garai baten aurreko gobernuak ematen zituen erantzunen estilokoa izan da, ezta? Lo cierto es que yo hoy me he enterado de algunas cosas, ¿no? Porque precisamente el concejal delegado de este área no es de los que se caracteriza por su transparencia e información a los demás. Y antes hemos tenido la ocasión de valorar el expediente de modificación de Anoeta para comprobarlo, ¿no? La velocidad con la que fue a la prensa fue impresionante, ¿ves? Antes de decir, o sea, un minuto antes entregó el dictamen y corriendo se metió a la prensa, y para Ricardo Burutarán debe ser mucho más importante la prensa que los demás compañeros de corporación, ¿no? Y como esto es así, la verdad es que a nosotros, en cierto modo, se nos está acabando un poco la paciencia y también la confianza, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en relación a Txomin, que es uno de los expedientes que más importancia tiene y una de las actuaciones que más importancia tiene en materia de vivienda, no hemos sabido nada desde hace meses. Desde hace meses. Absolutamente nada. Se nos dijo en un momento dado que se estaba preparando el pliego de condiciones para hacer la convocatoria, etcétera. Hasta hoy no hemos sabido nada. Y nosotros hemos apoyado, por ejemplo, el plan de inversiones y el calendario que aparece en ese plan de inversiones para acometer todas esas viviendas. Pero una cosa es el papel y otra cosa es la realidad, ¿eh? Viviendas de papel antes aquí también se hacían muchas, pero de verdad menos siempre. Y entonces, encajar esto en un plan es importante. Por ejemplo, tampoco sabemos nada en relación a las políticas de rehabilitación de vivienda. Se dotó con 1,5 millones de euros a propuesta del Partido Nacionalista Vasco, se incrementó notablemente, se duplicó la partida destinada a la rehabilitación de vivienda, porque pensamos que es uno de los elementos fundamentales hoy día para abordar los problemas de vivienda de la ciudad. Es clave, a nuestro entender. Tenemos que pensar en utilizar lo que tenemos primero y en construir después algo nuevo, pero primero en utilizar lo que tenemos. Y en ese sentido es clave la política de rehabilitación de vivienda. Está esa partida y los criterios para adjudicar esa partida y para convocar, y para utilizar esa partida y para convocar las subvenciones, las ayudas para la rehabilitación de vivienda, todavía en septiembre los desconocemos absolutamente. No está hecha la convocatoria. Ha hecho referencia antes a la vivienda vacía. Hace unos cuantos meses que nos dijo que había un grupo o un estudio de la vivienda vacía. No sabemos nada de eso. De modo que no es de extrañar que les pidamos que pongan esto negro sobre blanco y nos lo expliquen en un plan.
que es lo que aquí se viene a decir. Y es por lo que nosotros vamos a respaldar esta iniciativa, porque no nos están dando ustedes ninguna clase de información y porque, desde luego, este Gobierno, si por algo no se caracteriza, es por la diligencia de la gestión y la velocidad y la rapidez de la gestión. Por eso no se caracteriza. Visto esto, apoyaremos esta iniciativa. Sí, gracias, señor presidente. Bueno, yo comienzo por agradeciendo el apoyo de los grupos municipales que han anunciado que lo van a apoyar a esta moción, y debo decir que he sido incapaz, quizás es un problema mío de comprensión o de inteligencia, he sido incapaz de saber qué va a hacer el Gobierno municipal al respecto. Sí sé que lo que nos ha contado es el plan que tenía el anterior Gobierno municipal, el plan de vivienda realmente. Nosotros lo que le pedimos es su plan, el plan que tiene usted. Usted nos ha hecho una suma de viviendas, de cosas, pero realmente a todo eso le falta una priorización, una calendarización y ponerlo todo negro sobre blanco, y que además, se lo vuelvo a repetir y lo pone aquí, que sea también conocido, por supuesto, como lo acaba de decir el señor Gurruchaga, por los demás grupos políticos y también por la ciudadanía, que lo sepa, que sepa a qué atenerse, que sepa qué idea, qué proyecto en este ámbito, el proyecto de las viviendas, tiene el Gobierno municipal. Eso es lo que le pedimos. Mire, yo le pido, se lo digo como un ejercicio de reflexión para usted, que relea después, mañana o cuando haga falta, el acta de este pleno y su intervención. Ha mencionado muchas más veces la palabra o el término Gobierno vasco que el término Gobierno municipal, pero muchísimas más, de 1 a 10 más o menos habrá sido la proporción. Bueno, está bien que lo mencione, pero, hombre, yo creo que usted también algo tendrá que decir como delegado de urbanismo y vivienda de esta ciudad. Y yo le voy a dar un dato que usted, de todo el mogollón de datos que nos ha dado, ha habido uno que no nos ha mencionado, no sé si es que quizá no le interesaba o qué. Mire, el promedio 2003-2010 de calificación de viviendas de VPO en Donostia ha sido, el promedio, ha habido más y ha habido menos, pero el promedio ha sido de 314 viviendas año. En lo que llevamos de este año, con Bildu, han sido 24 en septiembre. Puede que haya 200 y pico más en los meses que quedan, me parece poco probable. Lo digo como un dato bastante esclarecedor. Y le digo otro más, ninguna ha sido de alquiler. Y le doy todavía otro dato más. En ese mismo periodo que he mencionado, 2003-2010, el porcentaje de viviendas de alquiler era del 50%, muy superior al de la media de la Comunidad Autónoma Vasca, que era del 17%. Eso es poner números y poner datos encima de la mesa, es lo único que le pedimos. Un plan que, repito y termino, debería ser, en lógica, apoyado también por el Gobierno municipal en aras a mayor conocimiento, a mayor transparencia y a mayor aprovechamiento de la ciudadanía. Eskerrik asko. Aldeko bozkak, ezezkoak, abstentzioak, onartua gelditzen da, eta bostak direnez 15 minutuko tartetxo bat egingo dugu. Pues ha quedado aprobada con la abstención de Bildu esa moción que presentaba el Grupo Socialista sobre las previsiones de nuevas operaciones de vivienda en la ciudad. 15 minutos de receso es lo que ha anunciado ahora mismo el alcalde, Juan Carlos Izaguirre. En 15 minutos vuelve otra vez o continuará este pleno en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de San Sebastián. No, sí, tiene que pasar,